Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado, aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde ya se juega los primeros minutos de este primer partido de la categoría senior, aquí en la cancha del Club San Nicolás. Ya estamos ya con todos los compañeros prestos y listos por acá, nosotros ya con el compañero Blas, ya está también ya ahí en la cámara el amigo Edison. Ya en minutos vamos a tener ya el saludo del compañero Blas Antonio para seguir ya con el relato de este partido. Una tarde agradable, cielo nublado, tenemos a esta hora de la tarde aquí en la cancha del Club San Nicolás. El primer partido entre el equipo de Libertad y el Real Madrid. Se está ya jugando los primeros minutos en esta tarde. Ya en minutos los confirmados los equipos, de ambos equipos, digo bien, el equipo titular de Libertad y el equipo titular del equipo del Real Madrid. Es el primer enfrentamiento en la tarde de hoy de esta categoría. Ya en minutos vamos a estar con el compañero Blas. Cuando tenga ahí ya para seguir ya con con el relato de este partido en la tarde de hoy. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. A la gente que nos sigue, que nos ve siempre a través de Pulse Sport Más, puede dejar su comentario, puede suscribirse también y activar la campanita para que pueda llegar la notificación y estar atento en todos los partidos que hacemos siempre a través de la Liga Deportiva de Gribucá y a través también de esta categoría senior. Señora y señor, saludos para todos, a toda la gente que está al otro lado, siempre acompañándonos en todos los partidos, en cada temporada, señora. Hoy tenemos ya, este es el primer partido en la jornada de hoy entre el equipo liberteño y el equipo Real Madrid. El fin de semana no se pudo jugar por el motivo que hubo liga y por ende se juega hoy aquí en este Reducto Deportivo de Vuelta. Ya estamos ya con el compañero Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes a todos los seguidores de Pulse Sport Más. Es así, aquí nosotros ya instalados en la cancha, aquí en la cabina justamente del Sport San Nicolás, para lo que va a ser la persecución de otra nueva jornada, de otra nueva fecha del campeonato senior de Gribucá que se disputan los fines de semana, como bien lo está mencionando. Después de 15 días vuelve el fútbol aquí por este campeonato, por el razón por el cual que el fin de semana, el sábado específicamente, se jugó oficial correspondiente a la Liga Deportiva, por ende no se pudo disputar esta fecha que fue postergado justamente para el día de hoy. Y bueno, aquí con este partido entre la representación de Libertad y así también el Real Madrid, dos equipos que están siendo protagonistas justamente en este campeonato, Sí. Gilberto, se enfrentan en este primer partido el día de la fecha. Así es, aquel partido que tuvimos haciendo nosotros, Libertad le ganó al Sport Upona, por ejemplo, por 3-0, me acuerdo. Ese partido el Real Madrid creo que perdió ese día, o tuvo un empate, o ganó, no me acuerdo bien, no manejo ese resultado, pero en minutos vamos a tener ya la tabla de puntuación también de ambos equipos, en este caso en la tarde de hoy. Estos son los primeros minutos de este partido entre estos dos equipos. 0-0 hasta aquí, Blas Antonio. Sí, así mismo, bueno, offside dice el asistente, totalmente anulada esta carga del cuadro del Real Madrid. Habrá salida para el representativo de Libertad, el equipo Lumarelo justamente de esta categoría senior. Juega de la siguiente manera: en el arco está Victorino Villar, con la casaca número 1, la 43 para Antonio Notario, 11 Patricio Toledo, 5 para Miguel Paredes, 10 Celso Ayala, y la número 14 para Julio Lurachi, 6 Hugo Espínola, 9 Elio Valdés, la 7 para Miguel Fernández, 15 para Daniel González y completa el onceno para el 33 Adalberto Salinas. Muy bien, ahí está el equipo titular de Libertad. En este caso, está jugando este partido aquí en la cancha del Club San Nicolás. Hablando a toda la gente que está al otro lado, saludos a todos que nos sigue siempre. Cada equipo tiene también su gente que le ve siempre. Así que este partido está 0-0 estos primeros minutos, Blas.
Así es, una dura falta que hizo el capitán, en este caso, que le da un tiro libre al equipo de Real Madrid. Después de este tiro libre, la alineación justamente que hoy presenta el equipo de Real Madrid que tiene este tiro libre. Atención con este pelota quieta, señoras y señores. Primer pelota importante que tiene ya el equipo Real Madrid. Frente a la pelota se profila el número 39. Es el jugador Franco. Va a levantar el centro. Carlos, ahí está arriba. La pelota saca la defensa. Atropella Abogado. No pudo mantener el juego ese balón. Va a ser salida para el equipo de Libertad. Así es, acá tuvo un tiro libre el equipo de Real Madrid que no pudo aprovechar. Y ya va a tener la salida el equipo liberteño. Bueno, el equipo de Real Madrid en el arco. 77 para Osmar Ayala. 84 para Miguel Portillo. La 28 para Rogelio Armoa. 56 Milciades Armoa. La 8 para Rubén Bogarín. 14 Milciades Gómez. La 39 para Carlos Franco. La 21 para Arnaldo Villalba. El 55 para Elvio Torres. 10 Agrispino Estigarribia. Y completa el onceno. La 17 para Gregorio Bogado. Es el equipo del representativo de Real Madrid que tiene otro tiro libre, Gilberto Brites. Así es, otra pelota parada más tiene el equipo de Real Madrid. A ver, vamos a ver si aprovechan esta. El equipo de Real Madrid, si aprovecha su tiro libre que tiene de vuelta. Bueno, se perfila de vuelta Franco para rematar. Carlos frente a la pelota. Acomoda la barrera el guardameta de Libertad. Villar en este caso preocupado ahí en el arco. Trata de acomodar la barrera. Ahora sí. Autoriza el juez, ahí está Franco arriba, atención, pica adentro, no, en el horizontal, el asistente dice que no traspasó la raya, reclaman Real Madrid que fue gol, mi querido Gilberto Brites. Así es, acá reclaman los jugadores y los que están en la banca también que dice que es gol, pero el referee dijo que no pasó nada y salida para el equipo liberteño, pero no sé si picó adentro esa pelota, Blas. Sí, señor, según el asistente no, picó sobre esa raya justamente. Y bueno, no traspasó totalmente entonces esa pelota la raya de sentencia, por eso el partido continúa 0-0. Oxide dice el juez. Sí. Reclamo tras Real Madrid. Muchos reclamos ya después de ese tiro libre que tuvo. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo responde después ese que tuvo Real Madrid. Hasta aquí Libertad no tuvo todavía llegada importante estos primeros minutos, Blas. Aquí tiene la pelota Real Madrid. Gómez, avanza Gómez, sale Notario en la marca. La pelota que queda para el número 43. Sale Antonio, a Notario. Juega en forma corta ahí con Celso Ayala. La devolución para... Atención, a ver, el remate de González. No pudo dar potencia a ese remate. Habrá salida para el cuadro del representativo de Real Madrid. Acá probó González y estuvo atento ahí el portero también. Ya sale el equipo blanco. Va Ayala para Libertad. Profundiza el pase, Elvio Torres sale al paso del balón. Saca como puede, el rebote queda otra vez para el equipo de Libertad, que quiere también tomar la iniciativa en este compromiso, en estos primeros 12 minutos de partido. Hasta aquí, por lo menos con la pelota quieta, generó algo de peligro ya el equipo de Libertad, que va insistiendo. Busca a Gómez, saca la defensa con golpe de cabeza. En estos casi primer cuarto de hora, Gilberto, es el equipo de Real Madrid que tuvo dos pelotas quietas importantes. Así es, el equipo que más busca marcar el primero, tuvo ya dos llegadas importantes el equipo de Real Madrid, pero hasta aquí se para bien también ahí la saga central y el arquero estuvo atento en esa última pelota. Va González, aquí la respuesta de Daniel González, remató cayéndose, el remate salió mal, entonces va a ser salida para el representativo de Real Madrid. Va a salir su portero Ayala. Ayala ya juega en forma corta ahí con el lateral izquierdo Rogelio Armoa. Apertura para Rogelio. Levanta la pelota. Pelotazo largo, busca a Villalba. Pelota para él. Pica Villalba. Vamos a ver. Sale la marca por parte de Libertad. Tiene problema allí. Atención, Villalba. Intenta cruzar el centro. Rebotó en el defensor, entonces va a ser córner. Sí, otra pelota parada acá para el equipo Real Madrid. Hace rato ya avisó que está fuerte ahí en la pelota parada del equipo de Real Madrid. Acá consigue un tiro de esquina. Vamos a ver si aprovecha. Se va lentamente para cumplir. Casaca 21 del representativo de Libertad. Entonces Villalba para cumplir. Acomoda la pelota.
para este envío. Corner, punta izquierda, corresponde para el cuadro de Real Madrid. Villalba para cumplir, ahí está sentido también el jugador de Libertad. Por eso no se puede reanudar el juego. Elvio Torres sería entonces el que está en el piso. No, el número 5 de Libertad. Bueno, es Miguel. Bueno, vamos a confirmar, sí, Miguel Paredes. Bueno, ahí está Paredes justamente. Referencia para él, deja para González. Daniel González cuida la pelota y ya pierde. Agrispino Estigarribia, ahí está Estigarribia con el remate. Saca como puede Notario con la pierna zurda. Armoa. Habilita a Villalba. Otra vez retrocede para el jugador Armoa. Rogelio que lucha. Rogelio pierde ante la presencia ahí del número 9 del representativo de Libertad. Es Elio Valdés. Aquí sale Espínola. Intersecta Espínola para Libertad. Tiene la pelota el elenco liberteño. Cerca de 15 minutos de esta primera etapa. Campeonato senior aquí por Pulses por Más. Campeonato senior Uribucoa. Pica Ayala. Sale el otro Ayala. En este caso el portero. El guardameta Osmar Ayala cuando picaba Celso, el atacante de Libertad. Así es. De a poco se está acomodando el equipo repollero también. De a poco ya va teniendo llegada también. Pero hasta aquí todo tranquilo ahí en la sala central del equipo de Real Madrid. Es un partido que inició con todo. Hasta aquí 0-0. Bueno, el árbitro que aplica también el reglamento de este campeonato. Sí. De cada tiempo una pequeña pausa para la hidratación. Así es. Gilberto. En los primeros 15 minutos de este partido. Minuto de hidratación para los jugadores también. Aunque el clima no está tan caluroso ahora, pero ellos corren, seguramente necesita hidratarse también. Eso es muy importante para cada jugador, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Bueno, a pesar del clima, de igual manera, la hidratación. Sí. El clima también que ayuda bastante para el fútbol, Blas Antonio, para el deporte. O sea que para, sí, eso es lo que tenemos un pequeño problemita, el tema de la señal, pero de a poco estamos mejorando. Me dice que pedimos disculpas a la gente que está viendo el partido. Sí, así es, Gilberto, también estamos. Ese es nuestro grave problema dentro del distrito, ¿verdad? Que muchas veces la señal no responde como se debe. Bien. 0-0 el partido, hasta aquí 16 minutos de esta primera etapa. Campeonato senior Uribucoa, que es muy competitivo, por cierto. Sí. Y se juega este partido correspondiente a una nueva fecha, entonces, y bueno, sería la fecha 6, sería esta, Blas. Sí, la fecha 6. Sí, señor. Y decía que son dos equipos que está peleando allí arriba, Gilberto. Sí, sí, Libertad que es puntero, Real Madrid también que está cerca, así que ambos equipos buscan seguir manteniendo en la punta. Aquí tiene Real Madrid que busca el primero. Pica Franco. Centro por arriba. Golpe de cabeza defensivo. Saca como puede Libertad desde el fondo. Pelota queda para Bogarín. Bogarín juega con Estigarribia. La posición del balón ahora es para el representativo de Real Madrid. Ahí está Bogarín. Cerca del círculo central. Se apoya con Villalba. Pisa el esférico Villalba. Deja para Bogarín. Avanza Real. Primero en camino. Bogado remata en el palo. Pero ya la jugada no valía, señoras y señores. Sí. Otra aproximación más del conjunto de Real Madrid. Sí, acá de vuelta trabajó bien el equipo de Real Madrid la pelota, pero estaba en la trampa de Usay. Va a salir desde el fondo. Bueno. Mira que es mucho. Es la primera tarjeta. Sale la amonestación, sí. Gilberto, para el 39, Franco. Sí, para Franco. Mira que hace rato ya le está presionando al referee y por ende ya acá le castiga. El árbitro le saca ya la primera tarjeta amarilla a Blas Antonio. Sí. Bueno, hace rato te tenía paciencia, se escuché decir. Sí, se escuchó bastante bien. Al árbitro. Entonces ya perdió la paciencia con el jugador Franco. Le muestra la amonestación por reclamar. Aquí sale Paredes. Pelotazo largo. Bogarín intersecta con golpe de cabeza. Gómez desvía aquí. Armoa. Aquí lucha el jugador Franco, justamente va Franco, habilita a Villalba, pica Villalba. Sale el portero Villar. Se queda con ese balón. Otra carga del equipo de Real Madrid. Así es, acá de vuelta llegó el equipo de Real Madrid. Mira que está perdiendo pelota importante ahí en la parte media el equipo de Libertad. Hoy no está apareciendo tanto a su capitán, Blas Antonio.
Aquí tiene la pelota el arquero, el guardameta de Real Madrid. En este caso Ayala. Osmar Ayala va a sacar. 18 minutos de partido, ya nos aproximamos al minuto 19. Gómez, Milciades. Pica Franco. Destapado aparece y habilitado Franco. Mira el área. Va a cargar Franco. La carga de Franco que impacta en este caso del defensor. De rebote de vuelta para Franco, pero ya salió la pelota. Sí. Lateral ofensivo para el equipo de Real Madrid. Así es, hasta aquí los centrales están muy atentos ahí atrás también de Libertad. Está sacando toda la pelota importante del equipo del Real Madrid. Centro por abajo, a ver Bogarín. Pega al arco el remate con dificultad. Sin problema para el guardameta que va a salir desde el fondo. Justamente dejó esa pelota también que se escape afuera. Y para que sea saque de portería. El arquero Villar. El arquero de Libertad va a sacar desde el fondo. Pelotazo largo. Estigarribia, golpe de cabeza. Queda para Ayala. Espínola. Armoa. Golpe de cabeza queda aquí para el jugador Estigarribia. Abre hacia el costado izquierdo para Armoa. Rogelio. Rogelio Armoa profundiza el pase para Villalba. Baja bien Villalba, pero ya estaba en posición de adelanto, dice el asistente. Totalmente anulada esta carga, va a ser salida para Libertad. Sí, es la primera que en la primera vez que queda en offside el equipo de Libertad. Aquí estuvo aproximándose en la portería, pero estaba ya en la trampa de offside. Señoras y señores, aquí tiene la pelota. Real Madrid profundiza el pase, pero sin, en este caso, precisión en el pase. Y ya la salida es para Libertad. Sale con Antonio Notario. Ahí está el capitán del elenco del representativo de Libertad. Pierde la pelota. De vuelta recupera Notario. Allá la devolución perfecta aquí para el jugador Notario. A ver, viene el centro. Pierna zurda por abajo. Saca la defensa. Sí, ya hubo falta, dice el juez. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Sí, acá trabajó bien la pelota el equipo de Libertad, pero hizo la falta en ataque el equipo liberteño, por ende tiene salida el equipo de Real Madrid. Pelotazo largo. Pica Gómez, sale primero. El defensor Salinas despeja un costado. Va a ser lateral cerca del medio campo prácticamente para el equipo Real Madrid que ya juega. Apura las secciones con Gómez. Gómez juega con Miguel Portillo. Pica Portillo. Costado derecho el avance. Viene el centro, no, vamos a ver, sí, centro por arriba. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Torres. Saca González, Daniel González. Saca como puede. Desvía el número 8, Paraná. Va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Real Madrid. Ya 21 minutos y medio de partido, Gilberto. Ya falta 3 minutos nada más, ya para 3 a 4 minutos para terminar ya este primer tiempo. Hasta aquí empate 0-0. En el primer tiempo tuvo mal llegada el equipo de Real Madrid también, que no aprovecharon, pero después Libertad sacó como un poco más la cancha y tuvo ya también un poco más la pelota. Va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Libertad. El equipo albinegro. Va Elio Valdés. Costado derecho. Izquierdo, digo, viene el avance, gana el servicio de esquina. Va a ser córner para Libertad, que va a tener también la posibilidad por lo menos de buscar por arriba. Así es, la primera pelota parada que va a tener el equipo de Libertad. Vamos a ver si aprovechan esta. Servicio de esquina. 22 minutos y medio de partido. El marcador continúa sin emociones, 0-0. 0 para Libertad, 0 para Real Madrid. Ahí está gritando el arquero Osmar Ayala, acomodando justamente su defensa para que pueda reaccionar y sacar este córner. Libertad que busca el primero. Bueno, el centro defectuoso en este caso va a ser salida para el equipo real. No pasó nada en esa pelota parada y tiene la salida el equipo de Real Madrid. Va a salir desde el fondo con su portero Osmar Ayala. Ya nos aproximamos a la recta final de esta primera etapa. Recordamos que se juega minuto, o sea que 25 minutos por etapa. Sí, 25 por etapa. Y prácticamente sin dar mucho descuento también, Gilberto. Hay que así es, eso, así es. Porque prácticamente los partidos se enciman y bueno, por eso también a veces medio falta el horario. Atención, va
el equipo de Real y gol. Bogado. Gol de Real Madrid, señoras y señores. Bogado encontró esa pelota ahí dentro del área menor. Enganchó y remató con la pierna derecha para marcar realmente el primero del partido. Gana el representativo de Real Madrid 1-0. Lo hizo Gregorio Bogado. Así es, Blas Antonio acá tuvo desatento la saga central del equipo Libertad y ahí llegó bien el equipo de Real Madrid y Bogado que tuvo, esta es la segunda pelota importante que tuvo Bogado, ya mandó adentro, la primera pelota fue por el palo y esta vez ya fue para adentro de la pelota y gana ya 1-0 el equipo a los 22 minutos de este primer tiempo, marca el primero el equipo de Real Madrid. Venía haciendo mejor las cosas, ¿no? Real Madrid en esta Sí, primera sí, etapa, tuvo ¿no? más llegada, trabajaba más la pelota también y tuvo llegada importante y esta vez ya sí aprovechó esa ocasión que tuvo y mandó adentro. Aquí sale el equipo de Real Madrid. Profundiza el pase para Bogado, el autor del gol. El capitán justamente del cuadro de Real Madrid. Avanza, costado izquierdo, va Bogado, se frena ahora. La marca de Paredes. Gana este córner, Fue pero lo ya no hay tiempo, último. dice el juez. Sí, fue lo último. Esta llegada de vuelta del equipo del Real Madrid. Gana 1-0 tranquilamente hasta los 22 minutos. El primer tiempo marca el primero el equipo del Real Madrid. Pausa y en minuto venimos con más.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo, aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se juega este partido de la categoría senior. Ya está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid a Libertad, Blas Antonio. Muy bien, ya en minutos va a estar con nosotros, compañeros, ahí estamos preparando las planillas en este caso de este partido. Minuto arranca de vuelta ya atacando el equipo del Real Madrid. Vamos a ver cómo termina este partido. Vamos a ver cómo termina este encuentro en esta tarde hoy aquí en la cancha del Club San Nicolás Blas. Sí, gracias Gilberto. Retornamos para esta etapa complementaria, los primeros segundos prácticamente de esta etapa de cierre. Gana parcialmente el equipo de Real. Así es, gana parcialmente 1-0. Acá de vuelta otra falta más. Vamos a ver qué pasa ahí, a ver si saca la tarjeta el referee también. Pero sigue 1-0 a favor del equipo del Real Madrid. Va a salir lesionado el número 10 de Real Madrid, Agrispino Estigarribia, y va a ingresar la 26, Abraham Caje. Sí. Se prepara para ingresar en el equipo de Real Madrid, Gilberto Brites. Así es, va a ingresar Caje entonces por Estigarribia. En este caso que va a salir. Y el primer cambio para el equipo del Real Madrid. Bueno, sale lesionado entonces Estigarribia, tiene problema físico, ya está Caje. Y aquí está el centro, saca la defensa como puede. El rebote queda otra vez para Rogelio Armoa. Rogelio para Real, el remate pierna zurda. No pudo dar mucha potencia tampoco, dirección, entonces no pasó absolutamente nada aquí en esta carga de Real Madrid. Y ya sale Villar. Ahora es el costado izquierdo para la salida del equipo de Libertad, que pierde 1-0. Pelota que queda para Hugo Espínola. Se apoya ahí con el jugador Daniel González. Este es Dani, profundiza el pase, saca acá la defensa. Torres, el que sacaba desde el fondo, queda para Paraná. Golpe de cabeza para Helio Valdés. Atención, Celso Ayala, les pega, se animó, un remate de larga distancia. Y va a ser salida aquí para el equipo de Real. Así es, acá probó el equipo de Libertad, probó el jugador Ayala, que probó para mejorar el área y pasó lejos esa pelota. Y tranquilamente está ganando el equipo Real Madrid. Vamos a ver si mantiene ese resultado, aumenta este segundo tiempo el equipo del Real Madrid. Con el gol de Gregorio Bogado, el capitán de Real, lo está ganando 1-0. En la primera etapa, cuando justamente se estaba despidiendo, la etapa inicial llegó el tanto de la apertura, con el cual lo está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Real Madrid. Y a ver, está sentido el número 14 de Libertad. Sí, vamos a ver si lo va a seguir o pide cambio. El número 14, digo bien, de Libertad, Durachi, creo que es. ¿Verdad, Antonio? Vamos a ver si va a continuar o no el jugador Durachi. Creo que no. Vamos a ver quién. Sí, va a salir ya. Otro lesionado más iniciando este segundo tiempo. Sí, así es, Gilberto. Esta vez el lesionado es del jugador de Libertad. Sí. ¿Me decías? Durachi, sí. Ya está Escobar. Ahí está entonces el cambio. Escobar por Durachi. Ya ambos equipos hizo cambio ya estos primeros minutos del segundo tiempo. Bueno, y son cambios obligatorio. Sí, exactamente, de carácter de obligación prácticamente, porque se retiran lesionados. Así es. Por el lado de Real, como así también de Libertad. Bueno. Mira que el Real Madrid creo que con esta va a la punta, Blas. Le pasa a Libertad, creo. Sí, vamos a ir mirando ya en instante también la tabla, los partidos que vamos a tener también. Son 6 los partidos por cada fecha. Sí. Este es el primer partido justamente. Así es. Avanza Real, viene el centro. No pudo meter buen centro en esta oportunidad Gómez. Milciades ganó a su marcador. Después el centro fue defectuoso. Picaba otra vez Bogado buscando el segundo, pero no pudo aprovechar aquí Real Madrid. Así es, llegó de vuelta acá el equipo de Real Madrid, que no pudo aprovechar de vuelta. Ya, mira que ya merece el segundo el equipo del Real Madrid. A ver, va saliendo esa pelota lentamente hacia afuera, entonces el lateral que ya lo cumple el equipo de Libertad. Hugo Espínola con el balón. Hugo juega. Libertad sale.
Pelotazo largo, muy largo. Sale Miguel Portillo, saca Portillo como puede. Va a ser lateral de vuelta para Libertad. Segundo tiempo del partido, ya 5 minutos de juego. 5 minutos de esta etapa complementaria. El marcador indica que lo gana Real Madrid con el gol de Gregorio Bogado. Minuto 24 en la primera etapa encontró el tanto de la apertura, casi 25, con el cual lo está ganando 1-0. Así es, cómodamente. Mira que el primer tiempo tuvo muchas ocasiones el equipo de Real Madrid, ya lo último marcó el primero. Aquí sale Escobar. Escobar que reemplazó al Urachi. Caje, golpe de cabeza de Abraham, queda aquí para el jugador de Real. Atención con esta carga. Bueno, el pase no estuvo bueno, picó ahí Abraham Caje, pero Villalba, esta vez el pase no fue preciso y la salida va a ser para el equipo de Libertad. Así es, salió Libertad, perdió pelota, pero no pudo aprovechar acá también el jugador de Real Madrid esa ocasión que tuvo a favor recién. Saludo grande a toda la gente que están compartiendo con nosotros Pulses por Más, Campeonato Senior, fecha 6 que se disputa en esta jornada nublada, por cierto, hoy. Sí. Una tarde gris aquí en la ciudad de Gribucua. Tarde de gris, fresquita la tarde, agradable por el momento. Vamos a ver si mantiene más tarde. Elvio Torres saca desde el fondo para Real Madrid. Aquí lucha Franco. Franco habilita, Villalba está el segundo en camino. Está. No pudo ser. No pudo definir Villalba. Qué buena habilitación de Franco. Bueno, creo que es mérito del arquero. Sí, señor, desvió al córner. Así es que por el arquero Villar, este partido sigue 1-0. Desaprovechó acá el equipo de Real Madrid una clara llegada importante, pero estuvo mejor el portero. Villalba que mandó al córner. Vamos a ver si aprovechan esta pelota parada. Ahí está Brígido Orrego, justamente el que está en la banca, dando indicaciones ahí a la gente de Real Madrid, que busca el segundo en esta oportunidad. Villar acomoda su defensa. Ya autoriza el árbitro del partido. Corner, servicio de esquina, corresponde para Real Madrid. Se va Caje como referencia también para buscar por arriba. Está también Franco. Otra vez deficiencia en ese saque, con ese pelotazo del servicio del córner. Va a ser salida para el equipo de Libertad. Así es, desaprovecha acá una pelota parada que tuvo Real Madrid. Y ya sale el equipo de Libertad que busca empatar este partido. Saca Escobar. Golpe de pecho espectacularmente de Caje. Queda para Franco, esta habilita Abogado, pica el capitán. Tuvo que frenarse y salir del área entonces, porque hay buena marca. Le enciman, juega con Villalba. Villalba busca a Caje. No salió las cosas aquí como ellos pretendían, entonces la pelota sale afuera, va a ser lateral para el equipo de Libertad. Así es, acá de vuelta desaprovecha el equipo Real Madrid. Mira que Real Madrid está ganando toda la pelota ahí en el medio campo y está aprovechando ahí lo que están arriba, no está aprovechando las ocasiones que tiene. Y eso le puede costar caro al equipo de Real Madrid. 8 minutos de juego. 8 minutos, segundo tiempo. El marcador indica que gana 1-0 Real Madrid. Este es Ayala. El arquero Osmar Ayala saca largo. Arriba la pelota, lucha Franco, golpe de cabeza. Queda para Milciades Gómez, destapado Gómez, centro por arriba. El arquero muy seguro se queda con el balón. Así es, acá el portero de Libertad estuvo atento. Se quedó con esa pelota. Aquí está Bogarín. Bogarín para el equipo de Real. Pierde ante la presencia ahí de Paredes. Armoa con pierna zurda, saca. Pelotazo que queda aquí en poder de Bogado. Pica Bogado. Costado izquierdo, gana su marcador, va Bogado. Centro por abajo, atención para Villalba. Gira bien Villalba, deja para Caje. Este le pega bien, atención. Bueno, esta vez le pegó muy mal realmente Caje. Sí. Acá probó Caje, pero la pelota pasó lejos. Ni fue tiro al arco. La pelota de Caje. Armoa. Milciades saca largo. Pelota que va a salir lentamente afuera. Va a ser salida para el equipo de Libertad. 9 minutos de partido, casi 10, Gilberto Brites. Así es, ya pasando casi los 10 minutos de este primer partido, este segundo tiempo entre Libertad y Real Madrid. Mira que Libertad sorprendió un poco aquel partido entre Grupo Nablas Antonio. Jugó muy bien, pero aquí hoy no sé si no le ayuda. No sé si el estado del campo o algo, pero mira que Real Madrid le está pasando encima prácticamente. Toda la pelota, todas las ocasiones claras que tuvo a favor del equipo Real Madrid
uno aprovechó, pero el resto no. Y Libertad todavía no tuvo pelota clara del primer tiempo hasta aquí. No me acuerdo que si tuvo pelota clara de gol. Hasta aquí le está controlando bien el equipo del Real Madrid. Sale Real Madrid desde el fondo con Gómez. Falta en perjuicio de Gómez. Así lo indica el árbitro del partido. Va a corresponder tiro libre en su defensa todavía para el equipo de Real Madrid, que está ganando 1-0. Continúa el marcador con el gol de Bogado justamente en la primera etapa. Ahora tiro libre corresponde para el equipo de Real Madrid. Ya se prepara 15 de agosto para el siguiente partido. Y bueno, también Real Madrid prepara su otro cambio más. Sería el segundo cambio. Así es, el segundo ya para este segundo tiempo también. Vamos a ver quién sale. Bien, veremos quién ingresa, quién sale también. Se prepara otro cambio más cuando se va a cumplir este tiro libre para el equipo de Real Madrid. Arriba la pelota. Golpe de cabeza de Escobar. Queda para Caje. Este es Abraham. Ahí está Caje, se cae, después comete mano. Forma totalmente solo. Se resbaló allí. Abraham Caje se cae al piso, entonces va a ser tiro libre para el equipo de Libertad. Ya lo cumple. Pelotazo largo. Aquí lucha Elio Valdés. Primero la marca ahí de Armoa. Gana este servicio en ataque el equipo de Libertad. No, va a ser para Real, dice el asistente. Y se va a realizar el cambio. Sí, ya se hizo el cambio Real del Real Madrid. A ver quién va a salir para el equipo de Real Madrid. Es el segundo ya en este segundo tiempo. Sale Portillo en este caso. Miguel Portillo. Ingresa Elvio Ibarri. ¿Cómo? Elvio Libardi. Libardi. Sí. Ahí está entonces. Elvio Libardi. Ingresó, salió Portillo en este segundo tiempo. Segundo cambio para el equipo de Real Madrid. A ver, Elvio Libardi, el que ingresa. Voy a completar mi planilla también, Gilberto. Sí. Mientras aquí sale la amonestación para el jugador Villalba, jugador de Real Madrid. Sí, es la segunda tarjeta. El segundo para Real Madrid también. Tiro libre que se va a cumplir para el elenco del representativo de Libertad. Frente a la pelota está Hugo Espínola. Arriba la pelota, golpe de cabeza defensivo. Queda para Elvio Libardi. Saca el recientemente ingresado. Se cae Villalba sin falta, dice el juez. Aquí sale Libertad. Pelota para Salinas. Deja en forma corta ahí para el jugador Espínola. Espínola para Libertad. Profundiza el pase. Corre aquí Miguel Fernández. Sale Libardi en la marca. Saca como puede. Se acomoda como defensor Libardi, el que ingresó justamente por Portillo. Por Portillo. Miguel Portillo. Mira que Portillo estaba bien. No sé si sale por lesión también. Y creo que bien. Sí, Gilberto, porque ya estaba medio molestado en este caso en la parte física también. Sentía algo, por eso ya está Libardi. Aquí tiene el autor del único tanto, Gregorio Bogado, levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza aquí por parte del jugador Valdés. Queda aquí para Villalba. Despeja Villalba, así como puede, de primera prácticamente. Adalberto Salines se complica. Parece Franco. Le gana Franco, sigue Franco dentro del área. Después comete falta. Va a ser salida para el equipo de Libertad. Sí, falta en ataque. Comete el equipo del jugador de Real Madrid. Peleó ahí la pelota, ganó, pero con falta, dice el referee. El referee, como se dice. Ya sale aquí Libertad con Hugo Espínola. Casaca 6 para él. Fernández. Corre Fernández. Pelota para el zurdo. Levanta el centro. Pelota arriba. Osmar Ayala en segunda instancia se queda con el balón. Sí. Prepara la salida para Real Madrid. Mira que hoy no está apareciendo mucho lo mejorcito del equipo de Libertad. Blas Antonio. Entre Paredes. El otro González también. Su capitán también. Así que vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos del segundo tiempo. Sí, y Osmar Ayala está en el arco de Real Madrid tras la ausencia también por lesión de Teófilo Armoa. Sí, aquel fin de semana tuvo una lesión importante, creo que tuvo un corte también en esa falta y por ende hoy está como arquero el portero Ayala. Era jugador de cancha Ayala. Exactamente. En aquel partido.
Y hoy está Como ocupando portero. entonces el lugar que está dejando Teófilo Así Armoa, es. que es un muy buen portero Sí, de este campeonato. es el mejor portero que tuvo en el torneo anterior esta categoría. Va a salir desde el fondo Libertad con Hugo Espínola. Pelota que deja ahí para Daniel González. Se acomoda el zurdo. Este es Dani. Ahora levanta el pelotazo. Deja Armoa para su portero. Milciades Armoa inteligentemente dejó para que Osmar Ayala se adueñe de ese balón. Así es. También el portero de Upuna también, que el año pasado, o sea, que la temporada pasada fue finalista, ganó el título, era un buen portero también, Blas. Bueno, va a salir Valdés según estoy escuchando. Se prepara Sí. otro cambio en Libertad. El Vamos a centro ver. delantero Elio Valdés Sí. es el candidato en salir. En salir. Vamos a ver quién ingresa por él. Hoy también estuvo estático el jugador Valdés. No apareció tanto. Fin de semana tuvo gol también. Así es. Creo que marcó el primero en aquel partido. Y si no me equivoco, se prepara Quintana, en este caso, para ingresar Por del Valdés. equipo de Libertad. ¿Sí? Sí. Quintana por Valdés. Isidro Sería el Quintana. cambio. Sí. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con Libertad? Mira que si trabaja bien Libertad, puede empatar este partido, porque Real Madrid se quedó totalmente este segundo tiempo. Pasando los 10 minutos ya se quedó más el equipo del Real Madrid. Después de esa última llegada que tuvo, ya hoy hasta aquí no tuvo más llegada importante el equipo del Real Madrid. Miguel Paredes tiene la pelota. Miguel profundiza el pase. Ya saca la defensa. Queda para Caje. Otra vez presiona y Paredes recupera. Pone esa pierna para sacar aquí a Armoa. Bueno, se equivoca aquí Armoa también. Y bueno, va a ser lateral. Y se va a autorizar también el cambio Gilberto Brites. Así es. Sale Valdés, ingresa Isidro Quintana por el jugador Elio Valdés. El número 4 de Quintana, ¿verdad? Sí. Entonces saca 4 por Elio Valdés, que es el que tiene la casaca 9. Tiene Bogado, el autor del gol. Para la salida con Armoa. Esta saca, pero presiona bien ahora Libertad. Va adelantando sus líneas, saca la defensa. Pica aquí el jugador Franco. Está adelantado, dice el Sí, asistente. señor. Picó, pero estaba adelantado en este Adelantado. caso Franco. Sí, Franco está adelantado. Salida para el equipo de Libertad. Sale con Escobar. Ahora está destapado hacia el costado derecho. Aparece Espínola. Espínola es el jugador número 6, Hugo. Juega ahí con Notario. Ahí está el 43, el capitán de Libertad. Sigue Notario. Notable jugada de Notario. Atención el remate. Pica. Atención el arquero que deja allí. Casi aprovecha. Va insistiendo Libertad. Ahora sí Villalba recupera. Y sale para Real Madrid, que en esta profundiza y va para el segundo. Va para definir Franco. No pudo ser, señoras y señores. Se lamenta Real Madrid porque era el segundo Gilberto Brites. Así es, acá desperdicia una ocasión clara que tiene a favor recién el equipo de Real Madrid. Desperdicia la ocasión de gol que tuvo. Y eso le puede costar caro al equipo de Real Madrid. Mira que Libertad le apretó con todo al Real Madrid en este último, o sea, esta parte del partido. Y si trabaja bien, puede llegar y puede aprovechar también las ocasiones que sí tiene a favor. Va a ser córner. Ya se prepara 15 de agosto. Ya se prepara Ciudad Nueva para el siguiente partido. Sí. Centro por arriba, el arquero con los puños. Bueno, intentó, por lo menos erró a la pelota, por eso va a ser saque de portería. Así es, 15 que es otro de los punteros también de esta categoría. En aquel partido ganó su partido a Cerro Verde, le ganó por 2-0 y ahora va a estar jugando ante el equipo de Ciudad Nueva. Que Garandal le ganó en ese sábado que tuvimos, le ganó Garandal 1-0 a Ciudad Nueva y hoy le va a enfrentar el equipo de 15 de agosto, que es un buen equipo. Sí, asimismo, muy buenos equipos. El equipo de 15, como así también Ciudad Nueva, se va a enfrentar en este siguiente Sí. partido. Y hasta aquí prácticamente parejo todavía el En campeonato en cuanto a tabla de puntuaciones, sí, Gilberto. está todo ahí encimado en la tabla de puntuaciones de los 10 para abajo, está todo encimado. Y hoy vamos a ver quién gana. Uno de los que están ahí arriba, creo que es Real Madrid, que está ganando ya su partido. Trepa a la punta con este resultado. Hugo Bogarín se prepara también para ingresar en el equipo de Real Madrid. Como así también Libertad prepara otra modificación más. Sí.
Va a ingresar también González, casaca 24. Ya en instantes se va a autorizar los cambios mientras va avanzando el equipo de Real Madrid con Gómez. Vilcías Gómez destapado aparece. Vamos a ver qué hace Gómez. Sale muy bien al paso el balón ahí, pero sigue insistiendo Real Madrid con Villalba. Ahí está Villalba. Remató con un puntín, pero ya bloquea la defensa. Ya sale aquí con Ayala para el equipo de Libertad. Aquí queda para González. Dani González engancha. Ahí está Dani. Ahora profundiza el paso buscando aquí a Fernández. Era el jugador número 4 el que ingresó también hace instante. Aparece allí. Pero el balón queda para Hugo Espínola. Ahí va Hugo. Levanta el centro. Pelotazo largo. Pica el jugador de Libertad. No va a llegar a la pelota. Va a ser salida para el equipo Real Madrid. Así es. Ahí tiene la salida el equipo de Real Madrid. No sé si va a cambiar ahora. Vamos a ver quién ingresa para Real Madrid y para Libertad. Hugo Espínola, Real Madrid. Hugo Espínola para Real Madrid. Va a salir Milcea Gómez. Y para Libertad. Vamos a ver, va a salir Va a ingresar el número 24. González. Vamos a ver por quién. Para el equipo de Libertad. Hugo Bogarín. Por el lado de Real Madrid. Sale Gómez. Milcea. Ingresa Miguel González. Miguel González adentro para Libertad. Número 7 sale. Y el número 7. Miguel Fernández. Sé que Miguel por Miguel en este caso. Ya está Miguel González, 24. Ya está también Hugo Bogarín. Sí, Hugo Bogarín. Por el lado del Real Madrid. Por Así el lado de es. Libertad, entonces Miguel González. Y aquí va a ser tiro libre. Sí. Cerca del área consigue este tiro libre. Ángulo un poco cegado. Ángulo un poco cerrado. Sí. Pero lo cierto que es un peligroso tiro libre también para el equipo real. Así es. Acá si trabaja bien la pelota el equipo de Real Madrid, puede conseguir el segundo. Vamos a ver qué hace el equipo de Real Madrid. Es ideal para un zurdo, para buscar la comba, pero aparentemente se prepara Abraham Caje, que es diestro. Tiro libre para Real. Levanta el centro, pelota arriba, atención para quién. Golpe de cabeza defensivo. Paraná aparece ahí defendiendo también. Queda para Bogarín, ahí está. Bogarín, remate defectuoso, ya saca la defensa. Aquí lucha Daniel González dentro del círculo central. Se cae Bogarín sin falta. Aplica la ley de la ventaja, entonces el juez. Va Villalba, profundiza el pase. Destapado aparece Bogado. Ahí está el capitán, el autor del gol. Se frena Gregorio. Va insistiendo el equipo de Real. Ahora Villalba otra vez. Presiona bien Paraná, recupera. Va a salir con Hugo Espínola. Trata de salir jugando el equipo de Libertad y lo consigue con Paredes. Pierna zurda ahora, levanta, divide las acciones. Luchaba el otro González, Daniel, pero primero llega a la defensa. Espínola, que da una arenga también a su compañero. Se escucha el dale, dale por parte de Hugo Espínola también en la saga. Así es. Mira que Libertad intentó llevarle por delante al equipo Real Madrid, después se quedó de vuelta y ahora de vuelta Real Madrid con toda la pelota ahí le está atacando. Aquí tiene Rubén Bogarín, Bogarín para el equipo de Real. La marca ahí de Daniel González, falta de Daniel que pide disculpa. Sí. Aceptó su error también el número 15. Así es. Es decir, por la falta Gilberto Brites. Así es, una falta que le hizo a Bogarín y acá el equipo de Real Madrid consigue vuelta una pelota para más. Abraham Caje se perfila de vuelta, casaca 26 para él. Va Caje. Centro, ¿para quién? Para nadie prácticamente. Está totalmente solo ella, el arquero. Nadie le molesta. Y la salida es para Libertad, que ya sale con el lateral izquierdo. Ahí está Isidro. Levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza de Elvio Libardi. Queda para Hugo. Ahí está Hugo. Deja para Elvio. Esta que levanta el pelotazo largo del Libardi. Golpe de cabeza de Villalba. Franco. Avanza el equipo de Real Madrid. Zona de ataque. Escobar quiso evitar el córner. No lo consigue. Entonces va a ser córner para el Real Madrid. Sí, otro tiro de esquina que consigue acá el equipo del Real Madrid. Ya faltando poco para terminar ya este partido. Va a ser la última seguramente, Blas. Sí, ya 24 y medio, Gilberto. Puede ser una de las últimas del partido. Villalba para levantar, ya autoriza el árbitro, viene el centro, pelota arriba. Franco que intenta, queda para Bogarín, le pega al arco. De primera, remate de larga distancia. Salió desviado y va a ser salida para Libertad. Así es, intentó acá de vuelta el jugador Bogarín,
sorprenderle al portero, pero no pasó nada en esa pelota. Va a salir el equipo de Libertad. Ya sale. Mientras Real Madrid prepara otra modificación más también. Sí. Va aquí el equipo Libertad, pierde. Notario, sale Armoa. Fue lo Fue lo último. último, señoras y señores. Termina el partido, Gilberto. Muy bien, así está, señores. Primer partido de la jornada. Resultado 1, Real Madrid 0 para Libertad. Minuto de pausa y después venimos ya para el segundo partido.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo partido entre el equipo de 15 de agosto y el equipo de Ciudad Nueva. Se enfrenta en este segundo partido en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club San Nicolás, campeonato de la categoría senior. El día de hoy a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo ya para la transmisión. Tuvimos en la tarde de hoy tuvimos un pequeño problema en la señal, pero ya estamos mejorando en eso. Así que pedimos disculpas también a la gente que está al otro lado, siempre siguiendo la transmisión de todos los partidos que hacemos a través de Pulse Sport Más, a través de nuestro canal de YouTube. A la gente puede seguir a través de nuestro canal de YouTube, puede suscribirse y activar la campanita para que todas las notificaciones le lleguen en su equipo móvil ya, para enterarte de todas las informaciones que tenemos siempre en la página de YouTube a través de Pulse Sport Más. Ya en minuto el equipo titular, digo bien, de ambos equipos, de 15 de agosto, que semana atrás estuvo ganando su partido ante el equipo de Cerro Verde. Hoy le enfrenta al equipo Ciudad Nueva, que necesita ganar en la tarde el equipo Ciudadano porque está abajo en la tabla. Y 15 de agosto, que está muy bien arriba, está en el cúpulo 10 puntos el equipo de 15 de agosto. Así que hoy vamos a ver cómo se porta ambos equipos. Ya inicia acá en la cancha del Club San Nicolás. Cuando quiera, compañero, estamos contigo para proseguir este partido en la tarde de hoy de esta categoría senior. En la tarde de hoy, sábado, en vivo aquí en la tarde de Pulse por Más con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Señoras, señores, arranca este segundo partido, segundo encuentro de esta fecha 6, campeonato senior Griucua, Ciudad Nueva ante 15 de agosto. La propuesta por Pulse Sport Más. Bienvenidos a toda la gente que están ya prendida a la pantalla de Pulse Sport Más. Sale Ciudad Nueva. Ciudad Nueva que ya tiene desde arranque una dificultad de Gilberto, es decir que arranca con 8 hombres. Sí, con 8 jugadores. No se presenta con el equipo completo, el equipo ciudadano, y arranca con 8 jugadores ante el equipo de 15 de agosto. Sí, señor, el tema de la edad también es algo que uno tiene que tener en cuenta, por eso también uno no puede, claro. O sea, un equipo a veces no tiene esa dificultad de completar el onceno. Así es, que ese es el problema que hay muchas veces. Cuando no se presenta a todos los jugadores, ya hay dificultades de completar planilla, por ejemplo. Sí, señor, Alcide López es el arquero del equipo de Ciudad Nueva, tiene la 33, el uno es Laureano González, perdón, sí. Laureano, 33, Alcide está jugando en el campo de juego, en este caso como jugador de campo. El arquero, reitero entonces, es Laureano González, tiene la 1, la 33 para Alcides López, 30 para Isidro Martínez, la 8 para Arnildo García, la 7 Osvaldo Rodríguez, 50 Alcides Torres, la 15 para, atención, golazo, gol del equipo de 15 de agosto, señoras y señores. Encontró esa pelota dentro del área mayor y no sacó, no lo digo bien, para sacar ese remate. Qué violentísimo remate del jugador casaca 27 del representativo de 15 de agosto. Abre la cuenta Robert Zamudio. Pone el primero del partido para el equipo de 15 de agosto. Gana 1-0. Así es. Primera pelota trabajada, primera pelota llegada ahí al área rival. Ahí desde lejos pateó la portería el jugador Zamudio y mandó a guardar. Gana ya 1-0 estos primeros minutos el equipo de 15 de agosto. Bueno, completo entonces el equipo. La 15 para Soto, Juan Carlos López tiene la 19 y la 26 para Antonio Cardoso. Es el equipo de Ciudad Nueva que, reitero, con 9 está con el portero. 8 en campo y 9 sería con el arquero. Así es, le falta 2 para completar un onceno el equipo de Ciudad Nueva. Mira que ya los primeros minutos ya gana 1-0 el equipo de 15 de agosto, Blas. Sí, así es, desde arranque. Encontró ya el tanto de la apertura con el jugador Robert Zamudio. Bueno, 15 de agosto está jugando en el arco
La 1 para William Orsusa. 2 para Rolando López. 16 Antonio Espínola. 48 para... No, 48 está en la banca. La 10 Eladio Capdevila. La 61 Roberto Maqueda. La 46 para Luis Benítez. 21 Estanislao Benítez. La 37 para Ricardo Carvajal. A ver, la 5 para Ireneo Franco. 11 Félix Carvajal. Y la 27 para Robert Zamudio, el autor justamente del gol. Es el equipo titular, el onceno que hoy prepara 15 de agosto. Así es, ahí el equipo, el 11 titular, el equipo de 15 de agosto. Y ya está ganando 1-0 estos primeros 5 minutos del partido el equipo de 15. Y a Ciudad Nueva le va a costar, porque jugar contra 11 y tener equipo solamente 9, creo que, o 8 digo bien, creo que le va a costar un poco. Tiene que correr más los jugadores y tiene que tratar de hacer mejor las cosas para que no sea una goleada este partido. Avanza López para 15 de agosto, aparece Robert Zamudio, deja para López, está el segundo remate. Se fue lentamente desviado esa pelota. Afuera otra llegada, otra llegada del equipo de 15 de agosto. Así es, otra llegada más de vuelta del equipo en 15 de agosto. No sé si el portero de 15, o sea, de Ciudad Nueva, el portero titular, Blas. Creo que no, ¿verdad? Porque era otro el portero del equipo no, el equipo de Ciudad Nueva. Sí. El portero, sí, titular. Y esta vez no está Ayala y está en la portería el jugador Laureano, sí. González, sí. Eso es lo que me sorprende un poco porque en aquel partido Laureano estaba en la cancha. Me acuerdo bien. Cuando le ganó Uganda 1-0. Laureano González, que ahora ocupa el lugar sí. del portero, que es ya el problema, sí, el problema ya es de la portería luego para Ciudad Nueva. Porque no es un portero titular que está ahora ocupando ese lugar, ¿verdad? Porque Claudelino es un buen portero también que siempre hace bien su trabajo y siempre deja bueno a su equipo. Así es, Gilberto, avanza 15 de agosto que busca el segundo, se equivoca aquí en ese pase, recupera López, Juan Carlos conduce para el equipo de Ciudad Nueva, profundiza el pase aquí, busca al jugador, en este caso el que aparecía Martínez, pero ya está la marca por parte del jugador Eladio Capdevila. Capdevila juega, busca Benítez, no hubo precisión en el pase, va a ser lateral en zona de ataque para Ciudad Nueva, que empieza a salir un poquito más también a presionar. Sí, tiene que hacer eso el equipo de Ciudad Nueva, tiene que tratar de apretar más y tratar de tener la pelota. Eso creo que si cuida más la pelota, creo que puede tener también sus ocasiones y marcar el empate. Y 15 de agosto cuando tiene pelota va rápido, ataca directamente y es muy peligrosa porque los delanteros están muy bien. Carvajal baja para su compañero, 27 para Zamudio, levanta el centro, muy fuerte ese centro, pero de igual manera pica Félix Carvajal, tuvo que salir Laureano González, el arquero, ya sale con Soto, Tacio Soto para el cuadro del representativo de Ciudad Nueva, pisa el esférico, se apoya ahí con el jugador García, Armildo García, otra vez Soto, Ciudad Nueva intenta salir desde el fondo, Torres, que equilibra, ya está la marca de 15 de agosto que recupera el balón, después hubo falta de Torres, va a corresponder tiro libre para 15 de agosto, que está ganando el partido y está mucho mejor en el campo de juego. Así es, acá consigue un tiro libre del equipo de 15 de agosto, va a salir con pelota a dominar el equipo de 15 y Ciudad Nueva que trata de irse y buscar el empate. El tercer partido, Gilberto, va a protagonizar el partido entre Vigarendá, Sport San Isidro. Sí. Y el cuarto sería Sport Buponante San José. El quinto, Arsenal Cerro Verde. Y el último partido, Uribucuán Milan. Son los partidos en este caso que se va a disputar por esta fecha. Fecha 6 de la primera fase de hoy sábado 14 de junio. Así es, 21 sería. 21 de junio, fecha 6 del campeonato de la categoría senior, aquí en la cancha del Club San Nicolás. Sigue el resultado 1-0 a favor del equipo de 15 de agosto. Avanza 15 de agosto que busca el segundo. Bueno, sale muy bien aquí el defensor
profesor Isidro Martínez. Hoy sábado 21 de junio y hoy arranca la estación de invierno. Así mismo, señor. Así mismo. Bueno, y Mira que una temperatura un poco baja. sí, mira que la semana va a iniciar con mucho frío, el lunes y el martes, con baja temperatura, según cómo está la cosa. Así es, según el pronóstico, ¿no? Según lo que dice el pronóstico. Así Mira es. que 5 a 3 grados es para el lunes y el martes. Bueno, esa es la estación realmente que Sí, que más complica. no adora mucho. No, a nadie le gusta. A mí principalmente no me gusta. No sé a vos qué tal. Sí, no. Das eñas de pireregua, como se dice. No. Cuesta mucho. Claro, levantarse temprano lo que trabajan, por ejemplo, les cuesta y también dificulta muchas cosas. Bueno. Pelotazo largo. Franco. Bajó prácticamente con el abdomen y sale aquí con su compañero Benítez. Así es. Mira que está buscando la forma también de llegar el equipo Ciudadano. Mira que estamos en vivo aquí a través de Pulse Sport Más en la cancha de Cruz San Nicolás categoría senior. Mira que el amigo Eddie que trabaja y tiene que levantarse temprano las. Sí, hoy viene con un par de chistes. Así es. Su horario de levantar es las 10 de la mañana. Bueno, aquí avanza Ciudad Nueva con Isidro Martínez, pica hacia el costado izquierdo. Va Martínez, se frena. Juega con Alcides Torres. Profundiza el pase. Ya saca Benítez. Y ojo que queda para López. Contragolpe peligroso. 3 contra 3. 3 atacando, 3 defendiendo. Y se equivoca el que ataca. Sale la defensa de Ciudad Nueva que se vuelve también a complicar allí con Espínola. Allí recupera para 15 de agosto. Baja de Vila. Eluda su marcador. Bogado. Era Cardoso el que fallaba. Atención porque pica Carvajal. Adelantado o no. Sí, habilitado, dice el juez. Va Carvajal. Bueno, el remate afuera. Era el segundo. Félix Carvajal, pierna zurda. En esta falló Gilberto Brites. Así es, una pelota muy importante tuvo Carvajal, pero pateó largo, pero pasó lejos esa pelota. Error del jugador Carvajal. Tuvo el segundo, pero desaprovechó. 10 minutos, casi 11 de esta primera etapa. El marcador indica que gana 15 de agosto 1-0. Y refrescame la memoria. ¿Quién hizo el único tanto hasta aquí, Gilberto Brites? El jugador Robert Zamudio marca en los primeros minutos. Marcó el primero para 15 de agosto. ¿A los cuántos fue, Gilberto, el gol? A los 4 minutos. A los 1 minuto, Dios. A los 1 minuto. Iniciando el partido. Gracias, Gilberto. Aquí tiene la pelota Rodríguez. Falta, dice el árbitro. En perjuicio de Osvaldo Rodríguez. Va a corresponder tiro libre para Ciudad Nueva. Y una pelota muy importante acaba de conseguir Osvaldo Rodríguez. Y ya se viene el cambio también en el equipo de 15 de agosto. Casaca 48, Gustavo González ingresa, ya sale. Tengo entendido que es por lesión también. Rolando López abandonó el campo de juego. Viene el centro, está el empate. No pudo ser y no puedo creer. Increíble, no pudo conectar aquí Juan Carlos López, como así también Cardoso. Los dos atropellaron totalmente solo. Aquí la defensa quedó estático, Gilberto. Y bueno, no pudo aprovechar Ciudad Nueva. ¿Era el empate? Así es, tuvo el empate del equipo ciudadano, pero no pudieron marcar ese gol en este pelota parada que tuvo recién. Y ya hay cambio para el equipo de 15 de agosto. Se retira el jugador López, ingresa el jugador González. El primer cambio por lesión de vuelta en este segundo partido, Blas. Sí, también cambio muy tempranero en este compromiso, Gilberto. Ya está Gustavo González, el que ingresa y el que retira Rolando López, entonces. Sí, así es. Parece que les costó un poco a los jugadores esos 15 días de descanso, Blas. Va Rodríguez. Rodríguez se apoya ahí con el jugador. Martínez, Isidro, gira y deja para el jugador Osvaldo López, el que quería, pero ya está la marca por parte del jugador Benítez. Corre Estanislao. Este es Luis, el número 7. Sale jugando Luis. Juega con González. Pelota para el número 48. Esta que intenta habilitar a Carvajal. Casaca 37. Ricardo Carvajal no prosperó la acción y va a Ciudad Nueva, pero ya está en offside.
en Oxide el número 7. Así es. Quedó en la trampa el jugador número 7 de Ciudad Nueva. Tiene pelota, tiene la salida del equipo de 15 de agosto. Bueno, a ver cuánto minuto, 13 minutos. 13 minutos de esta primera etapa y el marcador indica que está el triunfo parcial 1-0. Continúa el marcador a favor del equipo de 15 de agosto. Así es. Sigue ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto tranquilamente, pero ya tuvo ya para marcar el segundo también y no pudo aprovechar, y recientemente tuvo el primero para el equipo de Ciudad Nueva, pero no pudieron aprovechar también los jugadores del equipo ciudadano. Aquí picó totalmente solo Roberto Masqueda, el asistente levantó el banderín. Oxide dice, va a ser tiro libre para Ciudad Nueva ahí sobre la raya, justamente en la mitad del campo de juego. Así va a autorizar el juez. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Para cumplir está García. Acomoda la pelota ahí, retrocede. Ahora se va para levantar el centro, pelota arriba. Atención, aparece Alcides López, no pudo. Primero llegó el defensor, saca el córner, va a ser tiro libre de esquina para Ciudad Nueva. Sí, así es. Pelota parada para el equipo ciudadano. Acá consigo un tiro de esquina. Vamos a ver si aprovechan esta. Señoras y señores, continúa el marcador 1-0 con el gol de Robert Zamudio. Gana el representativo del 15, Ciudad Nueva busca el empate. Atención, centro muy pasado, no pudo cerrar Alcides Torres. Picaba también Antonio Cardoso, ambos no llegó a la pelota. Iba a ser salida para el portero William Orsusa. Así es, salida para el equipo de 15 de agosto. Se mantiene 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto con el gol de Zamudio en este caso. Williams Orsusa va a salir desde el arco. Ya sale con Benítez. Siguiendo así, creo que va a haber poco gol hoy, Blas. Sí. En el anterior fue 1-0 también. 1-0. Hasta aquí 1-0 también el partido, pero falta mucho. Vamos a ver si lo empata Ciudad Nueva o llega a aumentar las cuentas el equipo de 15 de agosto, que va con todo con Carvajal. Bien Isidro Martínez en este retroceso para recuperar. Ya juega con el jugador Juan Carlos López. Pierna zurda, saca hacia adelante. Pelota para Torres. Baja Alcides. Ahí está Torres. Tiene dificultad. Ahora sí, ya se acomoda con el balón. Juega con Isidro Martínez. Levanta el centro, pelotazo largo. Estaba en Oxide aquí el jugador López. Sí. Va a hacer salida para 15 de agosto. La segunda vez ya que López queda en la trampa de Oxide. Y ya sale 15 de agosto desde el fondo con el jugador Benítez. Félix, este es el otro Carvajal, Ricardo Carvajal. Se apoya hacia el costado izquierdo. Abre apertura para el número 16 Espínola. Este juega con Cac de Vila, corre, pica Eladio, vamos a ver. Eladio remata a pierna zurda. El arquero en segunda instancia se queda con la pelota. González va a salir desde el fondo para el equipo de Ciudad Nueva. Acá llegó bien el equipo de 15 de agosto, pero estuvo atento ahí el portero de Ciudad Nueva. Le cayó el grito de gol al jugador de 15 de agosto. Después de este partido se viene el tercero, Gilbert, ¿no? El tercero entre Arendá y el equipo de San Isidro. Lindo partido también, ¿eh? San Isidro que ganó aquel partido y Arendá también. Ambos ganaron su partido por 1-0. Avanza Ciudad Nueva que busca el empate con López. Ahí está el jugador Juan Carlos. Se cae sin falta. No pasó nada. Le invita a que se levante entonces el juez. Y ya sale Eladio Cac de Vila. Pelota que queda ahí para Ricardo Carvajal. Este es Ricardo. Pelotazo largo. Busca a Félix. Pelota para él. Va Félix Carvajal. Retrocede el pase ahí para el jugador Fernández. Era el 27. Zamudio en este caso. Luis Benítez. Pierde la pelota. Atención porque va el empate para Ciudad Nueva. Va García López. Ahora va García de vuelta. Atención, está el empate. Bien, Robert Zamudio. Se complica aquí la defensa de 15 de agosto. Y casi le costó el empate, Gilberto. Sí, acá regaló la defensa del equipo 15 de agosto la pelota y trabajaron un poco el equipo de Ciudad Nueva, pero casi vino el empate en este recién el error que tuvo ahí los jugadores de 15 de agosto. Este es García, Barnildo, pelota para Rodríguez. Rodríguez intentó conectar con Soto, pero ya está la marca de Eladio Cac de Vila.
Sale con todo el cuadro de 15 de agosto que busca el segundo. Si lo hace bien, está el segundo. Bueno, era 3 contra 1. No supo aprovechar y ya recupera Soto. Así es. Mirá que está desperdiciando mucho ya el equipo 15 de agosto y el equipo Ciudadano que está de a poco buscando la forma de empatar este partido. Ahí está López, remate de larga distancia, sin mucha dificultad para el arquero Williams Orsusa, que ya sale con un pelotazo largo. Pelota que queda para Robert Zamudio, el autor del gol. Se frena Robert, se apoya justamente con Luis Benítez. Luis traspasa la raya la mitad del campo de juego. Benítez profundiza para Maqueda, atención, pica, pero ya estaba en offside de vuelta. Sí, señor. Posición el adelantada. De 15 de agosto. Sí, quedó en posición adelantada el jugador de 15 de agosto. Va a salir el equipo Ciudadano. Ahí está Soto, le presiona a Capdevila. Zafada de la marca. Soto posteriormente sale al paso también el 21 del representativo de 15 de agosto. Saca un costado. Va a ser lateral, era Estanislao Benítez. El que sacaba va a ser salida para el guardameta González. Sí, mira que hay muchos errores en ambos equipos. Blas tuvo ocasiones importantes 15 de agosto, desperdicia. El equipo Ciudadano también tuvo ya 2 claritas de gol este es el primer tiempo y está desperdiciando y mucho los jugadores también, Blas. Casi 20 minutos ya de esta primera etapa. Señoras y señores, gana 1-0 el equipo de la banda tricolor. El equipo de 15 de agosto. El equipo prócer justamente de este campeonato senior. Atención, va con todo Ciudad Nueva. Se extravía y Cardoso. Sí. Pudo controlar la pelota que ya salió afuera. Va a ser saque de portería. Así mismo, saque de portería para el equipo de 15 de agosto. Sigue el partido 1-0 a favor del equipo de 15. Ganando ese primer gol a los 1 minuto el jugador Zamudio. Marcó el primero y en ese momento ya está ganando con ese resultado 1 del equipo 15-0 para el equipo Ciudadano. Estanislao Benítez tiene hacia el costado zurdo. Levanta para González. Gustavo que baja para Espínola. Zamudio atropella. Ya está la marca por parte del jugador Isidro Benítez. Pelota que queda aquí para Rodríguez. La lucha ahí de Benítez. Falta en perjuicio de Luis. Va a corresponder tiro libre dentro del círculo central. Prácticamente para el equipo del representativo de 15 de agosto, que va a cargar seguramente la olla, como se dice, para buscar el segundo. Sí, seguramente va a levantar la pelota, a ver si aprovecha ahí lo delantero la segunda pelota o si marca directamente el equipo de 15 de agosto. Espínola, a ver la carga, atención porque Zamudio pica solo para el segundo. Está gol. Gol de 15 de agosto, señoras y señores. Una vez más aparece Robert Zamudio para el segundo tanto en su cosecha personal, segundo para su equipo. 15 de agosto 2, Ciudad Nueva 0. Acá sí llegó bien la pelota para el equipo de 15 de agosto. Segundo doblete para el jugador Zamudio a los 21 minutos. Este primer tiempo marca el segundo. El jugador Zamudio gana 2-0 el equipo de 15 de agosto. Bien, 21 minutos de partido, encuentra el segundo tanto. Ya venía mereciendo, ¿no, Gilberto? Sí, también. 15 de agosto. Sí, ya tuvo ocasiones importantes y ya esta vez ya sí aprovecha esa posibilidad que tuvo y marcó el segundo el jugador Zamudio. Sí, señor. Ciudad Nueva que tiene mucha dificultad en este compromiso. Sí, este primer tiempo tiene dificultad, el segundo le va a costar más aún al equipo Ciudadano porque está corriendo más los jugadores porque está con 8 en cancha. Tiene la pelota Isidro Martínez. Saca Isidro. Carvajal con golpe de cabeza. Queda para Juan Carlos López. García ahora. Juan Carlos. Pone físico López. Continúa con el balón. Ya se muestra García, pelota para él. Ahí está Arnildo. Pica hacia adelante, después ya se complica y recupera aquí González. Tiene Gustavo. La marca de García. Ahí está García, el que saca un costado. Ese balón va a ser lateral para el equipo de 15 de agosto. Así es. Pelota para el jugador de 15, jugador Ciudadano, que se mantiene ese resultado de 2-0 a favor del equipo de 15 de agosto. Falta de Gustavo González. Perjuicio de Rodríguez, que reclama también
Sí. Alguna tarjetita para Gustavo, justamente. Hasta aquí no hay tarjeta, este primer tiempo. En el segundo partido hubo 2 tarjetas amarillas. En el primer partido digo bien. Hasta aquí no hay todavía tarjeta. Y acá hay una pelota parada para el equipo Ciudadano. Tramo final de esta primera etapa. Isidro Martínez. Martínez para cumplir. Ya está la autorización Martínez. Bueno, no hay nadie prácticamente allí. No El pasó centro nada. que sale afuera va a ser salida para el representativo del 15. Así es, no pasó nada en esta pelota parada para el equipo Ciudadano. No hubo nadie ahí para molestar a los otros ni al portero. Y va a salir el equipo de 15 de agosto. Pelota que intenta mantener en juego. Hubo mano en ese pase previo. Sí. Entonces va a ser tiro libre para Ciudad Nueva, que puede buscar el descuento en este caso. Sí, ahí que vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Puede patear directamente al arco porque no hay nadie ahí arriba que pueda aguantar la pelota. Puede ser una de las últimas, Gilberto, porque ya estamos superando los 24 minutos. Nos aproximamos, digo bien, al minuto 25. Va Soto, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Y ojo que sale este contragolpe. 4 contra 2, 4 atacando, 2 defiende, retrocede la marca ahora también. Y bueno, está haciendo en forma pausada la gente de 15 de agosto. No aceleró aquí Maqueda, se frena. Se apoya ahí con el jugador Benítez, otra vez Maqueda. Roberto juega mucho más atrás con Espínola. Esta sí profundiza el pase para Carvajal, que está una vez más En offside. en offside, Gilberto ahorita. Sí, hasta aquí ya la segunda vez quedó enganchado el jugador de 15 de agosto adelantándose en la línea. Tiempo cumplido. Así es. Vamos a ver si va a ser la última pelota seguramente ya para terminar este primer tiempo. Ganando 2-0 el equipo de 15 de agosto. Bueno, va a terminar ya con esa señal. El árbitro da a entender que el partido ya está terminando en su primera etapa. Sí, señor. Fue lo último. Termina Bien. el partido en la primera etapa, Gilberto. Así es. Vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya volvemos para este segundo tiempo de este partido entre 15 de agosto. El equipo Ciudadano está ganando el equipo de 15 por 2-0 al equipo Ciudadano. A los 2 minutos marcó Zamudio y a los 21 marcó el segundo. Otra vez el jugador Zamudio con su doblete está ganando el equipo 15 por 2-0, Blas. Sí, así es, Gilberto. Retornamos para la etapa complementaria de este 15 de agosto, Ciudad Nueva. Bueno, 2-0 me decía que es el resultado parcial que tiene Sí. 15 de agosto. Así es. Y Ciudad Nueva que está teniendo dificultad con el tema de... Se complica en la tabla de puntuación el equipo Ciudadano en esta. También. Porque se quedó con ese 4 puntos y de vuelta hoy pierde. Si pierde este partido, se queda de vuelta ahí, Luis Antonio. Exacto, y bueno, hoy que no está pudiendo completar también el equipo. Sí, otro problema también. Sí, así es, y bueno, aquí ya autoriza la reanudación. Arranca la etapa de cierre, pelotazo largo, atención el arquero, desvía, casi un golazo prácticamente del medio terreno. Qué remate de Masqueda, Sí. complicó a González, que sacó al córner. Así es, le sorprendió un poco al jugador González, que saca esa pelota al córner y tiene una pelota parada ya iniciando este partido el equipo de 15 de agosto. Va para cumplir Félix Carvajal, el número 11. Acomoda la pelota ahí. Bueno, va a ser córner. Tiro libre de esquina para 15 de agosto, que busca el tercero. Arriba. Saca la defensa media. Atención, va Espínola. Juan Carlos ahora saca esa pelota. Carvajal con golpe de cabeza. Félix. Domina Félix ahora. El que jugaba con golpe de cabeza era Ricardo Carvajal. El otro es Félix. Aquí tiene Eladio Capdevila, pierna zurda. Atención, remata al arco. Picó esa pelota antes que llegue al arco, pero no acertó la misma. Sí. Y de vuelta aquí avisa el equipo de 15 de agosto que arrancó mejor otra vez el Sí, segundo tiempo. arrancó de vuelta con todo el equipo de 15. Ya se mantiene ahí arriba. Ya tuvo 2 ocasiones de goles. Que este último pasó cerca de la portería. Y hasta aquí un resultado clave que lo está consiguiendo Sí. también 15 de agosto, Gilberto, ¿eh? Sí, con este se mantiene la punta el equipo de 15 de agosto, que es un resultado muy importante para el equipo. Así es, y que no sumó el otro puntero también, Sí, que es Libertad. así es, Libertad que se quedó también. Y lo que gana, o sea que 15 que se mantiene la punta con 3 más que los otros que están a los 10 puntos. Si Libertad gana hoy, se va a mantener segundo porque estaba con 9 puntos y con este resultado el equipo de 15 va a 12 y el equipo de Igualdad va a estar a 11 puntos. Sale Franco, Ireneo Franco, deja para Espínola. Intenta salir jugando aquí el equipo de 15 de agosto con Antonio Espínola. Profundiza el pase para Carvajal, ahora sí pica totalmente lícito. Bueno, después se equivoca. Sí, error. Error de Félix Carvajal. Sí, el error nada más el jugador Carvajal. Esta vez se equivocó en ese pase. Saca García, pelotazo largo. Intenta Ireneo Franco, desvía esa pelota, va a ser córner. A ver si evita. Sí, lo evitó. Totalmente no pudo. Va a ser córner, servicio de esquina. Sí. Para Ciudad Nueva, digo yo. Sí. Tiro de esquina acá para el equipo Ciudadano. Vamos a ver si aprovecha y descuenta. Esta vez por pelota parada el equipo de Ciudad Nueva. Isidro Martínez acomoda la pelota. Toma impulso. Ahí está el centro de Martínez. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Zamudio. Pica Zamudio. Sale contragolpe. 3 contra 2. Atención con esta carga. Busca a Masqueda y otra vez imprecisión en el pase. Y lo está desaprovechando para el tercero. Otro error acá de los jugadores de 15 de agosto. Tuvo ya 3 ocasiones claras este segundo tiempo. Marcar el tercero y está desperdiciando. Va a salir desde el fondo. 15 de agosto con Williams Orsusa. Orsusa ya juega. Juega ahí en forma corta nomás. Con Ricardo Carvajal. Pisa la pelota y juega con Williams Orsusa. Este es William. El esférico que ya queda para el jugador Espínola. Benítez. Félix Carvajal.
Empieza a tocar ahora 15 de agosto. Va Gustavo González. Félix Carvajal. Habilita a Robert Zamudio. Este es Robert. Se muestra Ireneo Franco. Pelota para él. Ahora juega con Espínola. Divide las acciones. Gana García. Golpe de cabeza. Saca desde el fondo también con la pierna derecha Espínola. Va Benítez. Ahora Capdevila. Se cae Capdevila. Vuelve a levantar con la pelota en posición de su pie. Juega con Benítez. La carga. Pica Luis Benítez. El otro Benítez del partido. Reclama mano a la gente del representativo de Ciudad Nueva. El árbitro dice no pasó nada. Está Robert Zamudio. Luis Benítez. Recupera Cardoso para Ciudad Nueva. Juan Carlos López. Va Juan Carlos. Profundiza el paso. Busca a López. Pica habilitado. Se frena López. A ver para quién el pase. Para Antonio. Deja para Torres. Atención Alcides Torres que remata. Bueno, no pudo dar por lo menos entrarle con mucha fuerza. Sí. La pelota, pero intentó por lo menos algo de peligro aquí el equipo de Ciudad Nueva. Así es. Intentó el jugador de Ciudad Nueva. Creo que le va a costar mucho este segundo tiempo para el equipo ciudadano. Porque depende mucho de las piernas también de los jugadores, porque está corriendo doble, todo ello por el motivo que no está completando el equipo titular Blas Antonio. Se en equivoca. Cancha. Sí. En la cancha, porque jugar con 8 contra 11 creo que dificulta ahí mucho. Principalmente tiene que tener mucho estado físico. Totalmente de acuerdo. Aquí intenta salir jugando el cuadro de Ciudad Nueva con García, el capitán que conduce. Juega con su portero, Laureano González. Saca González. Que recupera Benítez. Stanislao Benítez. Deja para Eladio Capdevila. 15 de agosto y la posesión del balón. De vuelta Stanislao Benítez. Este es Stanica, saca 21. Eladio Capdevila. La marca aquí de Rodríguez. Sigue Eladio. Gana Capdevila. Juega en forma corta con Ireneo Franco. Este es Gustavo González. Va con la pelota el equipo de 15. Zamudio. Profundiza el pase otra vez. Bueno, ¿para quién? Para nadie. El arquero ya está para la salida. Y la salida es con Isidro Martínez. Sale Ciudad Nueva. Este es García. Arnildo. Juan Carlos López. Este es Juan Carlos. Levanta la cabeza ahora el pelotazo largo. Sale Gustavo González. Deja para Eladio Benítez. Esta que levanta el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Luis Benítez. La marca de López. Va insistiendo Juan Carlos. Ya está la recuperación del balón por parte de Luis Benítez. Juega con Ireneo Franco. De vuelta Benítez. Franco. Sale 15 de agosto. Profundiza el pase y otra vez sin consecuencia. Salida es para el equipo de Ciudad Nueva. Así es. Acá tuvo minuto importante la pelota del equipo de 15 de agosto. Triangulando la pelota y así haciéndose cansar a los jugadores de Ciudad Nueva. Pero en la última pase se equivoca el equipo de 15 de agosto. Bien, va preparando justamente 15 de agosto también. Cambio. El cambio sería el primer cambio, Gilberto. Sería, no, el segundo sería, sí. El segundo. Ya salió también López en la primera etapa. Sí, ya salió ya en la primera etapa, ingresó por López, ingresó creo que Juan González, sí, Gustavo González. Este va a ser el segundo cambio. 25, el que se prepara casaca 25 es Fernández. Sí. Vamos a ver por quién. Va a dejar Luis Benítez. Benítez, entonces va a salir, ingresa Fernández por él. Benítez que tuvo 1 o 2 errores que no aprovechó el equipo ciudadano. Así es, muy participativo el hombre que acaba de abandonar el campo de juego. Ya está Fernández, casaca 25. El segundo cambio por el lado del cuadro del representativo de 15 de agosto. Pase profundo, ya va a salir el arquero de Ciudad Nueva. Así es, se quedó totalmente este partido. 15 de agosto ya está ganando cómodamente 2-0. Y Ciudad Nueva les cuesta y mucho. No me acuerdo de este segundo tiempo, una llegada del equipo de Ciudad Nueva. Yo creo que se va a mantener este resultado, Blas. Bueno,
A ver qué pasó allí. El árbitro que sanciona la falta en ataque, o la falta fue del defensor en perjuicio del atacante. Va a corresponder peligroso tiro libre. Sí. Para 15 de agosto, Gilberto Brites. Sí, acá después mucho va a tener una pelota importante, pelota parada para el equipo 15 de agosto. Y vamos a ver si aprovecha. Ya autoriza el juez. Va Maqueda, atención del remate, pierna derecha. Bueno, no pasó nada, el remate de eficiencia por parte del jugador Maqueda. Va a salir Ciudad Nueva. Así es, acá Maqueda no hizo nada con esa pelota parada que tuvo. Y el equipo de Ciudad Nueva va a tener la salida ya en este segundo tiempo, ganando 2-0 el equipo de 15 de agosto. Pelotazo largo, sale Amado Fernández. Ya juega con jugador Eladio Capdevila, cerca de 10 minutos. Segundo tiempo, etapa de cierre. Continúa el marcador 2-0, Gilberto. Así es, 2-0. Se mantiene ese resultado, los 2 goles en el primer tiempo. Faltando 15 minutos. 15 minutos, vamos a ver si en ese 15 minutos hay goles o no. Aquí intenta salir jugando el equipo de Ciudad Nueva, presiona 15 de agosto, zafa de la marca y intenta salir. Ahora sí le presiona bien, Capdevila recupera, deja para Franco. Ahí está Ireneo, se perfila. Vamos a ver si se anima a rematar. Bueno, después pico fuerte. Ya queda en las manos del arquero González. Atención, recupera. Pero otra vez se repone. El arquero deja atención para Ireneo. Franco, estaba el tercero. Bueno, otra vez González. El guardameta se queda con el balón. Mucha posibilidad lo está dejando pasar el equipo de 15 de agosto. Así es, muchísimo ya tuvo el equipo de 15 de aumentar el marcador, pero hasta aquí se mantiene ese 2-0. Capaz que no hay peligro para la portería de 15 también y está jugando a media máquina, como se dice. Sí, señor. Está dejando vivo todavía al equipo de Ciudad Nueva, que este 2-0 es muy remontable todavía en estos claro. casi Claro. 15 minutos de partido. Claro que sí, sí. Ciudad Nueva se busca la forma o si trata bien la pelota, trabaja bien la pelota, puede llegar y buscar, descontar y después marcar, tratar de buscar el segundo y empatar este partido. Sí, el tercero sería un gol para liquidar el expediente, pero hasta aquí no está pudiendo 15 de agosto. Y está desperdiciando ocasiones importantes, desperdiciando el equipo de 15 de agosto. Capdevila sale, pica, atención, Zamudio puede buscar el tercero, va Zamudio, ya le enciman ahí García, retrocede con Gustavo González, Gustavo con Capdevila, ataca, avanza el equipo de 15 de agosto, ahora sí creo que quiere el tercero, lo quiere aumentar, Gustavo González, pica Espínola, Capdevila retrocede, pero hubo falta en la anterior, dice el juez, va a ser tiro libre en la salida. O en su salida corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. Así es, salida para el equipo de Ciudad Nueva. Estamos en vivo a través de Pulso Sport Más, aquí en la cancha, transmitiendo el partido de la categoría senior. El segundo partido de la jornada, después se viene el tercero, juega el Deportivo Barandá ante el equipo de San Isidro. El cuarto partido, ¿quién va a jugar, Blas? El cuarto partido después de este avance, te cuento porque va Zamudio, Zamudio le pega al arco, se abre, se pierde afuera. Buscó el tercero para liquidar prácticamente el expediente. Sí. Bueno, no acertó el arco Gilberto Brites. Así es, acá de vuelta llegó bien el jugador Zamudio, buscó el tercero, pero erró esa portería. El cuarto partido va a ser Buponá ante San José. Sí. Partidazo va a ser también este partido. Partidazo porque ambos equipos no sumó en la fecha anterior, sí señor. No sumaron. Bueno, pica Maqueda, sale el arquero, sale García. Y el quinto partido va a jugar, o van a jugar Arsenal y Cerro Verde. Otro equipo también que no sumaron en aquel partido. O sea que Arsenal cayó en ese partido. Creo que antes de San Isidro perdió ese partido 1-0. Y San José creo que le ganó. San José le ganó al equipo de. Porque Cerro Verde cayó ese 2-0 aquel antes 15 de agosto. ¿Se acuerdan? Sí, así es. Y el último partido, Gilberto, sí, San José perdió ese partido ante el Ubucua. Ah, perfecto. Sí. Y el último va a ser Milan ante el equipo de... El Sport Iruka, sí. Avanza 15 de agosto. Hubo offside, dice el juez, sí. Picó ya adelantado el jugador Roberto Maqueda.
Y se viene otro cambio Cambio, más. sí, sí. Se Cambio. prepara Casaca 6. 6 para Domínguez. Domínguez. Y el autor del gol, Zamudio, se retira entonces y ingresa Domínguez. Y vamos a tener cambio de arquero también aquí. También, ¿no? sí. Porque el portero va a salir a jugar el partido. ¿Y quién va a ser el portero esta vez? A ver. González, que era el arquero, ahora va a jugar en el campo de juego. Y la remera del arquero ya deja al jugador Alcide López, que estaba como Sí. centro delantero. López, sí. Sería cambiar de posición. Sí, nada señor. más. El portero va a cancha y el delantero va al arco. Así es. Así es. Bueno, Fernández, golpe de cabeza defensivo. Dejó Soto esa pelota. Dejó salir y la reposición manual ya es para el equipo de Ciudad Nueva. Otra vez Soto. No salió, dice el juez. Va Rodríguez. Capdevila sale en la marca. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para Ciudad Nueva, que sale otra vez a proponer. Después de muchas vueltas sale el equipo ciudadano, ¿eh? Servicio manual, zona de ataque. Va Martínez. Bueno. No salió las cosas hoy para el equipo de Ciudad Nueva. Sí. Va a ser salida para 15 de agosto, que está ganando 2-0 parcialmente. Así es. Tranquilamente está ganando 2-0 el equipo de 15 de agosto. Y Ciudadano les cuesta llegar, tener, crear ocasiones de gol hasta aquí. 15 minutos de segundo tiempo. 15 minutos, etapa complementaria. 2-0 gana el equipo de la banda tricolor. Sí. La banda de rojo, blanco y azul. Así es. El equipo de 15 de agosto. El equipo tricolor, ¿cómo sería? Mira que 15 de agosto se quedó y mucho este segundo tiempo. Porque Ciudad Nueva tampoco aprieta, ¿verdad? Increíble, otra vez aquí no pudo. 15 de agosto totalmente solo. Sí, creo que... Roberto Maqueda ante la salida desesperada del arquero López. Así De es. sombrerito y bueno, no acertó el arco, Gilberto. Sí, así es. Sí, hay que... Mira que 15 de agosto le está perdonando ya mucho al equipo de Ciudad Nueva. Arriba la pelota, lucha Torres. Queda para Cardoso. Dejó picar esa pelota Antonio. Después levanta el centro. Amado, el que gana con golpe de cabeza. Queda para González. Ahí está González. González, digo bien. Pierde. Recupera aquí 15 de agosto. Presiona Roberto Maqueda. Sale García en la marca. Se apoya con su portero López. Saca como puede el guardameta. Torres el que lucha. Queda para Alcides. Va Torres. Bueno, se cae Torres. No pudo ante la presencia ahí de Benítez. Se cae todo, ¿vale? Ya los jugadores. Con 2 hombres menos desde el arranque está el equipo de Ciudad Nueva. Sí. Sale Espínola. Pelota que deja para Franco. Ireneo Franco. González. Pica Gustavo. Va González a ver si se anima. Deja para Maqueda. Otra vez Roberto. Hoy no está fino. Por Sí, lo menos para hoy- definir Roberto Maqueda. Sí, hoy ya tuvo claras ocasiones en el primero, en este segundo tiempo también. Y toda la pelota se le va mal al jugador. Le pasó lejos toda la pelota del jugador Maqueda, que hoy no está fino en la puntería. Bueno, creo que ya se queda sin fuerza el equipo de Ciudad Nueva, por lo menos para Sí. el empate, Gilberto. Sí, el cansancio ya le pesa a los jugadores 15 de Ciudad Nueva porque está corriendo de más los jugadores del primer minuto. Y 15 de agosto que lo está desperdiciando el tercero para liquidar el partido. Domínguez levanta el centro, pelota arriba, atropella Carvajal, pelota para él, ahí está Félix. Félix juega con su compañero, pero ya está la marca. Pero recupera de vuelta 15 de agosto con esa presión. Va Ireneo Franco, va Franco. Carvajal, Maqueda, atención, la carga del equipo del representativo de 15. Salvó el arquero aquí. Sí. Salvó López, era el tercero. Acá estuvo atento el portero, estuvo atento ahí y le cayó el tercero al equipo de 15 de agosto. Aquí tiene la pelota Maqueda. Amado Fernández saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo. Domínguez deja para Antonio Espínola. Sale aquí
Isidro Martínez. Martínez para Ciudad Nueva. Juan Carlos López. Isidro Martínez de vuelta. Este es González. Sale Domínguez en la marca. Presiona bien, pero zafa de la misma el equipo de Ciudad Nueva. Ahora sí pierde la pelota. Recupera Maqueda. Maqueda juega con Amado Espínola. Atención, pica el jugador Franco. No pudo alcanzar esa pelota. Va a ser saque de portería, saque de salida para el equipo de Ciudad Nueva. Sí. A ver, ¿a los cuántos minutos? 19 y 30 segundos, Gilberto Sí, Benítez. a los 19 ya cada poco más 5 minutos nada más queda de este partido. Hasta aquí cayó totalmente este partido. Cayó en el pozo, como se dice. Este partido porque Ciudad Nueva les cuesta mucho salir, crear ocasiones de goles, correr menos. Y el equipo 15 de agosto que está desperdiciando cantidad de ocasiones de goles en este segundo tiempo. Pica Torres, sale en la marca. Casaca 37 es Ricardo Carvajal. Ya juega con su portero Orsusa. Isidro Martínez, el que quiere presiona, pero ya recupera Roberto Maqueda. Se muestra Benítez, deja para Ricardo Carvajal. Se apoya con su portero Williams Orsusa. De vuelta Ricardo Carvajal. Sale Ricardo, pelota para Espínola. Sale Espínola. Va a ser lateral. Después el árbitro paró el juego para que pueda ser asistido el jugador número 30, si no me equivoco, el jugador Isidro. Sí. No es Isidro, este sería Torres. Torres, sí. Alcides Torres está en Que el él piso. corría que tú que quiso hacer, pero se quedó ahí. Ya el cansancio de más para los jugadores de Ciudad Nueva. Y recordamos que no tiene banca el equipo de Ciudad Nueva, inclusive. Sí, no hay nada, no tiene nada. Está jugando con 2 hombres menos, justamente por esa condición que no tiene la banca en este caso. Así es. No creó ni uno en este partido el equipo ciudadano. Ni en el primero ni en este segundo tiempo. Algunas aproximaciones, pero hasta ahí era. Hasta ahí, sí. No peligró nada. Estuvo tranquilo el portero Orsusa hoy en la portería de 15 de agosto. Bueno. Es un espectador más del partido. Así es. Bueno, creo que es un poco complicada la lesión, por eso no se está recuperando todavía Torres. Se acalambró, parece. Ahí le están sacando hacia uno de los costados, le están tratando de ayudar ahí porque no, por su propia cuenta no está pudiendo salir. Va a continuar el partido, señoras y señores. Se queda con 8 ahora el equipo de Ciudad Nueva. Sí, señor. Momentáneamente, por lo menos por la lesión de Torres. Con 8. Terminando este partido, vamos a ver si termina con 8 o ingresa de vuelta el jugador Torres. Aquí avanza 15 de agosto que busca el tercero. Pica Maqueda, pelota para él. Saca del fondo González, queda aquí para Félix Carvajal. Habilita a Domínguez, pero está en posición de adelanto. Sí. Quisieron crear una jugada, pero quedó enganchado en Uxay los jugadores de 15 de agosto. De a poco entramos a la recta final de este partido. Así es, ya los 20 de este segundo tiempo. Queda los 22 ya, queda poco para que se termine ya este segundo tiempo. Favor 2-0 al equipo de 15 de agosto. Pica Domínguez, costado derecho el avance para 15 de agosto que busca el tercero. Bien García en la marca. Para Ciudad Nueva. En el anterior partido ganó 2-0 también Ciudad Nueva, hoy, el equipo de 15 de agosto, y hoy de vuelta 2-0. Bueno, está haciendo una muy buena campaña 15 de agosto. Así es. Mantiene su arco en su portería en 0 también en 2 partidos. Aquí tiene González. González para Ciudad Nueva. Pase profundo, pero sin destinatario. Sí. Se complica la salida aquí. El cuadro. Atención, el remate de Juan Carlos. Remate de larga distancia. Sí. El arquero que saca el córner. Por fin trabajó esta última parte del portero de Ciudad Nueva, del equipo de 15 de agosto. Va a ser córner. Servicio de esquina, punta izquierda, corresponde para Ciudad Nueva. Se va el número 7 para cumplir. Sí. Casaca 7 es Osvaldo Rodríguez. Osvaldo Rodríguez, sí. Que hoy tampoco apareció mucho. O Rodríguez. García ya juega con Isidro Martínez. Avanza Ciudad Nueva, centro por arriba. Está el descuento, cabezazo, gol. Gol de Ciudad Nueva. Centro, cabeza y gol, señoras y señores.
hicieron una jugada preparada, córner corto, Sí, señor. el centro, segundo poste y aparece que arrancó como arquero, pero terminó como Goleador. defensor y aquí actuó Goleador. también de goleador Gilberto Así es. Benítez. Estamos hablando Así de es. González. Muy bien, González hizo los 3 trabajos hoy. Portero central y goleador. Así hay que los 3 trabajos importantes hizo hoy el jugador González. Marcó el descuento ya terminando este partido. Sí, señor, ya falta poco, pero por lo menos dejó picar ahí esa duda. Me hizo acordar aquel dibujo animado Chavo del 8, por ejemplo, patea un tiro libre y se va él de vuelta a cabezar. Más o menos así fue este González. Bueno, ahí está. Avanza el equipo de 15 de agosto, que por lo menos está dejando vivo todavía al equipo de Ciudad Nueva en estos últimos tramos del partido. Así es. Se encendió esa luz de esperanza hacia... Claro. Una pelota importante, si tiene Ciudad Nueva, le va a complicar al equipo de 15 de agosto. Avanza hacia el costado derecho 15 de agosto, que busca el tercero para liquidar el partido. Va Espínola, centro por arriba. González, golpe de cabeza, actuando ahora de defensor de vuelta. Ahí está el arquero López. Es el jugador corre camino de este equipo. Se va arriba a cabezar, marcó el primero y ahora de vuelta en la defensa. Aquí tiene la pelota Carvajal. Félix. Maqueda. Pelota que deja para Domínguez. Atención, busca el tercero. Pone el físico allí el jugador de Ciudad Nueva. El arquero sale también a colaborar, saca un costado y fue lo último. Sí es. Termina el partido. Bien, señores, terminó este segundo partido. Minuto de pausa y después ya ha venido para el tercero en la tarde de hoy.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este tercer partido de la jornada. Hoy sábado 21 de junio del año 2025, en vivo a través de Pulse Sport Más, categoría senior, cancha del Club San Nicolás. Este es el tercer partido en la jornada de hoy. Se enfrenta el equipo albirrojo, el Deportivo Garandá, ante el Sport San Isidro. Inicia este partido con el compañero Blas Antonio, que prosigue el relato en la tabla página de Pulse Sport Más. Este es el tercer partido. Ambos equipos en el anterior partido ganaron. El partido de Garandá ganó 1-0. También el equipo de San Isidro ganó también 1-0 aquel partido que se jugó hace 15 días atrás. Y ambos están arriba también peleando en la tabla de posiciones. Deportivo Garandá con este resultado queda, o sea que si gana este partido va también según se va a mantener en el segundo puesto de la tabla de puntuación de este campeonato. Fecha 6. Hoy, fecha 6, el primer partido ganó el equipo de Real Madrid, segundo partido ganó de vuelta el equipo 15 de agosto. Este es el tercero de esta jornada. Saludos a toda la gente que nos sigue, la gente que nos ve siempre, la transmisión que hacemos siempre a través de la página de Pulse Sport Más. Estamos en vivo siempre a través de la Liga Deportiva de Iribucuá y también la categoría senior. Esta temporada de vuelta estamos haciendo la cobertura de todos los partidos de esta categoría. Así es que lindo campeonato de vuelta. Este año hubo más complementación también. Este año ya, o sea que esta temporada ya se utiliza lo que es el UXAI. Así es que se mantiene, se hace lindo este campeonato de esta categoría. Y también hubo refuerzo, todos los equipos tuvo refuerzo importante. Deportivo Garandá se reforzó bien, San Isidro también, el equipo de Milan, el Sport Uponá, que es el vigente campeón de esta categoría. Y todo el equipo busca la forma de mantenerse arriba para que pueda tener la posibilidad de clasificar para la final de este campeonato. Ya en minuto tenemos ya el equipo titular de ambos equipos, ya con la voz del compañero Blas Antonio Jiménez. Gracias, Gilberto. Cuando avanza Garandá con López, ahí estaba López, penal, sí señor, jugó con las manos el 31, es el jugador Herbelino Arzamendia, mano dentro del área, penal para el conjunto de Garandá, forzó esta pena máxima el jugador López, Ramón López, que aparece dentro del área, forzó esta pena máxima, Gilberto. Así es, un ataque importante tuvo acá el equipo albirrojo y ya consigue este tiro libre penal, marca los 2 minutos. 2 minutos de partido, ya tiene un penal a favor del equipo albirrojo. Penal para Garandá, señoras y señores. Este es el arranque del partido. Casaca 8, se prepara el jugador Antonio Ibáñez. Ibáñez para rematar. Penal para Garandá. Tiene esta magnífica oportunidad para marcar. Va Ibáñez, remató. ¡Gol! Para Sportivo Garandá, Antonio Ibáñez desde el punto penal. No desaprovecha el número 11, el que luce con el brazalete de capitán. En forma muy tempranera, la albirroja pone el primero del partido, Gilberto. Así es, una llegada importante que tuvo el equipo albirrojo y consigue este penal a través de López y marca ya el primero. El equipo albirrojo gana 1-0 a través de su capitán Antonio Ibáñez. A los 2 minutos de este primer tiempo marca el primero del equipo albirrojo. Sí, señor. Aquí tiene la pelota San Isidro desde el fondo. San Isidro que está jugando en el arco. Casaca 1, Víctor Núñez 2. Abrelino Arzamendia 5 para Pedro Colmán, 52 Ignacio Navarro, el que luce con el brazalete de capitán en el equipo del Sport San Isidro. La 31 para Abrelino Arzamendia, o este es Herbelino Arzamendia, digo bien. Es el número 10 Roberto Caje, 35 para Enrique Kiko Rego, 45 Marcelo Jiménez, Mario Jiménez, digo bien.
la 9 para Víctor Gaona, 35 Hugo Chaparro y la 22 para Gustavo Velázquez. Es el equipo titular que hoy presenta el representativo del Sport San Isidro. Mientras por el otro lado, el equipo de Arendá después de este avance porque va López, atención el remate. No con mucha potencia, sin problema para Víctor Núñez, el guardameta del equipo de San Isidro. Ya saca y va la contra, atención, está el empate en el poste. En el poste sale afuera. Estaba el empate, señoras y señores. Aquí el poste se le negó Gilberto Brites. Sí, qué importante contragolpe tuvo el equipo de San Isidro. Acá el poste le dijo que no al equipo de San Isidro. Me desperdicia una ocasión importante. Iba a ser el empate, pero el poste le dijo que no. Sí, señor. Increíble la forma que no pudo invocar entonces aquí el jugador de San Isidro. El que pateó fue el 35, sería, a ver, no, el 46. El número 46, el que remató en el Sport San Isidro. Vamos a ver quién, porque aquí no tengo registrado. Pero fue el poste el que se le negó, en este caso, que era el primero del partido. Así es, arrancó con todo este tercer partido entre estos dos equipos. Deportivo Arendá que ya consigue el primero y San Isidro que está atacando con todo ya para buscando el empate. Bueno, San Isidro, como decíamos, que está jugando con los oncenos que ya hemos pasado. Nos falta también la alineación del equipo de Arendá que está ganando 1-0, que juega hoy con Roberto Barrios en la portería. Con la número 12, la 2 para Francisco Lugo, 25 Juan Salinas. Atención porque va de vuelta San Isidro, está el empate, remata hacia el arco. Desvía, va a ser córner, mientras voy completando, 49 Rigoberto Lugo, 8 para Antonio Ibáñez, el autor del gol, el capitán. 10 Aníbal Bogado, la 6 para Julio César González, 7 Silvino López, la 9 para Fleitas y la 28 para Montiel, Luciano Montiel, y completa en este caso Ramón López con la 66. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo, desvía otra vez aquí el jugador del representativo de Arendá que ya sale con López, desvía el jugador de Arendá, pero ya está la marca de Navarro, presiona y recupera Arendá, va López, va Ramón, pierna sur, le pega al arco, el arquero que desvía, señores, pero ya estaba anulada. Pero hasta el remate de López valía, mi querido Gilberto. Así es, una llegada importante de vuelta del equipo del Deportivo Arendá. Acá López, que está muy, arrancó con todo el jugador Ramón López. Y acá tuvo el segundo, pero el portero estaba muy atento y se quedó con esa pelota. Aquí sale Arendá con Lugo, Francisco Lugo. Pone el físico y recupera aquí Arzamendia. Juega con Quique Orrego. Pelota para el jugador Gustavo Velázquez. Gaona. Se cae Velázquez, no pasó nada. Sale Arendá desde el fondo. Saca hacia adelante, pero en forma equivocada. La pelota que ya queda en poder del jugador de San Isidro. El jugador Colman sale con Arbelino Arzamendia. Levanta el centro. Va Gaona, baja bien, ahí está Gaona. El 9 se perfila para su zurda. Remate y después termina reclamando. Y la tarjeta de amonestación justamente para Víctor Gaona. Así es, acá Víctor Gaona se quiso ayudar y le habló fuerte al referee y ya consigue la primera tarjeta amarilla y es para el número 9 Gaona. Entonces que es el primero para el equipo de San Isidro. Es por reclamar. Sí, por reclamar. La amarilla, ¿no? Sí, así es. Rigoberto Lugo sale desde el fondo. Queda para Silvino López. Otra vez se apoya con el jugador Lugo. Este juega con Julio César González. El volante de Arendá que pone hacia adelante esa pelota. Baja Velázquez para defender. Aquí queda para el número 2. Es Abelino Arzamendia. Sale Abelino. Arzamendia deja para su compañero. Para Mario Jiménez. Quique que no pica. Pelota para Orrego, pero no picó Luis Enrique. Salida va a ser para el representativo de Arendá que gana 1-0 el partido. Así es, un lindo partido este tercero. Ambos equipos buscan directamente marcar su gol y está muy peleado este primeros 5 minutos de este partido. Va a salir el arquero de Arendá, Roberto
Barrios deja para Julio César González. Esta que saca largo. Arriba ese esférico. Orzamendia dejó esa pelota que salga desde el campo de juego y va a ser servicio. Servicio manual, lateral, zona de defensa. Corresponde para San Isidro. Así es. Mira que Ugandá ya tuvo 2 claritas después de ese gol de vuelta Blas. Y creo que ahí arriba está muy bien el equipo albirrojo. Aquí está Arbelino Orzamendia. Pica, pero ya sale Lugo en la marca. Queda para Colman. Pedro, el zaguero central de San Isidro. Juega con el jugador Orzamendia. Era Navarro, Ignacio, el capitán que saca. Rigoberto Lugo intercepta, saca ese balón a un costado. Va a ser lateral hacia el costado derecho para San Isidro. Apura las secciones. Orzamendia juega ya con Jiménez. Mario Jiménez. Otra vez queda para Orzamendia. Ahí está Evelino Orzamendia. Herbelino que se equivoca. Sale Silvino Lugo. Silvino López, digo bien. Ahí está el centro, pelota arriba, atención, busca el empate San Isidro, saca como puede la defensa. Aquí queda para Francisco Lugo. Presiona bien San Isidro. Atención, está el empate. Otra vez aparece el número 46. El remate esta vez con la pierna zurda, se pierde afuera. San Isidro también que busca el empate. Así es, busca directamente el empate el equipo. San Isidro está trabajando bien la pelota y los centrales están muy atentos ahí atrás. Y de vuelta acá el jugador que... Es que el jugador que pateó creo por el palo. Que aquel primer al llegar el equipo de San Isidro y acá de vuelta llegó y bien el equipo. Pero estuvo atento ahí los centrales. Va a sacar Arenda desde el fondo. Saca largo. Pelotazo largo. Aquí Navarro con golpe de cabeza responde. En el fondo de San Isidro. Luis Enrique el que quiere, pero ya está Francisco Lugo en la marca. Hoy el Deportivo Arendano tiene a su killer ahí arriba. Blas. ¿Quién es el killer, Gilberto? El número 9 titular Báez. Ricardo Báez. ¿Por lesión o están...? Y no, la verdad no sé. Pero siempre arranca titular. Hoy está de titular el número 9. ¿El apellido si tenés ahí? Fleitas. Máximo Fleitas sería. Maximiliano Fleitas, ahí está. Bueno, Ricardo está de suplente entonces. Sí, hoy está en la banca. Sí, También señor. hoy no está el jugador Corre Camino también, Rivas. Está en la banca también, sí. Bueno, es decir que tiene... Sí, hoy hombres... arranca titular López, Ramón López por ese lado. Así es, Aníbal... A ver, Jugado también, hoy de titular. Sí. Así es. Es decir que tiene plantel Sí. frondoso el equipo de Arendano. Así es, ¿no? y en el medio se Como mantiene... San Isidro también tiene Sí. varios suplentes aquí. Así es, en el medio se mantiene el Macatero González. Julio César. Bueno, justamente aparece González. Despeje largo. Navarro el que desvía. Fleitas. Aquí está López. Silvino López con el esférico. Pisa la misma. Pone el pase profundo. Pica López. Sale primero el arquero. Se queda con ese balón. Muy bien, seguimos a través de la página de Pulse por Más en vivo. Este partido de esta categoría está ganando el equipo albirrojo por 1-0. Ambos equipos están buscando directamente. San Isidro también que busca empatar este partido. Ahí está sacando esa pelota. Hoy juega titular también Luciano Montiel en este equipo albirrojo. Sí, Luciano Montiel. Hoy aparece algunos jugadores de titular, que era suplente. Sí, así es. Aquí está Roberto Caje. Caje para San Isidro. Levanta el centro, pelota arriba. González con golpe de cabeza. Gana Víctor Gaona. Navarro le pega largo, atención. El arquero, señoras y señores, Roberto Barrios. Muy seguro también se queda con ese balón. Sí. Ahí se queda con la pelota. Mirá que San Isidro está con todo, apretando con todo, buscando directamente marcar el empate en este primer tiempo. Bueno, aquí tiene la pelota. Vigarendá con Julio César. Profundiza el pase. Hacia el costado derecho corre López. Ramón, se frena Ramón. Con el balón dominado. Insiste Ramón. Con un puntín saca Orzamendia a un costado. Va a ser lateral para el equipo de Arendá en zona de ataque. Así es, acá consigue una pelota
Vamos a que la trae el equipo albirrojo, vamos a ver si aprovechan esta. Lateral ofensivo, cerca del banderín del córner. Es para Villarenda. Ahí está Lugo para cumplir. Juega ya con el jugador López. Silvino que ya pierde. Parece Roberto Caje para bajar en el medio campo. Tiene la pelota aquí el jugador Gustavo Velázquez. Profundiza el pase. Vale para el empate San Isidro. Bueno, buscó a Jiménez. Estaba en Oxay, se negó a jugar por eso Jiménez. Y la salida para el equipo de Arendá. Aquí perdonó San Isidro. Sí, un contragolpe que tuvo el equipo San Isidro, pero acá desperdicia esa ocasión que tuvo recién el equipo de San Isidro. Pica Fleitas. Va Arendá hacia el costado izquierdo. Fleitas juega hacia atrás con Montiel. Pierna zurda, levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. De rebote queda para el jugador Luis Enrique Orrego. Quique que juega, pelota para Gaona. La devolución de vuelta para Orrego. Domina el 35. Se muestra Caje. Pelota para Roberto. Caje se equivoca. Recupera Francisco Lugo. Habilita el jugador López Ramón. Muy participativo por lo menos en este arranque de esta primera etapa. Sí, es el mejorcito por ahora. Ahí arriba. El que forzó también la pena máxima, Gilberto. Así es, que buscó la pena máxima y consiguió también. Y también tuvo ya una clara el jugador López. 15 minutos ya del partido. 15 minutos, primer tiempo. El marcador indica que gana Villarenda 1-0 con el gol de su capitán Gilberto Brites. Así es, gol de Ibáñez en este caso, que marcó ese penal el capitán del Sportivo Villarenda. Y hablando de capitán, sale el capitán de San Isidro, Ignacio Navarro. Queda para López. López se equivoca después, saca Navarro. Queda para Gaona, Víctor que baja. Víctor que ya tiene tarjeta de amonestación. Insiste San Isidro que busca el empate. No pudo dominar aquí el jugador de San Isidro y sale. Aquí está Roberto Caje, deja para Gustavo Velázquez. Profundiza el pase. ¿Para quién? Para nadie. No picó el jugador Mario Jiménez. Ya está el arquero Roberto Barrios. Ya domina la pelota y prepara la salida. Continúa 1-0 en esta primera etapa. Triunfo es para el equipo albirrojo. Baja bien Fleitas. Va Fleitas. Va teniendo Fleitas. Continúa con el esférico. Ahora sí ya pierde. No soltó a tiempo. Recupera otra vez Villarenda. Profundiza. Busca a López. Da el segundo. López. Da al arquero. Mano a mano. No pudo definir López. Esta vez le tapó. Y ojo. Va Luciano Montiel. Pierna zurda. Otra vez el arquero Víctor Núñez se queda con el balón. Qué bien, acá el Deportivo Villarenda atacó con todo. Ya se hace figura el portero Núñez en este primer tiempo, Blas Antonio. Avanza San Isidro, ahora va Gaona. Víctor Gaona, pierna zurda. Golpe de cabeza de Juan Salinas. Otra vez insiste San Isidro, pero ya resta quitando desde el fondo Villarenda. Ramón Salinas el que lucha, deja ahí para el jugador Francisco Lugo. Pica López. Este es Ramón. Quiere ganar a su marcador. Va insistiendo Ramón López. Quiere forzar el córner. Pero sin embargo recupera ese balón en zona de ataque. Buen partido. Insisto, lo de Ramón López hasta aquí. Sí, hasta aquí está ganando toda la pelota. Tuvo ya ocasiones de goles también que le tapó el portero Núñez. Señoras, señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulso por Más, estamos con este campeonato senior. Viene el centro, Fleitas desvió el 9. Bueno, esta vez sin problema para el arquero Núñez. Ya tenemos 18 minutos y medio, casi 19. Nos aproximamos a los primeros 20 minutos de esta primera etapa. El marcador continúa 1-0. Así es. Francisco Lugo el que saca. Ahí está el pelotazo largo, queda aquí para Montiel. Ya está adelantado, sí, Gilberto. Quedó adelantado el jugador Montiel. Y va a salir el equipo de San Isidro, que San Isidro se quedó un poco ya después de ese ataque masivo que tuvo en el primeros 15 minutos buscando el empate, y después ya de vuelta tuvo atacando, ya tuvo 3 ocasiones claras después de ese gol el equipo albirrojo, que hasta aquí estuvo atento ahí el portero Núñez, que le calla el segundo al equipo albirrojo. Aquí tiene la pelota el jugador Colmán. Colmán juega con Gustavo Velázquez. Va Gustavo. Deja para Quique Orrego. Ahí está Orrego, le pega hacia el arco. El arquero Barrios en segunda instancia se queda con la pelota. Y ya sale para Villarenda.
Destapado aparece Silvino López. Jugando como prácticamente lateral izquierdo. Sale Silvino con la pelota dominada. Ahora ocupa su lugar otra vez Silvino en la zona de medio campo. Pelota que va a quedar para Arzamendia. Hervelino Arzamendia saca largo. Pelota que sale afuera, va a ser lateral en zona de defensa para el equipo que está ganando 1-0 el compromiso. Así es, se mantiene este resultado a favor del equipo albirrojo, ganando 1-0 su partido. Este es el tercero en la jornada de hoy de esta categoría. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, saludando a toda la gente que está al otro lado siempre siguiendo la transmisión, la gente de Guarandá y alrededores, acá la gente del distrito de Leucá también que siempre sigue lo que es esta categoría. Presiona Montiel, ya está la marca o la salida por parte del arquero Víctor Núñez. Víctor saca largo, baja Julio César, tiene la pelota López. Silvino con el esférico, pisa el esférico y juega Lugo, Rigoberto, de vuelta para Silvino López, la carga de Guarandá, pica Montiel, adelantado, sí señor, Luciano Montiel estaba adelantado en esta jugada. De vuelta quedó enganchado el jugador Montiel, esta vez en Uxay, y tiene la salida del equipo de San Isidro. Para sacar Colmán, ya saca ese balón con Jiménez. Colmán de vuelta, habilita a Roberto Caje. Va Roberto, domina el esférico el número 10. Va a levantar el centro, arriba ese balón. Gustavo el que desvía, queda para Orrego. Va Quique, Luis Enrique, busca a Gaona, pero está la marca de Salinas. Juan Salinas, despeje largo, pica Fleitas. Va Fleitas, va presionando Fleitas, está el arquero, señoras y señores. Casi se complica aquí Colmán y el arquero. Y bueno, casi también se avivó aquí el jugador Fleitas. Así es, apretó un poco ahí el número 9, casi consigue el segundo de esta para favor del equipo albirrojo. Casi se complicó ahí los centrales, el central y el portero Núñez. López el que presiona. Falta de López, dice sí, señor. El asistente. Va a ser tiro libre para San Isidro en su campo todavía. Sí es, falta en ataque de cobrar López. San Isidro va a salir. Sigue el resultado a favor del equipo albirrojo, ganando 1-0 a los 2 minutos. Marcó el primero del equipo albirrojo. Golpe de cabeza de Julio César. El balón que ya va perdiendo, sí, perdió aquí el esférico. López va teniendo la pelota Kiko Rego. Luis Enrique cuida el balón, juega con Arzamendia. Se muestra Caje, Arzamendia levanta el centro, saca el jugador albirrojo desde el fondo. El rebote queda otra vez para Arzamendia. Arbelino para Hervelino. Los dos Arzamendia dentro del campo de juego. Este es Jiménez. Mario. Otra vez Arzamendia. Va Hervelino Arzamendia. Saca Antonio Notario. En este caso Antonio. En este caso el autor del gol. Sí, Antonio Ibáñez. Ibáñez, digo sí. bien. Antonio Notario es el jugador de Libertad. Sí, señor. Perfecto. Tiene la pelota aquí el jugador de San Isidro, Jiménez. Mario Jiménez gana la raya, viene el centro, saca González. Atención Navarro, le pega con la pierna zurda del capitán de San Isidro. Esta vez no pudo dar dirección y va a salir, ¿cómo le decía el 6? El volante de Guarandá, Gilberto. El Macatero González. González entonces va a salir. Julio César. Julio César González. Pica Fleitas. Ahí está Fleitas. Se muestra Luciano Montiel. Ahí está Montiel. Saca la defensa. Queda para Ibáñez. Va Ibáñez. Pelota para el jugador Lugo. Francisco. Levanta el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. El rebote queda para Kiko Rego. Saca como puede. Queda para Julio César. Este González. Tiene la pelota Julio César González. Le presionan bien allí, pero cuida la pelota Julio. Pelota para Ramón López. Ramón habilita a Fleitas. Primero llegó el arquero. Señoras y señores, la salida para el cuadro de San Isidro. Así es, acá busca y busca el equipo albirrojo también marcar el segundo. Y el equipo de San Isidro que sale y busca la forma de empatar ya este partido, este primer tiempo, Blas Antonio. Saca González, pelota arriba. Colmán.
Golpe, cabeza de vuelta del defensor albirrojo. Queda para Montiel. Bueno, Montiel se complica aquí. Aquí tiene Jiménez. Mario Jiménez. Pelota que saca un costado. Ya salió el esférico, dice el juez. Habrá lateral para el equipo albirrojo. Se va Rigoberto Lugo y fue lo último de esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, Blas Antonio, es el tercer tiempo de este partido. Vamos a tener una pausa y ya en minutos venimos ya para el segundo tiempo. Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando el equipo del Deportivo Urandá 1-0 a los 2 minutos del primer tiempo. Marcó de penal el jugador Ibáñez, capitán del equipo albirrojo. Y se mantiene ese resultado 1-0 a favor del equipo albirrojo. Ya en minutos arranca este segundo tiempo. Blas Antonio. Muy bien, ya ahí estamos preparando el equipo titular. Seguramente vamos a tener cambios este segundo tiempo. Vamos a ver quién ingresa, quién deja la cancha. Pero se mantiene el equipo Urandá con el resultado a favor. Mira que
El equipo San Isidro buscó mucho en el primer tiempo, tuvo ocasión importante también, pero se portó bastante bien la saga central del equipo albirrojo y también estuvo atento ahí el portero Barrios y sacó una pelota importante. Y Guaranda tuvo también ocasiones en el primer tiempo, pero estuvo muy atento el portero Núñez y le cayó el segundo también el equipo albirrojo. Seguimos con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Ya vuelven los equipos, ya está los árbitros también. Hay algunas novedades también. Sí, señor. Por el lado de Guaranda, como en San Isidro, el árbitro pita la autorización, en este caso, del segundo tiempo. En marcha la etapa complementaria de este partido entre San Isidro y Guaranda. Hasta aquí gana el equipo albirrojo 1-0 con el gol de Ibáñez. Ingresó en Guaranda, a ver, el 83, Ricardo Báez. Así es. A ver quién el que deja el campo de juego. Creo que el 9 Fleita. No, Fleita está. El Fleita, que salió es Montiel. Montiel entonces, sí. Luciano Montiel. Y en San Isidro hay cambios también. A ver, Creo está que el central Morel. Morel, sí. Eugenio Morel ingresa. Ingresó por... A ver, por Colmán sería. Creo que por uno de los arbelinos, Arzamendia, digo bien. Sí. Es Arbelino seguramente el que deja. Vamos a confirmar en instantes, Gilberto. Así es. Entonces Morel por el lado San Isidro digo bien, y Báez por el lado albirrojo. Bien, segundo tiempo en marcha. Aquí intenta con este avance San Isidro, pero ya recupera Ramón López. Con un puntín saca López. Intentó habilitar a Báez. Primero Eugenio Morel, digo Morel, bien. sí, señor. Saca esa pelota. Queda para Ramón López. Sale Ramón. Deja para Bogado. Bogado intentó habilitar aquí a Silvino López. Ya está el arquero Víctor Núñez. Morel creo que en su momento jugó también con el equipo albirrojo Blas, si mal no recuerdo. Así es. Bien. Entonces se mantiene este resultado a favor del equipo albirrojo por un gol contra 0. Bueno, ahí está el avance. Y hablando de Morel, justamente que estaba defendiendo los colores también de Justo Villanueva en el campeonato senior y Arendá. Así es, también sí, en el campeonato anterior, sí señor, así es. Y así también el jugador de, creo que está ahora en Milan, el profesor Silguero también. Jugó también el Manchester City y Arendá en su momento. Como Ramón López también. El López también, sí. López también creo que era de jugador de Manchester también, de Arendá, y esta temporada. Y también la misma cosa, el jugador Rivas. Y Fleitas, sí. Y casi. Del Sport Alemanque vino también Bogado en este Bogado, caso. sí, señor. Ahí está. Jugando ahí. Ahí está. Es decir que para esta temporada se reforzó bastante bien el equipo albirrojo y todo el equipo en sí se reforzó muy bien para esta temporada. Así es. Tiene la pelota San Isidro en su salida. Profundiza el pase buscando a Navarro. Pelota para Navarro, justamente el que sufre la falta. El árbitro ya pita la infracción. Va a corresponder tiro libre para el Sport San Isidro. Navarro también la temporada pasada jugó en otro equipo. Esta vez juega con San Isidro. Navarro creo que jugó con San José o del Sport Urbana, uno de los dos. No, ahora es capitán de San Isidro. Sí, señor. Es Ignacio Navarro. O el Sport Uruguay, uno de dos, sí, uno de esos. Lo que hoy no aparece el jugador de San Isidro, creo que se llama Elvio, si mal no recuerdo. Era el jugador titular de este equipo, lateral derecho, me acuerdo, o izquierdo, no me acuerdo bien. Que hoy no aparece. Aquí empujó Víctor Gaona, que estaba amonestado. Sí. Falta, dice el árbitro. Ya se pita la infracción. Habrá tiro libre en su salida para Villarenda. Así es. Es el único amonestado de este partido. Bueno, el capitán albirrojo, el autor del único tanto hasta aquí. Ibáñez. Antonio Ibáñez está en el piso. Sí. En el césped, para ser más exacto, porque aquí no hay piso, ¿verdad? Así, en el césped, en el campo de juego. Bueno. Se va recuperando lentamente Ibáñez. Mira que se mantiene el clima también agradable, Blas. Así es. Para lo que juega el fútbol, ¿verdad? Para nosotros, nada, pero a lo que juega en la cancha. Porque cuando hay sol, seguramente
Sí. Bueno, seguimos aquí nosotros a través de Pulses por Más. Este es el tercer partido de la jornada. Y después se viene el equipo de el Sport Grupo A. Después de este partido, ante el equipo de Ya te digo. San José, creo. San José contra... Sí, San José el que ya se está preparando allí. Sí, Ante Gupona. Sí, ahí está. Entonces, otro partidazo también. Sí. Otro partidazo también que vamos a tener después del cuarto partido de la jornada. Sale el equipo albirrojo. Pelotazo largo. Arriba. Gana Arzamendia. Desvía el jugador Caje. Pelota que queda para el jugador Velázquez. Va a Gustavo. Víctor Gaona. Deja para Velázquez. Atención. Pica Velázquez. No pudo llegar al balón. Primero el arquero. Se queda con ese balón y prepara la salida para el equipo de Arenda. Así es, mira que está buscando con todo el equipo San Isidro marcar el empate también y después buscar ya el segundo. Hasta aquí bien el partido, hasta aquí ambos equipos están buscando su gol, ambos equipos están peleando ganar este partido también y no va a ser difícil para el equipo albirrojo ganar este partido porque el equipo San Isidro está muy bien y está buscando el empate también. Tiene la pelota Velázquez, pica Jiménez, pelota para él, estaba en offside. Sí, señor. Jugada no... Esa jugada ya no valía Gilberto, pero Así llegó es. aquí San Isidro. Llegó bien acá San Isidro, pero estaba en la trampa de Uxay, en este caso. Hablando de deporte también, hoy juega el Deportivo San Daniel local de vuelta a Blas. Sí, ante San Lorenzo. Sí. Ambos equipos en la fecha anterior cayó de local. San Lorenzo cayó local y el equipo de Deportivo Santaní también. Así es. La fecha 14, creo, si mal no recuerdo. Así es, fecha 14, la penúltima de esta primera rueda. Es la primera rueda, sí, señor. Así que 12 que está picando en punta. Muy bien también el equipo de Bajo Chaco. Así es que ayer logró otra vez triunfar, sí, es señor. decir que se mantiene en la punta. Así es. Y está buscando más refuerzo también el equipo del 12. Habrá córner para el representativo de Garandá que busca el segundo campeonato senior en vivo por Pulses por Más. Se va el número 49 de Garandá, es Rigoberto Lugo. Mientras ahí de fondo vemos en las imágenes los jugadores de San José. Arriba la pelota, el que va a jugar más, o sea que después de este partido, en este caso el equipo de San José ante el Sport Gupona. Sport Gupona. Bueno, así es. Ambos equipos en la fecha anterior perdieron su partido. Así que va a ser un partidazo. Sí, señor. No hay margen de error también para seguir ahí en la pelea, ¿no? Así es. De este campeonato senior. Orrego habilita a Navarro. Ignacio juega pelota para el jugador Gustavo Velázquez. Navarro de vuelta. Intentó la conexión aquí con Gaona. No salió. Y bueno, la salida va a ser para el arquero Roberto Barrios. Sí, buscó acá un famoso pared entre estos dos jugadores, pero no pasó nada, va a salir el equipo albirrojo. Desde el fondo va a salir Roberto Barrios. Sacan con un pelotazo largo. Roberto Caje el que lucha. Deja para Arzamendia. Silvino López despejó con un puntín. Ahora el que saca es Lugo. Pica López. Se frena Silvino. Se queda con ese balón, con esa posición del esférico. Silvino el que se cae, se levanta de vuelta. No pierde. Ahora sí ya pierde la posición del balón. De vuelta vuelve a recuperar. Ahora juega con Báez. Va Ricardo. Ahí pone el físico Caje y recupera el balón y después comete falta en ataque Báez. Sí. Va a ser salida para San Isidro. Mira que les cuesta ahora este segundo tiempo mantener la pelota ahí arriba al equipo albirrojo. En el primer tiempo hicieron muy bien entre López, Montiel y jugador Fleita, pero este segundo tiempo les cuesta tener pelota al equipo albirrojo. Saca Francisco Lugo, reclama falta San Isidro. El árbitro cerca la jugada, dice no pasó nada. Avanza López, buscó aquí a Báez. No hubo precisión en el pase y ya se viene el contragolpe. Saca otra vez la defensa de Garandá. Recupera San Isidro. Va Gaona. Falta de Julio César. Que se va a ganar la tarjetita, Gilberto. Sí, la primera para el lado de Garandá también. Tarjeta amarilla para el jugador González. Y consigue este tiro libre San Isidro. Sí, señor.
peligrosamente. Veremos cómo lo trabaja. Pelota quieta, pelota detenida. San Isidro que busca el empate, pierde 1-0. El equipo de la Naranja Mecánica. El equipo del Sport San Isidro. Su capitán frente a la pelota, Ignacio Navarro. Para cumplir, se perfila justamente para su zurda. Autoriza al juez. Remata en la barrera. Va insistiendo San Isidro. Dejó salir aquí el jugador Lugo. Rigoberto Lugo, entonces va a ser saque de meta, saque de portería para Roberto Barrios. Así es, va a salir el equipo albirrojo. No pasó nada en esta pelota para que tuvo el equipo de San Isidro. Va a salir el equipo del Deportivo Arenda, que mantiene el resultado a favor, ganando 1-0. Va a sacar Julio César. Pelotazo largo. Desvía Báez. La pelota que queda en poder del jugador Kiko Rego. Sale Silvino López. Pelota para Francisco Lugo. Ahí está Francisco. Falta en perjuicio de él. Ahí está. Consigue una pelota para acá el jugador Francisco Lugo. Vamos a ver cómo trabaja el equipo albirrojo en esta. Mira que no está respondiendo los cambios del equipo albirrojo. Logró peinar aquí Báez. Picó algo tarde ya el jugador López. Va a salir Arzamendia. Queda otra vez para Ricardo Báez. Vamos a ver qué hace Ricardo. Pisa el esférico. Va a ser para San Isidro, dice el asistente. Sí, señor. Después se viene San José Gupona. Campeonato Senior en vivo por Pulses por Más. Campeonato Senior Iribucoa. Así es. Saluda al jefe que está viendo el partido en la comunidad de su casa. Tranquilo, en el sofá viendo el partido. Bien, y a toda la gente que están prendida a la transmisión de Pulses por Más. Sí, señor. Y el compañero que está de Francia, que suele ver también los partidos que hemos transmitido. Así es. Lo estará viendo, Gilberto. Seguramente ya, creo que hizo ya su reporte también. Bien. Al amigo Ari, que está en Francia. Avanza Ugarandá con López, gana Ramón. Viene el centro, pelota arriba, aparece Fleita, baja a ver para quién, para nadie. Pero va insistiendo López. Va dejando otra vez para Fleita, remata al arco. Señora, sí señora, aquí se asomó la albirroja. Si la primera llegada de vuelta a este segundo tiempo, llegada importante del equipo albirrojo, tuvo una ocasión de esta posibilidad de marcar el segundo, pero no hicieron los jugadores del equipo albirrojo. Va a salir y ya sale San Isidro. Sale hacia el costado derecho con Jiménez. Alberto Jiménez. Era Ramón el que tocaba. Saca como puede Antonio Ibáñez. Señoras y señores, el marcador continúa 1-0 para el equipo albirrojo. Con el gol de Antonio Ibáñez desde el punto penal. Sí. La primera etapa, un gol muy tempranero Gilberto había conseguido. Sí, un gol tempranero y a los 2 minutos nada más. No, o sea que el gol a los 15 minutos marcó ya. A los 1 minuto, digo, viene el equipo de 15. Y Barandá marcó a los 4 minutos el primero. Centro por arriba. Va a sacar López. Presiona bien San Isidro. 15 minutos de esta primera etapa. Segunda etapa, digo bien. 13 minutos, digo bien. 13 minutos, segundo tiempo de partido. Falta Casio por acá, Blas. Se mantiene este resultado. Al 13 minutos del primer tiempo, ganando 1-0 el equipo albirrojo. Al primer tiempo ya marcó el primero. Y este segundo tiempo, los 13 minutos, sigue ganando 1-0 el equipo albirrojo. Faltó el Casio por la muñeca. No es que él faltó, Gilberto. ¿Qué pasó? Falló el Casio, no paró a Paró Casio entonces. Sí, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Casio? Aquí sale Fleitas. Bueno, pase profundo de Fleita. No hubo buena comunicación allí. Y creo que realmente sintió la ausencia. Ahora lo de buen partido hizo en la primera etapa. Sí. Lo de Montiel, Gilberto, ¿no? Así es. Eso es lo que me sorprendió un poco el cambio. Porque el Killer hasta aquí poco y nada. Avanza San Isidro. Va la pelota para Caje. Roberto que se cae. Falta y penal. Otro penal. Penal para el Sport San Isidro. La falta en perjuicio del jugador Roberto Caje. Sí, Reclama señor. que fue fuera del área la gente de Garandá.
pero el árbitro no dudó, dice que fue adentro y va a ser penal también esta vez para San Isidro. Así es. Vamos a ver quién se encarga de este penal. En penal puede ser que empata este partido del equipo de San Isidro. Vamos a ver quién se encarga de la pelota, Blas. Veremos. Casi a los 15 minutos consigue este penal. Muy bien. Vamos a ver quién se encarga de este penal para el equipo del Sport San Isidro, que acá tiene una clara oportunidad de empatar el partido y después ya tratar de buscar también el segundo, el equipo de San Isidro. Penal para el Sport San Isidro. El casaca 9, el número 9 del Sport San Isidro se prepara. Creo que Gaona. El remate. Gaona creo que, ¿verdad? Víctor Gaona. Sí, Víctor Gaona entonces se encarga de este penal. Vamos a ver si le ataca Barrios en este caso. Víctor Gaona retrocede, toma impulso. Penal para el Sport San Isidro. La oportunidad para el empate. Veremos la actuación de Roberto Barrios, el portero. Autoriza el juez. Va a rematar, tiró el arquero. El arquero desvía el córner y lo festeja Vigarendá como un gol, mi querido Gilberto Sí, Brites. señor. Le pescó bastante bien el portero Barrios. Le sacó esa pelota a Gaona. Pelota al córner. Pelota para el equipo de San Isidro. Y San Isidro que prepara cambio. Sí, señor. Casaca 40 se viene. Elvio Ortega entonces va a entrar. De esto que te hablé, Blas. Elvio Ortega, en el anterior partido. Falta, dice el árbitro. Es el segundo para el equipo de San Isidro también. Segundo cambio en este caso. Este segundo tiempo. Va a ser salida para el equipo de Vigarendá. ¿Qué oportunidad desperdició el equipo de San Isidro, Blas? Tenía el empate y estuvo atento el portero también, Así es. Buena oportunidad y fue la fórmula prácticamente, o fue la fórmula de empatar. El primer gol de Vigarendá la encontró también, pero no pudo aprovechar. Así es. Así que vamos a ver qué pasa después de este penal que erró el equipo de San Isidro. Bueno, Gaona el que peinaba, Jiménez el que remató con golpe de cabeza, falló otra vez San Isidro, que está amenazando el empate. Sí. Creo que Vigarendá es momento ya de un cambio más, Gilberto. Creo que sí. Hay que meter a alguien que pueda... Porque González ya tiene tarjeta amarilla, ya poco puede hacer ahí en el medio campo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Quién ingresa? Va Ramón López. Pelota para Báez, de vuelta busca a López, pelota para él. Va a alcanzar, sí señor, mantiene en juego López. Pisa la pelota. Levanta la cabeza, juega con Báez. Intentó la devolución, pero no salió las cosas. Eugenio Morel recupera. Sale con Kiko Rego. San Isidro y la salida. Este es Luis Enrique. Pelotazo largo. Pica Navarro, pero primero llega Antonio Ibáñez. Saca un costado, va a ser lateral en zona de ataque para San Isidro. Así es, pelota en ataque para el equipo San Isidro. Ibáñez que sacó esta pelota, el capitán. Y San Isidro que busca el empate de los Antonios. Ahí está Ortega, el recientemente ingresado por el equipo de San Isidro. Elvio Ortega que intenta acostado, es zurdo. Centro por abajo. ¿Para quién? Para nadie, porque primero llega el arquero Roberto Barrios. Se queda con ese balón y va a preparar la salida para el equipo de Vigarendá. Sí, el equipo albirrojo. Que mantiene el resultado a favor ganando 1-0 gracias a Roberto Barrios. Pelotazo largo. Lucha López. Casi 19 minutos ya de partido. Segundo tiempo. Este es Colmán. Colmán retrocede ese balón para su portero Víctor Núñez. Hoy vestido totalmente rojo el portero del Sport San Isidro. Sale hacia el costado derecho. Pelota para Morel. Morel para Caje. Buena pared aquí. Buena jugada. Viene San Isidro con Jiménez. Centro por abajo. Busca a Gaona. Bien González. Desde el piso rechaza. Y complementa aquí Lugo. Rigoberto Lugo saca con golpe de cabeza. Pelota para Roberto Caje, el número 10.
Intenta buscar aquí a Gustavo Velázquez. Primero llegó el despeje por parte del jugador Bogado. Y se viene un cambio más en el conjunto del Sport San Isidro. Así es. A ver quién sale, quién ingresa. Se viene el número 8. Sí, el 8 va a ingresar. Diosnel León va a ingresar en la cancha con la casaca 8. Y vamos a ver quién se retira en este segundo para el equipo San Isidro. Saludo a la gente que está viendo Pulse Sport Más. Cuando San Isidro va a la carga. Colabora aquí Báez en la zona defensiva. Sacando esa pelota a un costado. Pelota que queda para el jugador Fleitas. Pica Fleita, pero primero llega Eugenio Morel. Morel ya juega con Colmán. Colmán se apoya ahí con Kiko Rego. Toca San Isidro. La carga aquí Dorrego. Pelotazo largo arriba. El esférico. Julio César no quiere complicar. Saca el córner. Va con todo el equipo San Isidro en busca del empate. Sí, va buscando directamente el empate del equipo San Isidro. Atacó con todo San Isidro después de ese penal errada que tuvo San Isidro a favor. Y está buscando la fórmula de empatar este partido. 20 minutos a 5 del final. Gana el equipo de Villarandá 1-0. Ahí San Isidro que busca el empate. Centro por abajo, por arriba. Diego bien saca como puede la defensa. Queda para Orrego. Intenta rematar y de rebote es para Silvino López. Ojo, sale una contra. Va Villarandá con Silvino López. Conduce Silvino. Falta. Falta del recientemente ingresado. No, era el jugador Arzamendi el que comete la falta. Sí, señor. Y la amarilla justamente para el jugador de San Isidro. Es el segundo por el lado de San Isidro. La segunda tarjeta amarilla. Arzamendi. Ya se iba López. Sí. La falta fue desde atrás. Por eso la amarilla Gilberto Brites. Así es, por eso le saca la tarjeta. Tiro libre, importante que consigue acá el equipo albirrojo. De a poco entramos a la recta final de este partido. Quedan algunos minutos todavía para San Isidro. Sí, señor. Veremos si es que reacciona para el empate. Pero Así ahora es. la opción de gol tiene Villarandá con esta pelota quieta. Claro. Julio César levanta el centro para Báez. Baja dentro del área. Ahí está Ricardo. Va Villarandá. Va para liquidar el expediente. Báez juega con el jugador Francisco Lugo. Sale del área ahora. Pelota que queda para el jugador Lugo. La presión de Ortega. Sigue Lugo. Se muestra Ibáñez. Recupera Ortega. Pero entregó mal. El balón es para el jugador Ramón López. Hace rebotar en el jugador de San Isidro para que sea lateral para Villarandá. Muy bien, así estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, aquí en este Reducto Deportivo. Tercer partido de la jornada entre el equipo albirrojo y el equipo del Sport San Isidro. Después de este partido en el cuarto en la jornada entre el Sport Upona y San José. Saca con golpe de cabeza Kiko Rego. Va a dejar salir el jugador de Villarandá. Sin embargo, no. Ya saca con la pierna derecha el jugador Antonio Ibáñez, el autor del único tanto hasta aquí. Sí, señor. Kiko Rego. Julio César levanta el centro. Va en la lucha, en la pelea aquí. Báez. Después remata. Ortega bloquea. Va a ser lateral para Villarandá. Así es. Acá de vuelta una pelota para el equipo albirrojo. De a poco se va terminando este partido también, Blas. Sí, ya estamos llegando lentamente a la recta final. Ya 23 minutos cumplidos. Nos aproximamos de a poco al minuto 25, Gilberto Brites. Así es, poco ya para 2 minutos y más, 2 minutos nada más ya queda en este partido. Creo que va a ser difícil ya para el equipo San Isidro empatar, sacar un resultado, un empate en este partido. Avanza Villarandá. López, sí, quedó enganchado en posición de adelanto. El asistente 1 ya levantó el banderín. Va a ser salida para San Isidro. Así es, salida para el equipo San Isidro. Villarandá tiene que tratar ya nada más de tranquilizarse y tratar de trabajar un poco la pelota si tiene a favor. Y así de esa manera cerrar este partido. Reposición manual corresponde para el equipo de Villarandá. Francisco Lugo pierde la pelota aquí. La presencia de Kiko Rego. Ahí está Luis Enrique. Pase profundo, a ver para quién, para Gaona. Víctor retrocede un poco también para la posición del balón y después se equivoca. Salinas en la marca. Después falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo albirrojo.
que está consiguiendo 3 puntos valiosísimos, Gilberto Brites. Así es, esto le ayuda bastante al equipo albirrojo mantenerse en el segundo en la tabla de puntuación. Resultado importantísimo a favor del equipo del Deportivo Arenda. Pelotazo largo, la carga aquí de San Isidro. Kiko Rego el que lucha. Reclama falta San Isidro, no dice el juez. Presiona bien, ahora sí, se pitó la falta. Y va a ser para Arenda y esto no le gusta a San Isidro. Sí, señor. Favor del equipo albirrojo, no le gusta nada al equipo de San Isidro. Este resultado está cayendo por 1-0 el día de hoy. Bueno, Ibáñez está en el piso. Ya autoriza la reanudación. Julio César para cumplir. Julio César González y puede ser la última del partido. Sí, señor, fue lo último, Gilberto. Así es, fue lo último. Este partido ganó 1-0 el equipo albirrojo. En el primer tiempo, a los 4 minutos, marcó de penal el jugador Antonio Ibáñez. Con este resultado, 41 San Isidro 0. Minuto de pausa, después ya venido para el cuarto partido.
Señoras y señores, ya estamos de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy. Cuarto partido de la jornada de la categoría senior. El equipo del Sport Uponá ante el equipo Santo, el equipo de San José. En la tarde de hoy estamos en vivo para hacer estamos en vivo aquí a través de Pulse por Más en este campeonato de la categoría senior. Saludando a toda la gente que está al otro lado, viendo el partido, la gente que nos sigue siempre a través de Pulse por Más, saludando a todos, gracias por acompañarnos siempre cada jornada, en cada partido. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que hacemos transmisión en vivo a través de la página de Pulse Sport Más. Recién terminó el partido entre el Sportivo Garendá entre el Sport San Isidro, resultado 1-0 a favor del equipo albirrojo. San Isidro tuvo en el segundo tiempo un penal que no supieron aprovechar y por ende cayó en la tarde de hoy 1-0 el equipo de San Isidro. El resultado hasta aquí: el Real Madrid ganó 1-0, 15 de agosto ganó 2-0, Garendá ganó 1-0, pocos goles, hasta aquí 4 goles nada más en 3 partidos, y eso ya te dice que los muchachos no están al 100 el día de hoy, después del parate de 15 días que tuvieron, y vamos a ver en este cuarto partido si tenemos gol o no, pero hay que ver también si el clima ayuda a terminar este partido, porque en el anterior, en la fecha 5, el último partido no se pudieron terminar por el tema que ocurre temprano en esta temporada. Hoy vamos a ver qué pasa. Así que hoy tienen que ganar estos dos equipos. En la fecha 5 perdieron su partido y esta vez estos dos equipos buscan ganar su partido para que no se aleje tanto de la punta de la tabla de puntuación del campeonato de la categoría senior. Así que estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, acá con el amigo Eddie en la cámara y Blas Antonio con el relato de esta categoría. Mañana no tenemos fútbol a través de Pulse Sport Más, no sé si hay que ver si tenemos o no. Seguramente en la otra fecha sí. Vamos a ver qué pasa mañana. En última hora puede ser que pase cualquier cosita, así que hay que ver también. Mañana arranca también ya la penúltima fecha. Sería de la segunda rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Uribucua. Cuando tenga Blas Antonio, estamos ya de vuelta con el relator número 1, Blas Antonio Jiménez. Gracias, Gilberto. Arranca este partido entre Uponá San José, señoras y señores. Este es ya el partido número... El cuarto partido de la tarde de hoy. Bien, número 4 entonces. Sí, señor. Fecha 6. Sí, señor. Campeonato senior. Uponá y la salida con el jugador Ayala. Freddy. La pelota para Velázquez. Este es Néstor. Néstor es el capitán del equipo de Uponá. Sí, señor. Avanza. Este es Wilfrido. La marca por parte del jugador Alfonso. Saca como puede. A ver, baja el número 33. Es Digno Cáceres. La pelota para Rubén López. López para Uponá. Va la carga para el equipo albiceleste. Pelota para el jugador Alcides Paredes. Primero llega la marca aquí de Antonio Estigarribia. Saca la pelota aquí el equipo de San José. Falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre en su salida para el conjunto de San José, Gilberto Brites. Así es, acá estos primeros minutos, hasta aquí 0-0, ambos equipos todavía no tuvieron la llegada importante de buscando el primero, así que acá sale el equipo de San José. El Club de Sport San José Obrero, que juega de la siguiente manera en el arco. Hoy está casaca 12 para Julián Candia. Y en la zona defensiva está jugando también el número 4, Collante, con la 6, Antonio Estigarribia, la 17 para Isabelino Morínigo, la 11 para Modesto González, 9 para Eligio Fernández, la 8 para Javier Mereles, 24 Derlis Alfonso, 21 Benito Villar, la 33 para Digno Cáceres,
19 para Ignacio León y completa, sí, Ignacio León, con ese ya se completa el onceno del equipo del Club Sport San José Obrero. Por el otro lado, el equipo de Uponá, que ya está también dentro del gran de juego en estos minutos, está jugando con estos valores. En el arco Erico Areco, casaca 1, 2 para Rubén López, 6 Wilfrido Cuenca, 5 Víctor Espínola, la 26 Tomás Mascareño, 10 Freddy Ayala. Atención, viene el centro, justamente Freddy Ayala le pega arriba ese balón y completo. Número 11, Miguel Villalba, 8 para Alcides Paredes, la 30 para Néstor Velázquez, la 15 para Javier Villar y se completa el onceno con la número 7, Francisco Orsuza. Es el equipo del Sport Club Uponá, Gilberto Brites. Así es, acá tuvo recién una llegada importante el equipo del Sport Uponá, pero desperdicia la ocasión que tuvo recién. Y ya sale el equipo de San José, el equipo santo. Estigarribia para sacar desde el fondo para el equipo de San José Obrero. Pelotazo largo de Estigarribia. Dejó picar Villar, aparece Cáceres. Va Cáceres, no pudo alcanzar ese balón. Pone el físico también allí el jugador Rubén López. Va a ser salida para Uponá. Este es el arranque de este partido. Hasta aquí abierto, Gilberto Brites. Sí, Los hasta equipos aquí que va yendo hacia adelante. Así es, hasta aquí abierto el partido. Ambos equipos buscan la forma de llegar y marcar el primero. Vamos a ver quién marca el primero y a ver qué pasa en este partido. Aquí tiene la pelota Néstor Velázquez, el capitán albiceleste, tiene el esférico ya suelta para Rubén López. Este busca a su compañero, destapado aparece. Atención con esta carga, avanza Uponá. No pudo el 17 albiceleste. Estamos hablando del jugador que no pudo mantener el juego, Miguel Villalba. Va a ser salida para San José. Estigarribia que saca, pelotazo largo. Dejó picar Villar, después despeja Javier Villar. Benito el que quería bajar, pero con dificultad no pudo. Va a ser lateral en zona de defensa para Uponá. Así es, saque lateral para el equipo del Sport Uponá, que es más preciso con la pelota y busca la forma de llegar ya a marcar el primero, porque ambos equipos necesitan ganar su partido. La pelota que tiene Cáceres. Cáceres para Morínigo. Morínigo para San José. Busca a Villar. Pica Benito. Costado zurdo. El avance para el cuadro de San José. A ver, ya salió la pelota. El árbitro creo que indica para el equipo de Uponá en su salida. El marcador 0-0. Así en es. Estos primeros, a ver, 7 minutos y medio, Gilberto Brites. Así es, los primeros 7 minutos entonces ambos equipos están buscando la forma de marcar el primero y ganar su partido, porque ambos equipos en la fecha anterior perdieron su partido y esta vez tienen que ganar para que pueda estar tranquilo y no preocuparse tanto por lo que está ahí abajo en la tabla de puntuaciones. Habrá salida para Uponá. Ya sale con el jugador Ayala. Profundiza el pase, busca al número 17 que picaba, pero no pudo. Ante la presencia ahí de Estigarribia que despeja a un costado. Está Collante también ayudando en la zona defensiva. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Uponá en zona de ataque. Va a proponer con López. López ya busca el 17. El jugador Miguel Villalba. Va Villalba, supera la marca. Entra en diagonal, retrocede. Cáceres en la marca. Cáceres levanta. Villar el que anticipa. La pelota que queda para Espínola. Saca el Espínola. Velázquez ahora. Le gana bien aquí el jugador de San José. En esta oportunidad aparece también Mereles. Aquí está Morínigo. Patea al arco, pero fácil para el guardameta Erico Areco, que ya tiene la salida para Uponá. Sí, bueno, Morínigo va teniendo la pelota el equipo de San José en su salida.
La pelota es para Gupona. Habrá tiro libre para el conjunto albiceleste que va a buscar el primero del partido, utilizando justamente la pelota detenida. Ahí ya se instala los cabeceadores de Gupona dentro del área de San José. Viene el centro, pelota arriba para nadie. El arquero Candia también dejó esa pelota que salga afuera y para que sea reposición desde el arco. Así es, salida para el equipo de San José. Candia que ahora defiende los colores en la portería de San José Blas. En la temporada pasada creo que fue otro el portero. Sí. No me acuerdo si era Escobar, algo no me acuerdo bien. Pero esta vez es Candia, el portero de San José. Sí, Julián Candia. Hoy el guardameta, Julián también suele jugar en la cancha. Así es como... El portero San José no es aquel extremo. Jugador... no me viene el nombre del arquero que era de San José también. En la fecha anterior jugó otro era el portero. Bien. Seferino juega ¿con quién juega Seferino, el portero? Creo que era de San José, ¿o no? ¿Se acuerda? Sí, puede ser Gilberto. La verdad sí. Que no me viene en la memoria en este momento. Así es. Pero mira que cada fecha cambia y mucho el equipo. Sí, por eso hay vaivenes de refuerzo de uno y otro equipo, por eso a veces medio... confunde y mucho. Así es difícil de recordar todos. Pero vamos a ir anotando, vamos a ir teniendo también una agenda ahí para ir conociendo un poco más este campeonato. Atención, Paredes, el remate pierna derecha, el número 8. Llegó Gupona, estuvo cerca del primero. Estuvo cerquita acá del primero del equipo del Sport Gupona, casi tuvo el primero por el pie del jugador Paredes, casi marcó el primero para el equipo del Sport Gupona. Va a salir el arquero, va a dejar a su compañero para sacar largo. Antonio Estigarribia, pierna derecha de Estigarribia, pelotazo que intercepta el jugador Néstor Velázquez, golpe de cabeza. Ahora Paredes, Orsusa atropella primero, Estigarribia aparece otra vez en la marca. Sale lentamente afuera ese balón, va a ser lateral, corresponde para el equipo albiceleste. Reposición manual que ya se cumple. Collante atropella, supera la marca aquí. Paredes, viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo, aparece ahí el defensor Fernández. Va insistiendo Villalba, puntín de Villalba. Bueno, sin potencia. Tranquilamente se queda Julián Candia con ese balón. Julián ya sale, Gilberto. Así es, sale el equipo santo. Está mejor el equipo celeste. Ya tiene también importante llegada, pero hasta aquí no está marcando el primero. Profundiza San José, el pase para Cáceres, pierna zurda, atención, se acomoda, no se anima a rematar, ahora sí, remate al arco, era un centro prácticamente. Otra vez el arquero Erico Areco muy seguro y ya sale para el equipo albiceleste. Sí, acá de contragolpe llegó el equipo santo, en la primera tenía ya que dar al arco el jugador Cáceres, pero tardó un poco y ya estuvo atento ahí el portero que le sacó esa pelota. Servicio manual costado izquierdo. Y el encargado de aquel costado es el jugador Mascareño. Pelota para Espínola. Levanta la cabeza Espínola. Va. La carga, pelotazo largo. Orsusa desvía, Paredes el que atropella. No alcanza. Nunca va a alcanzar. Muy fuerte el pase. Otra vez Julián Candia. Hasta aquí participativo el portero. Julián Candia. Saca Candia, pelotazo largo. Benito Villar el que desvía. A ver, Ayala el que quería, pero ya está la marca ahí. Sin embargo, queda para el jugador Velázquez. Néstor Velázquez. Acomoda la pelota, deja ahí para su compañero Mascareño. Ayala ahora no pudo controlar. Pero sin embargo, presiona y roba. Sale Antonio Estigarribia en la marca. Pone físico. Pone presencia allí. El número 6 del equipo santo. Sale con Mereles. Pelota para Benito Villar. La carga de San José, Espínola. Y la respuesta desde el fondo. Orsusa, pelea Orsusa. Va insistiendo. Despeja la defensa. Queda para Cáceres. Cáceres para San José. Se muestra opción de pase Collante. Pierde Cáceres. Va López.
Dentro del área va Rubén, ahí está el centro, por abajo está el primero. Julián, rebote, gol. Velázquez, gol de Upona. Néstor Velázquez, sí señor, el que luce con el brazalete de capitán. En segunda instancia, tras ese rebote del portero Julián Candia, el número 30, Néstor Velázquez, empuja, pone el primero del partido y Upona pasa a ganar 1-0. Así es, Blas Antonio, estaba mejor el equipo celeste, estaba haciendo bien las cosas, estaba buscando la forma de llegar y marcar el primero. Acá ya consigue el capitán Velázquez, marca el primero a los 14 minutos de este primer tiempo del Sport Upona 1, el equipo Santos 0. En un momento clave, ¿no, Gilberto? Así es. Golpea el equipo albiceleste. En un momento importante que consigue el equipo celeste marcar el primero y después de esto vamos a ver qué pasa con el equipo Santos. Reposición manual que ya lo cumple. Pelota para el goleador de la tarde, Velázquez. Saca desde el fondo el equipo de San José. Otra vez queda para Néstor Velázquez. Lucha Velázquez. Se le fue. Va a ser lateral para el equipo de San José Obrero. Reposición manual. Derlis Alfonso el que lucha. Pierde Derlis. De vuelta recupera San José. El esférico queda para el capitán Santo. Es Eligio Fernández. Sale Fernández, se complica. Aquí gana en velocidad. Y va Velázquez. Néstor que busca el segundo. Ya está la marca y después comete falta. Sí, falta fue de Velázquez. Habrá tiro libre en su salida para el conjunto de San José Obrero. Así es, falta en ataque del jugador Velázquez. Va a salir el equipo San José. Está mejor el equipo del Sport Upona porque está llegando muchas veces ya ahí en la portería rival. Y el arquero, que no sé si está muy seguro, el portero Candia, que dio ese rebote y marcó ya el primero del equipo del Sport Upona. Aquí tienen la salida Upona con el jugador Wilfrido Cuenca. Este es Rubén López. Otra vez para Wilfrido. Va Cuenca. Va teniendo la pelota el equipo albiceleste. Profundiza para Paredes. Busca el segundo el cuadro albiceleste. Intenta el centro. La marca de Estigarribia. San José Obrero lucha en el fondo, pero ya outside, dice el juez. Sí, señor. Habrá salida para el equipo Santo. Quedó enganchado el jugador del equipo del Sport Upona. Sale el equipo de San José cayendo por un gol contra 0. Hasta aquí. A ver qué pasó ahí. Ahora cambio. A ver. El 19 sale. El 19. León. León entonces sale e ingresa el 16. Vamos a ver, el 16, ya te digo, Gilberto, ¿de quién se trata? Primer cambio del partido, ¿no? Primer cambio de este primer tiempo. Saca Upona desde el fondo. Arriba ese Férico. Benito Villar el que lucha. Gana Paredes. Va insistiendo el conjunto de Upona. Arriba la pelota. Ahora sí. Queda a ras del piso para el jugador Néstor Velázquez. La carga de Velázquez. Queda el rebote para el número 11 del equipo. El equipo Santo en este caso es Modesto González. Sale Modesto. Ahí está el 16, el que ingresó. Atención con esta carga del equipo de San José. Centro rasante. El que le ingresó es el 16. El que cruzó este centro es Fidel Benítez, el que ingresó entonces, Gilberto. Benítez entonces por León en este caso. Salió el 19, ingresó el 16. Entonces el primer cambio por el lado del equipo Santo. Fidel Benítez. Así es. Casaca número 16. 16. Bueno. La salida que va a corresponder para Upona. El partido continúa 1-0, Gilberto Brites. Así es. 1-0 el equipo a favor del equipo celeste. Gol de Velázquez, el capitán del equipo del Sport Upona, que está ganando tranquilamente por un gol contra 0. Hasta aquí, importante partido, más por el lado del Sport Upona, que gana después de ese resultado que tuvo en contra en aquel partido ante Libertad, y esta vez ya repunta de vuelta ganando este partido.
Bien, segundo cambio que realizas el equipo de San José Obrero. Sí. Ingresa casaca número 38, Gilberto. Ujú. Se trata del jugador Emidal Villalba. Y salió Cáceres, el número 33, Sí. Digno Cáceres, para permitir el ingreso Sí. de Emidal Villalba. Ahí están los nombres entonces para el lado del equipo santo. Salió Cáceres, ingresó Villalba. O sea, 2 cambios ya en este primer tiempo. Sí, cambio tempranero, Gilberto. Sí, señor. Pero lo bueno también que cuando no salen las cosas y cuando el resultado está adverso, es importante, obviamente, buscar la solución desde el banco. Claro. Y San José tiene una banca bastante numerosa, por cierto. Sí, sí. Tiene una banca importante el equipo de San José. Hoy lo que me sorprende también es Morín y Nicolás. Por el lado santo. Sí, era el mejorcito de este equipo. Y hasta aquí poco y nada para el jugador morínico. Va Fidel Benítez dentro del área, va San José, busca el empate, saca como puede. Morínigo no pudo controlar el esférico, se le fue, se le escapó y sale Villalba para el equipo de Uponá. Pelota para Ayala, parece Velázquez. Anticipa bien aquí el jugador Derlis Alfonso. Alfonso que carga, sale Cuenca en la marca, sacando de primera así como venía. Pica Velázquez, sale Antonio Estigarribia, empuja Estigarribia. Sin falta dice el árbitro. Pelota que queda para el número 8 del equipo de San José. Es el jugador Javier Mereles. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el conjunto albiceleste que continúa ganando el partido. Cuando ya nos aproximamos al minuto 25. Ahora ya se cumple 21 minutos. Sí, señor. Ya poco para que se cierre este primer tiempo. Mejor el equipo celeste. Mejor el equipo del Deportivo Uponá. Hasta aquí que consigue este resultado ganando por 1-0. Aplica la ley de la ventaja en primera instancia y después ya recupera San José. Sale Benito Villar, pelota para Morínigo. Va Isabelino, que tiene que aparecer más en el conjunto de San José. Saben la capacidad, la condición que tiene este futbolista que hasta aquí no está aportando mucho al equipo de San José en este partido. Va insistiendo el equipo de San José. Mano, sí señor. El árbitro que ya pita la infracción, habrá tiro libre dentro del círculo central. Corresponde para el conjunto de San José. Así es, vamos a ver si aprovechan esta el equipo San José con la pelota parada. Vamos a ver quién sacará esa pelota, a ver si hace bien, si consigue el empate o no. Saca Estigarribia, pelota arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo del jugador de Uponá. Esta vez va a ser lateral, zona de ataque para el equipo de San José, que hasta aquí está buscando el empate. Modesto González se muestra, deja para el jugador el 16, centro por arriba, atención al arquero, dio rebote. Después se queda con ese balón. Bueno, la duda ahí porque el arquero dejó suelta ese balón peligrosamente ahí dentro del área menor. Así es, acá llegó bien el equipo San José con una pelota parada, le complicó un poco al portero. Y también ahí los delanteros no supieron aprovechar ese error que tuvo el portero recién. Y se quedó con esa pelota el jugador, el portero Areco Blas Antonio. Tiene la pelota. Alfonso levanta. Intentó bajar Modesto González. Bajó, es cierto, pero bajó para el rival. Saca Villar. Javier Villar juega ya pelota para el jugador Velázquez. Pica Velázquez, muy fuerte el pase. Bueno, el arquero también cubrió, dejó esa pelota que salga afuera para que sea saque de portería. Va a ser salida para el conjunto de San José, que no se queda atrás, por lo menos eso es bueno también para el partido en sí. Está buscando más ahora el equipo de San José, después de los cambios, creo que le vino bien esos cambios y está buscando la forma de complicar un poco a los centrales del equipo del Sport Uponá. Cuenca el que despeja, pelota que queda para Velázquez. A Velázquez aparece destapado Néstor. El autor del único tanto hasta aquí para este 1-0 para Uponá. Sí. Néstor Velázquez la carga al centro por arriba. Orsusa el que quería. Collante la marca. Y aquí quedó rengueando el jugador casaca 21 Benito Villar, que pide ya cambio también. Otro cambio esta vez de forma de obligación. Cuando va Paredes, se cae Paredes sin falta. Y se viene otro cambio más. Gilberto Brites. Sí. Es el tercero ya por el lado de San José. Ya estos últimos minutos de este primer tiempo. Creo que ya se cumplió ya minuto de adición. O no sé si se cumple ya el minuto 24. Ya queda un minuto y hace el cambio entonces el equipo del San José.
Casaca 88 se viene a la cancha. Sí. Vamos a salir el jugador 21, el número 21, Benito Villar. Sí, señor. Gustavo Chamorro Sí. es el que se prepara para ingresar por Benito Villar, que va a salir lesionado. Ahí está entonces. Chamorro por Villar va a ser el cambio. El tercero por el lado santo en este primer tiempo. No sé si va a salir va a terminar así o en el segundo tiempo va a ingresar. Ya ingresó ahora. Sí. Entonces, Gustavo, 3 cambios en este primer tiempo Gustavo para el Chamorro. equipo de San José. Gustavo Chamorro con el número 88 en la espalda. Se retira el número 21, Benito Villar. ¿Cuál es el último? Pausa. Ya venimos.
Bien, amigos y amigos, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo entre estos dos equipos, el cuarto partido de la jornada. El Sport Uponá está ganando por 1-0 al equipo Santo Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Retornamos para esta etapa complementaria que acaba de arrancar. San José y Uponá lo está ganando parcialmente 1-0 con el gol de Néstor Velázquez. Con el gol de Néstor lo gana 1-0 y aquí corresponde tiro libre. Es para Uponá, esta vez para San José, digo bien. Tiro libre para el conjunto santo. Derlis Alfonso se prepara para el envío. Ahí está Alfonso. Pelotazo largo. Arriba ese esférico. Trata González Modesto. Llegar a ese balón no pudo a pesar de su esfuerzo. Va a ser salida para Erico Areco. Ahí está. Entonces la primera pelota también hay cambio. Pastor Ruiz, entonces por el lado Uponá, y salió Orsuza, Francisco Orsuza afuera, adentro Pastor Ruiz, primer cambio por el lado de Uponá, y por el lado de San José ingresó el jugador Gustavo Chamorro, por el 21 Benito Villar. Por el lado de San José ya hay 3 cambios en el primer tiempo, este segundo tiempo arrancó ya con el primer cambio por el lado del equipo celeste. Tiene la pelota el jugador Alfonso Derlis. Pierde ante la presencia de Néstor Velázquez. Sale con Ayala. De vuelta Velázquez. Ayala. Toca y toca el equipo de Uponá. Sale con mucha elegancia aquí Néstor Velázquez. Va Néstor. Se muestra Pastor Ruiz. Se frena ahora. Retrocede el pase con Ayala. Ayala juega hacia el costado derecho para descongestionar también la zona. Deja para el jugador Villalba. Villalba con Rubén López. Carga, atención, Pastor el que pica. Primero el guardameta Julián Candia. Y ya sale con el jugador Estigarribia. Este es Antonio. Carga Antonio, pelota arriba. Baja Emidal, atención la carga de San José. El árbitro que ya pita la infracción, sí señor. Retrotrajo la jugada. En primera instancia aplicó ley de la ventaja, después sí señor, retrotrae la jugada y va a ser tiro libre para el equipo de San José. Así Gilberto. Es, por el lado de San José solamente le dio el famoso ley de ventaja, pero ya castiga la falta, va a salir el equipo santo. Tiro libre para el equipo de San José, señoras y señores. Cerquita del área mayor. 1 centímetro prácticamente del área grande. Peligroso tiro libre que consigue el equipo santo. 1.30 metros por ahí, Blas. Lindo tiro libre que si hace bien San José le puede complicar a la saga central del equipo celeste. Va a autorizar el juez. Se perfila Antonio Estigarribia. Preocupado el portero. Erico Areco acomoda la barrera. La barrera numerosa de Uponá. Va Estigarribia. Jugada preparada, Alfonso le pegó. Bueno. Se abre el remate, se pierde afuera. No pudo aprovechar esta pelota quieta del conjunto santo. No pasó nada en esta pelota parada que tuvo recién el equipo San José. Y así va a ser difícil empatar este partido. El equipo del Sport Uponá va a salir. Espínola va a sacar desde el fondo. Pelotazo largo de Espínola. Arriba ese balón. Golpe de cabeza defensivo. Chamorro, el que quería, no pudo dominar. Ya aparece la marca de López. Presiona bien Chamorro. La colaboración por parte del número 16, Fidel Benítez. Pierde el esférico y ya está teniendo Villalba para Uponá. Pelotazo buscando a Ruiz. Pastor que desvía. Pelota, a ver, ¿para quién? Para el jugador Paredes. Centro de Paredes. Bueno, muy pasado el centro. Pero todavía no salió. Sí, ahora sí, ya salió. Va a ser salida para el equipo de San José. Bien, aquí trató de llegar el equipo del Sport Uponá, pero no pasó nada. Va a salir el equipo San José. Mira que hay pocos goles en esta fecha, Blas. Esta fecha, digo bien. El primero marcó 1-0 el equipo Real Madrid. Segundo partido 2-0 por el lado de 15 de agosto. Tercer partido 1-0 por el lado del partido Grande. Y esta por el lado del equipo celeste, el Sport Uponá gana 1-0. Va a salir Estigarribia desde el fondo. Sí, que está, Antonio Estigarribia. Está con la pólvora mojada, como se dice los delanteros, Blas Antonio. A pesar de que los equipos han insinuado, han generado bastante, ¿no, Gilberto? Sí, San Isidro, por ejemplo, generó bastante hoy, pero no pudieron marcar.
Modesto González con el balón. Gana su marcador Modesto. Va Modesto González. Pelota que queda para Ayala. Ayala juega en forma corta. Hace participar a Néstor Velázquez. Wilfrido el que se muestra. Intersecta Morínigo. Baja Morínigo. Va Isabelino. Levanta la cabeza. Merele ahora. Otra vez Morínigo. La carga para el equipo santo. Desde el piso pudo. Pero de igual manera va atropellando. El jugador número 8 es Mereles. Javier Mereles. Este es González. Centro por arriba. Espino la gala en las alturas. Queda para Derlis Alfonso. La carga del equipo de San José. Alfonso de vuelta. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Villalba. Despeje corto. Estigarribia que busca. Bueno, el pelotazo largo. Sin consecuencia de vuelta. Este avance va a ser salida para Erico Areco. Ahí está entonces el equipo San José que busca, busca, pero hasta aquí no está consiguiendo la forma de llegar y marcar el empate. Sale el equipo del Sport Upona. Aquí está la galopada de Rubén López. Pica fuerte. Va a alcanzar Alcides Paredes. Va Paredes para Upona. Dentro del área ya pierde la pelota. La presencia ahí de Fidel Benítez. Así es, no pasó nada con el jugador Paredes, que hasta aquí es el mejor que está ahí arriba, pero hasta aquí se equivoca en mucha pelota. Aquí está el despeje del defensor. Queda para Erico Areco. Ya sale en forma rápida también Erico. Suelta el balón para Rubén López. Alcides Paredes, destapado Alcide. El pase aquí para Villalba. Ayala, el número 10, albiceleste. Insiste Villalba. El balón para Fidel Benítez. Chamorro participa para el equipo de San José. Otra vez para Fidel Benítez. González. Modesto González para el equipo santo. Tiene la pelota ahí en el círculo central. Saca largo. Pelota para Morínigo. Falló en ese despeje. López queda para Morínigo. Va Morínigo. Viene el centro. Pelota arriba. No pudo Modesto González. Pero sí, Erico Areco pudo y se queda con ese balón. Una pelota importante ahí de jugador Morínigo, pero los delanteros no estuvo atento ahí para buscar la forma de empujar esa pelota, pero ya sale el equipo celeste. Nos aproximamos al minuto 8 de esta etapa complementaria. Así es. El marcador indica, Gilberto, 1-0 a favor del equipo del Sport Upona. Mientras el equipo santo, San José Obrero, el club justamente también de la comunidad de Upona. Sí, señor. Ambos equipos son de la zona. Así que son vecinos en este caso. Duelo de vecino. El equipo de San José que prepara su siguiente cambio. Sí, señor. Se viene Estigarribia, el número 7. El cuarto va a ser ya por el lado de San José. El jugador Estigarribia 7 es el nombre del jugador. Vamos a ver. Es el hermano de Antonio, creo. Podría ser, ¿no? Hay que ver. Tiene nombre, igual el apellido entonces. O sea, el cuarto cambio ya por el lado santo. Bien. Tiene la pelota Upona, zona derecha, va el avance, viene el centro, no veremos. Centro por abajo para Paredes, Alcide le pegó. Desvía Villalba, aquí llegó Upona, estuvo cerca del segundo. Así es, llegó bien acá el equipo del Sport Upona. Y estuvo ahí atento los centrales del equipo santo. Casi vino el segundo para el equipo celeste. Bien. Ya ingresó casaca número 7 en el conjunto de San José Obrero. Sí, señor. Es el jugador, Críspulo. El Ahí nombre está. de este jugador, Estigarribia. Críspulo Estigarribia, casaca número 7. Y creo que es el mismo. En este caso son parientes justamente de Sí. Adelio. No sé si es su hermano. Gilberto. Por ahí puede ser, porque son apellidos iguales. Se retiró el jugador. ¿Quién se retiró por el lado del equipo San José? Pero ingresó el número 7. Es el cuarto cambio. Aquí tiene la pelota en su salida el cuadro albiceleste del conjunto de Upona. Rubén López. La carga para Villalba. Domina Villalba.
Descarga con Cuenca. Wilfrido se complica allí. Zafa de la presión. Tiene la pelota Cuenca. Opción de pase. Encuentra con el jugador Mascareño. Profundiza para Pastor Ruiz. Esta que baja. Wilfrido Cuenca de vuelta. Pone el físico. Cuida la pelota. Va Cuenca. Zona izquierda. Pelota para el autor del gol. Néstor Velázquez. Centro por arriba. Paredes el que quería pero no pudo. Despeja Collante. Collante el que saca. El jugador del equipo de San José queda para Morínigo. Presiona Rubén López. Se cae Rubén. Sin falta dice el juez. Queda para Alcides Paredes. Avanza Gupona. Va Velázquez. Dentro del área. Gana muy bien aquí Antonio Estigarribia en la marca. Intenta salir jugando ahora Estigarribia que comete falta. Sí. Habrá tiro libre para Gupona. Néstor Velázquez se prepara para su pierna derecha. Ya autoriza el árbitro. Ahí está el capitán. Centro por arriba. El arquero que salió en falso. No pudo aprovechar Gupona. Saca la defensa. Queda para Benítez ahora el despeje largo. Mascareño intercepta con golpe de cabeza. Queda para Espino. La atención, el remate hacia el arco. La defensa que reacciona sacando esa pelota. Benítez de vuelta. Mientras Gupona prepara otro cambio más. Así es. Ya prepara el segundo cambio de Lorenzo Velázquez. Va a ingresar Lorenzo Velázquez. 19. Y el número 19. Vamos a ver quién se retira. Ingresa. Retira el jugador Ayala. Fred. Entonces se va a retirar. Ingresa el jugador Velázquez Lorenzo, número 19. Otro Velázquez. Sí, así es. Lorenzo Velázquez se viene a la cancha. Se retira el número 10 Ayala. Me decía el segundo cambio. Sí, el segundo por el lado del Corupa. El primero fue Ruiz. Que ingresó en el entretiempo. Bien. La carga del equipo San José. Va Benítez. Centro que intenta Benítez. Gana el servicio de esquina. Va a ser córner para el equipo de San José Obrero. Tiro de esquina por el lado de San José. Vamos a ver si aprovechan la pelota para el equipo de San José. Lorenzo Velázquez por Ayala Antón Solás. Sí, ese es el cambio. Sí, señor. Habrá córner. Servicio de esquina para el equipo de San José. Va a rematar. Ya viene el centro, pelota arriba. Chamorro el que debía, queda para Morínigo. Bueno. Logró rematar Morínigo cayéndose. Y erró el arco Gilberto Brites. Así es. Llegó acá de vuelta al equipo San José. Morínigo tuvo ahí, pero pasó lejos esa pelota del jugador isabelino Morínigo. Hasta aquí, resultado de vuelta favorece al equipo celeste por un gol contra cero. Le gana en el primer tiempo. Ya marcó el equipo del Sport Gupona. Y con ese gol se mantiene 1-0 a favor del equipo celeste. Ya 13 minutos, casi 14 de esta segunda etapa, Gilberto Brites. Así es. Ya el cuarto partido en la tarde de hoy de esta categoría. ¿El quinto quién va a animar? El quinto juega el equipo de Cerro Verde ante el equipo de Arsenal. Arsenal Cerro Verde, ambos equipos perdedores en la fecha 5. Vamos a ver cómo sale esta fecha 6. Que también entonces necesita sumar de a 3. Sí, señor, necesita sumar de a 3 ambos equipos. Va a salir Gupona desde el fondo. Erico Areco deja para su compañero Espínola. Saca Espínola. Pelota que queda para Rubén López. Cuida el balón López. Retrocede porque hay buena marca por aquel costado. La presión fue de Chamorro. Saca hacia adelante, pero de forma equivocada. Va a ser lateral para San José. Si en la fecha anterior, en la fecha 5, por ejemplo, San José jugó ante Milan Blas y le hizo un partidazo a San José en el segundo tiempo, ¿se acuerda? Sí, terminó 3-2 ese partido. Sí. Sí, hasta aquí San José no está haciendo eso, ¿verdad? Vamos a ver si pasando los 15, si hace eso el equipo San José. Bien. Cabezazo defensivo.
De vuelta va a ser lateral para el equipo de San José, que prepara otro cambio más. Sí, señor. Estigarribia con el servicio, cabezazo defensivo. Queda para Paredes, profundiza el pase, pica Pastor Ruiz. Va Ruiz, costado derecho el avance. Lorenzo Velázquez, dentro del área, va Velázquez. Pierde, después ya hubo falta. Falta fue del atacante y se va a producir el cambio. Sí, señor. Adelio Estigarribia ingresa por el lado del San José. Es la quinto cambio por el lado de San José. Vamos a ver quién se retira. El arquero Julián Candia. Bueno, raro, pero se va a hacer el cambio. Sí, el otro Estigarribia, Críspulo, va a ser portero ahora. Ingresa ahora Adelio Estigarribia y se retira el portero Julián Candia. Aparentemente también Gilberto con alguna molestia. Sí, señor. Portero Candia. Capaz que sea por eso, porque no sé si para qué va a cambiar si está bien el portero, creo. Avanza Gupona que busca el segundo, otra vez aparece Velázquez. Críspulo, el arquero, el nuevo portero de San José, se queda con ese balón. Así es, ahí está entonces el nuevo portero de este partido. Pica Mascareño, logró puntear el balón porque Modesto González quería robarle ese balón en zona de ataque. Lateral que ya lo cumple. Bueno, deficiencia manual. Ahí está. La famosa mala tirada, mi querido. Sí, señor. Famoso mala tirada. Hasta esta categoría hay, ¿verdad? Sí. Que en el juego profesional creo que poco se ve, pero en la liga y en esta todavía sí tenemos. Lateral corresponde para Gupona, lo cumple Mascareño. Saca Alfonso, queda para Adelio Estigarribia. Existe Adelio en esta salida, va a ser lateral de vuelta para el equipo de San José. Adelio Estigarribia para cumplir. Busca a Antonio Estigarribia. Lateral de vuelta para el equipo de San José. Para cumplir de vuelta está Estigarribia. Mereles. Va Mereles. Queda para Estigarribia. Antonio. Saca como puede la defensa y presiona a San José. Va Morínigo, pierna zurda. Remató, se animó el 17, el remate salió mal. Y no sé si se apuró porque tenía buen panorama por lo menos para seguir hacia adelante, pero prefiere el remate. Así es, Morínigo que hace rato ya viene probando fuera del área, tratar de sorprender al portero Areco, pero hasta aquí toda la pelota pasa lejos de la portería. Va a ingresar, o ya ingresó en este momento, casaca 3, Rogelio Benítez en el equipo de San José. Sale Modesto González. Ahí está, es ya el sexto cambio en este caso. 3 en el primero y 3 en este segundo tiempo. Bien, ya está la cancha Rogelio. Casi un equipo ya está cambiando el equipo de San José. Ahora falta poco ya para 3 más para hacer un nuevo equipo. Sí, 18 minutos de partido. Segunda etapa. Y el marcador continúa 1-0 para el equipo albiceleste. El gol que había conseguido. A ver, ¿a los cuántos fue en la primera etapa? A los 14. A los 14 minutos, sí señor. 14 minutos, primer tiempo había encontrado a través de Néstor Velázquez. El capitán del equipo celeste. Lo está ganando parcialmente 1-0. Continúa ese marcador. Sale San José con Adelio Estigarribia. Adelio quiso prosperar con ese pase, pero no salió. Pero de igual manera Mereles. Pierde Mereles. Lorenzo el que gana. Va Lorenzo. Velázquez. Se frena Lorenzo. Juega con Néstor. Se encuentra Aquilo Velázquez. Sigue Néstor. Tiene panorama. Va insistiendo. Ahora ya pierde ante la presencia ahí de Morínigo. Sale prosperando Morínigo en zona medular. Sigue Morínigo. Después la falta en perjuicio de Morínigo y se gana la amarilla aquí el número 30. Sí, señor. Ahí está la amarilla para el jugador Velázquez. Es la primera para el lado de Gupona y el primero del partido también, Los Antonio. Va a salir ahora la primera amonestación para el capitán albiceleste. Sí, señor. Ahí está. Pintado. Le muestra la tarjeta al número 30. Sí, señor. Pintado amarillo ya el capitán número 30, Velázquez, el primero del partido.
Centro de Estigarribia, pelota arriba, pica Chamorro, no pudo alcanzar. Muy fuerte ese envío del jugador Antonio Estigarribia. Y va a ser salida para el equipo de Upona, que continúa ganando el partido. Sí, hasta aquí ya la última parte ya del partido sigue ganando 1-0 el equipo del Sport Upona. Néstor Velázquez, va Pastor Ruiz. Aquí la marca aparece Eligio Fernández. Deja para su portero, que ya sale con Rogelio Benítez. Rogelio baja con golpe de cabeza para Adelio Estigarribia. La presión de Lorenzo Velázquez. Lateral que ya se cumple. Pelota para Rogelio Benítez. San José y la posición del balón. Ya pierde. Sale Cuenca. Wilfrido, pelotazo largo. Pica Paredes. Sale Collante, pone el físico. Sale también el portero. Ya sale con Collante. Pelota para el número 4. Se frena Collante. Falta fue de Paredes. Sí, señor. Falta en ataque del jugador Paredes. Va a salir el equipo San José con este resultado a favor del equipo del Sport Upona. Y San José que prepara otro cambio. Sí, señor. Ya va por el lado 7. 7 cambios. Sí. Cabreira, la casaca 30. Vamos a ver quién sale por el lado de San José. Vamos a ver quién va a salir. Va a ingresar el número 30 entonces, Cabreira. Chamorro, que ingresó este segundo tiempo y ahora sale de vuelta. Entonces, ya está Cabrera entonces, Gilberto. Cabreira adentro, Chamorro afuera. Perfecto, gracias Gilberto. Centro por arriba, Espínola otra vez gana en las alturas. Con golpe de cabeza saca el defensor de Upona. Pica Collante, el número 4. Bueno, rebotó en el muslo, picó fuerte, salió afuera, va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para Upona, que va a respirar en esta. Sí, señor. De a poco va ahí acercándose en la portería rival de Sport Upona. Contiene una pelota parada ahí. Vamos a ver si aprovechan esta el equipo celeste. Ya estamos llegando lentamente también a la recta final de este compromiso. Sí, señor. Ya estamos en la segunda etapa, Gilberto Brites. La segunda etapa, cuarto partido de la jornada. Después se viene el quinto, sí, ¿me señor. decías? Entre Arsenal y el equipo de Cerro Verde. Que pinta que va a ser un lindo partido. Claro que sí, porque ambos necesitan puntuar también. Cerro Verde veo que está muy complicado. Está abajo en la tabla. Bueno, va insistiendo. San José pierde. Morinho, el que no pudo. Ya está Erico Areco. Se queda con ese balón. Va a preparar la salida para el cuadro albiceleste, que continúa ganando el partido. Sí. 1-0 hace rato. El primer tiempo ya marcó. Ya después de ese gol que tuvo, ya tuvieron ocasiones importantes de vuelta, pero no supieron aprovechar. Pica Paredes, va Upona, centro que busca Lorenzo, pelota para él, va Lorenzo, le pegó, travesaño. Señoras y señores, aquí se salvó San José, casi el segundo. Otro Velázquez que casi pudo aumentar, esta vez le pegó Lorenzo. Así es, llegó acá, pateó al arco Lorenzo Velázquez, quemó con la pelota de ese travesaño, pero no pudo ser el segundo para el equipo del Sport Upona. Rogelio Benítez, la carga para el equipo de San José, saca la defensa, queda para Alfonso. Alfonso busca a Rogelio Benítez, primero el despeje fue de Mascareño, pica la pelota y queda en poder de Adelio, anticipa Velázquez, le roba la pelota a Néstor, va el goleador, va Upona, se frena, busca compañía Velázquez, pelota para Lorenzo, el otro Velázquez, golpe de taco para Néstor, ya está en Oxay, sí, así claramente es. En posición de adelanto. Quedó enganchado ahí jugador Velázquez, en Oxay, ya la última vuelta del reloj, como se dice, sale el equipo del Sport San José. Mira el reloj, el árbitro. Veremos si es que lo autoriza todavía. Mira su Casio el árbitro. Sí, señor, si es que lo tiene esa clase, Gilberto. Así es, ese es otro problema también, Sí, claro. Ahí está. El Casio, poco lo que tiene y poco lo que disfruta. Aquí tiene la pelota de Upona.
Va a terminar el partido, señoras y señores. Avanza con Villalba. Retrocede Paredes. Se cae Paredes en su afán de retroceder. Y fue el último del partido, Gilberto Brites. Así es, último de este partido. 1 para el equipo celeste, 0 para el equipo santo. Resultado a favor del equipo del Sport Grupo 1. Minuto de pausa, ya venimos. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta para el quinto partido en la tarde de hoy. Estamos ya de vuelta en vivo a través de Pulse por Más. Recién terminó el partido, el cuarto partido de la jornada entre el equipo del Sport Grupo A y el equipo de San José. Ganó el Sport Grupo A 1-0 su partido. Gol de Néstor Velázquez a los 14 minutos del primer tiempo. Ya en minutos arranca el quinto partido en la tarde de hoy. Estos dos equipos se van a enfrentar, ambos equipos necesitan marcar, o sea, puntuar
en esta fecha 6 del campeonato de la categoría senior. Senior, digo bien, entre Cerro Verde y el equipo de Arsenal. Ambos equipos necesitan los 3 puntos, necesita ganar su partido, así que vamos a ver cómo forma el equipo ambos planteles. Ya en minutos vamos a tener ya el onceno titular de Cerro Verde y del equipo de Arsenal, señoras y señores. Quinto partido en la tarde de hoy, tarde gris, cielo nublado, mantiene la temperatura fresca a esta hora de la tarde. Así es que arranca este quinto partido en la jornada de hoy a través de Pulse Sport Más, saludando a toda la gente que está al otro lado siempre siguiendo la transmisión, siempre viendo los partidos que hacemos siempre en esta categoría. No sé si ya tenemos ya el equipo compañero. Ya en minutos volvemos ya con el relator de la página de Pulse Sport Más, el compañero Blas Antonio Jiménez. Saludos a la gente que está en su casa, estará tomando su matecito, viendo el partido. Otro estará bajando algo más fuerte por ahí también, como el jefe seguramente. Así es que saluda a todos ellos que siempre nos acompañan. Así es, también pedimos a la gente que pueda seguir la página, a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube Pulse Sport Más y activar la campanita como siempre para que le pueda llegar todas las notificaciones, todas las informaciones que tenemos siempre a través de la página de Pulse Sport Más. Quinto partido en la tarde de hoy. Vamos a ver también si terminamos en la tarde de hoy los partidos, porque muchas veces el clima nos ayuda. Este clima nos ayuda mucho al último partido, principalmente porque oscurece más temprano y muchas veces dificulta a los equipos terminar un partido. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Retornamos de vuelta cuando cae también algunas gotas de agua aquí en la ciudad de Irucuá. Así es. Una lluvia mansa realmente la que estamos teniendo en este compromiso que acaba de arrancar entre Cerro Verde, Arsenal. Avanza Sixto Monjes, pisa el área, retrocede, sale de la misma, va Sixto, la carga, busca Antonio Jara, atención, el arquero sale, se queda con ese balón. El guardameta del conjunto de Arsenal, que ya prepara la salida, ya sale jugando el equipo de Arsenal. Pelota para Estigarribia, Estigarribia sale, va la carga para el equipo de Arsenal, el marcador está 0-0 en este arranque del compromiso. El equipo de Arsenal que juega con Ramón Benítez con la numeración 100 en el arco. La 19, el jugador Marciano Monjes. La 30 para Agustín Britos. 21, Emanuel Ruiz. 15, Isabelino Barrios. 66 para Sergio Florentín. La 65, César Pereira. 16, Ever Villalba. 40 para Faustino Vera y la 18 para Eduardo Estigarribia. Cuando sale Cerro Verde con Sixto Monjes, pega en la humanidad de Estigarribia, va a ser lateral para el equipo de Cerro Verde, que juega de la siguiente manera. El conjunto de Cerro Verde en el arco, casaca 1 para Efraín Monzón. La zona defensiva, 4 para Gabriel Zamudio, 20 Isidro Monjes, 6 Miguel Gamarra. La número 36 para Venancio Pérez. A ver, la número 28 para Carlos Benítez. 42 Enrique Larroya. 10 Sixto Monjes. 17 Cecilio Zamudio. Y la 48 para Antonio Jara. Es el equipo titular del equipo de Cerro Verde, Gilberto Brites. Así es. Arsenal que cambió de portero de vuelta para este partido, Blas. Ahora está Ramón Benítez como portero. En aquel partido jugó como lateral izquierdo. Hoy está como portero. Corner para Arsenal, centro. No pudo Jara, ya saca la defensa. Queda de vuelta para el jugador Florentín. Lucha Florentín. El despeje aquí, el remate también por parte del jugador de Arsenal. Habrá salida para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a salir el equipo Cerro Verde. Equipo que necesita ganar este partido también. Ambos busca la forma, necesita ganar su partido. Así que vamos a ver qué pasa en la tarde de hoy. Este es el quinto partido en la jornada de hoy en esta categoría.
Sale desde el fondo el equipo de Cerro Verde. Saca como puede desde el fondo Arsenal. Este es Estigarribia. La carga del equipo de Arsenal. Agustín Britos el que lucha. El despeje fue de la Rosa. Queda para Sixto Monjes. Pica el jugador de Cerro Verde, pero ya estaba invalidado por una supuesta posición de adelanto. Va a ser salida para el cuadro de Arsenal en este arranque del compromiso. Así es, quedó enganchado ahí el jugador de Cerro Verde. Va a salir el equipo Arsenal, el equipo Gunner que necesita ganar. Y vamos a ver si marca el día de hoy. Sergio Florentín. La carga, baja aquí la pelota. Estigarribia para Arsenal. Busca a su compañero que pica. El arquero se queda con el balón. Efraín Monzón estaba atento. El guardameta que ya saca. Pereira queda para la Rosa. Despeje por parte del equipo de Cerro Verde. Florentín intenta bajar. Atención, va Cerro Verde. Busca el primero. Florentín otra vez se repuso. Saca ese balón a un costado. Todavía no sale. El balón que queda en poder del número 17 del cuadro de Cerro Verde es Pedro La Rosa. Picó fuerte. Va a ser salida para el conjunto de Arsenal. Ahí está la salida entonces sobre el equipo Gunner, el equipo Arsenal. Partido el quinto de la jornada de hoy de la categoría senior. Así que se lo nota a la gente también que nos sigue y que ve siempre todos los partidos que hacemos de esta categoría. ¿Terminó? ¿Cuánto la lluvia, Blas? Sí, paró otra vez, Gilberto. Sí, señor. Un poquito más por lo menos, pero continúa con algunas gotas. El Garúa, el famoso Garúa. Sí, bueno, ahí saca la defensa. ¿Se entiende, verdad? No, totalmente, y seguramente se viene un poquito más del fresco también. También, sí, va a bajar la temperatura seguramente. Me decía que el lunes. El lunes y el martes Gilberto, baja 3 y 5 grados. Esa es la temperatura del día lunes y martes. Así que bien por el lado, o sea, por el lado que se queda en su casa, ¿verdad? Que no se levanta temprano. A ellos les conviene, pero los que trabajan no creo. Sale equipo Cerro Verde. Profundiza Enrique La Rosa. Principalmente para no entiendo todavía el mensaje acá de Gilberto. Principalmente no entiendo para el camarógrafo que se levanta a las 10 de la mañana. Tiene horario de oficina. Ah, con razón cuando sí, decía eso está mirando al camarógrafo. Sí, señor. Bueno, tiene la pelota Arsenal en su salida con Monjes. Profundiza, busca a Britos. Pica Britos, va Agustín. Sale en la marca también, pero sigue Agustín. Gana Britos. Centro que busca a su compañero. Intenta bajarlo, bajó. Va con todo, busca Estigarribia para su compañero que picó fuerte. Bueno. El 16 no pudo Gilberto. Así es, desperdicio acá, un ataque importante. El equipo Arsenal tenía que trabajar esa pelota y buscar la forma de marcar el primero, pero erraron ahí arriba. De vuelta, Eruxay. Quedó de vuelta enganchado. La terna creo que es de Guayivi, ¿verdad? Sí, son de árbitro de Guayaquil. Sí, señor. Creo que hasta aquí bien. Hasta aquí poca tarjeta. Hasta que yo me acuerdo sacó 4 tarjetas amarillas hasta aquí. 2 en el partido de Garantá San Isidro, 1 en el primer partido. Y recién sacó 1 en el cuarto partido. Sale Cerro Verde con Sixto Monjes. Va Sixto, el capitán de Cerro Verde que conduce. Va aludiendo marcas. Ahora sí Pereira saca desde el fondo. Pelota que queda para el 16 de Arsenal. Es Villalba. Ever que pierde. De rebote queda otra vez para Sergio Florentín. Busca a Britos. Pelota para él. Va Britos. Despeje de Gabriel Zamudio del fondo para Cerro Verde. Pereira otra vez intercepta la carga. Atención. Atropella Barrios. Primero Monzón, el portero. Ya sale Monzón. Balón queda para Gabriel Zamudio. Puntín de Zamudio. Florentín el que baja. Florentín para Arsenal. Barrios ahora. Marciano Monjes. Pelotazo largo de Marciano. Va Arsenal. Busca el primero. Agustín el que atropella. Sale Monzón otra vez muy atento. Sí, hasta aquí trabajando el portero de Cerro Verde. Toda la pelota le llega y aquí tranquilo está el portero Monzón del equipo de Cerro Verde. Pelotazo largo. A ver, outside. Sí, creo que sí. No sé si
Era offside. Pero levantó la línea. Efraín Monzón va a salir desde el fondo. Y los goles no le dañan de línea, las. ¿O qué voy a decir? No sé, porque cada vez que levanta su bandera, no sé. Sí que levantó por el frío. Capaz que sí. Bueno, son opiniones de Gilberto Brites. Obviamente que yo lo respeto, Gilberto. No, está bien. Sale Barrios. Va Barrios. Y puede ser por el frío realmente. Sí. Va Barrios. Barrios para Arsenal. Britos. Va insistiendo. Este es Monk. El rebote saca la defensa. Tiene la pelota. Monjes. Y realmente se siente el frío ya. Sí, sí, el viento. Sí, 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 así es. El vientecito y además el llovizna que tuvo recién también. Capaz que complica un poco eso, ¿verdad? Me imagino cómo estará preparándose el Panigol para el último partido. Él juega con el Milan. Sí, señor. El último partido ante el Sport Uruguay, si no me equivoco. Así es. Después de este se viene el último partido de la jornada entre el Sport Uruguay y el equipo de Milán. Saca la defensa. Sí, señor. Panigol. Panigol. Vamos a ver si hoy cumple de vuelta su famoso asistencia y gol. sí, señor, en la fecha anterior creo que se dio eso. Así mismo, así mismo. Britos va para Arsenal. Estigarribia ya estaba en posición. Otro offside. Estigarribia remató muy Sí, fácil. señor. No, si no estaba en offside iba a ser iba a dar nomás la portería y levantó el banderín en la línea 1 sería. Bueno, línea número 1 es Junior Amarilla, si no me equivoco. Junior amarilla creo que. Junior, ¿te acordás? Sí, señor. Este árbitro Claro de que la sí. categoría sub-15 de la selección uruguaya. Así es. Germanina, tengo entendido. Sí, señor, aquel gol que fue anulado. Fue una polémica. Una Gilberto, polémica después de ese gol que hicieron la gente de Germanina. Por mí, por mi opinión, tenía que ser gol ese en ese partido. Tenía que ser el empate. Sí, señor. En aquel partido él fue árbitro principal. Sí, señor. Este Sixto Monjes va teniendo la pelota el equipo de Cerro Verde. Profundiza el pase, pelota arriba. Sale Benítez, el portero, el guardián del conjunto de Arsenal. Bueno, seguimos nosotros aquí a través de Pulse Sport Más. Este partido, empate 0-0 hasta aquí, sin goles. Tenemos ya minuto, señor operador. 12 minutos ya de este primer tiempo. Resultado 0-0 entre Arsenal y el equipo de Cerro Verde. Quinto partido de la jornada de la categoría senior aquí en la cancha del Club San Nicolás en Uribucua. La pelota que va a salir desde el fondo, Efraín Monzón. Monzón, el guardián, el guardameta de Cerro Verde, ya saca largo. Pelota que pica ahí dentro del círculo central, prácticamente lucha Estigarribia. Saca la defensa, era el jugador, en este caso, el futbolista Ruiz Emanuel el que sacaba. Pelota que queda para Estigarribia, de vuelta, va Arsenal. Este es Marciano Monjes. Pelota de Marciano. Va Arsenal, primero en camino, remata al arco. Se abre, se pierde afuera. Aquí llegó el equipo de Arsenal. Sí, llegó de vuelta acá el equipo de Arsenal, pero de vuelta en la puntería está medio complicado el día por el lado de Arsenal, porque hasta aquí está agarrando toda la pelota ahí arriba. Se salva aquí el equipo de Cerro Verde. Va a salir Efraín Monzón, el guardameta que va a sacar desde el fondo. La salida que corresponde para el equipo de Cerro Verde. Ya empieza a cargar. Pelotazo largo. Emanuel Ruiz saca ese balón. Golpe de cabeza de Marciano. Estigarribia reclama falta. El árbitro le hace caso. Sí, señor. Y va a ser tiro libre, Gilberto. Claro, tiro libre va a ser. Sé que le cobró la falta el árbitro principal de este partido. Ahí está, le duele todo a Estigarribia. Sí, señor. Va a corresponder tiro libre. Emanuel Ruiz para rematar.
Emanuel Ruiz va a ser el encargado de esta pelota quieta a favor del equipo de Arsenal. Emanuel, centro, peina el defensor, el arquero dio rebote, gol. Gol de Arsenal. El arquero que dio rebote parecía pelota controlable, señoras y señores. Aparece Villalba, sí señor, el que empuja. Casaca número 16, Ever Villalba anota. Arsenal 1, Cerro Verde 0. Mira que desde el primer momento le nombraste al portero Monzón, pero esta vez sí tuvo un error. La pelota juega adentro. Con ese gol gana 1-0 el equipo de Arsenal a los 14 minutos. Arsenal 1, Cerro Verde 0. Sí, señor. El famoso, ¿cómo? O carimeo, ahí está. Palabra más del compañero Blas. Baja bien Sixto Monjes. Realmente fue un error ahí del arquero. Sí, realmente de lo error, sí. Sí, señor Monzón. Mira que le nombraste mucho a Monzón. Sí, Eso te iba a comentar. Sí. Y en este pelota parada tuvo el error más importante de este partido. Sí, señor. Y el propio Monzón de vuelta saca largo. Pelota arriba. Lucha, Estigarribia, golpe de cabeza defensivo. Sale Cerro Verde, queda para Sixto Monjes. Ahora Marciano, colabora para Arsenal, que va teniendo la pelota. Ahí está el equipo de Arsenal. El portero Benítez está tranquilo. Puede llevar su silla, puede llevar su mesita y tomar su té y ver el partido porque está tranquilo el portero Benítez hasta aquí. No tuvo ni una tapada en este primer tiempo. El jugador Ramón Benítez, el portero del equipo de Arsenal. 14-15 minutos del partido, gana 1-0 el equipo de Arsenal. Hasta aquí, mejor el equipo de Arsenal, por cierto. Hasta aquí tuvo más llegada y esta vez con la pelota parada pudo marcar el primero y con eso está ganando 1-0 el equipo Gunner. Fecha 6 del campeonato de la categoría senior. Partido número 5 en la jornada, aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando este campeonato. Hoy estamos en vivo, como siempre, a través de Pulse Sport Más. Transmisión en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás en el campeonato de la categoría senior, señora y señores. Saludos a todos, a los que están viendo y escuchando el partido, la gente que está al otro lado siempre siguiéndonos, compartiendo con nosotros. Puede dejar su comentario, puede suscribirse también a nuestro canal de YouTube, Pulse Sport Más. Activar la campanita para que tenga todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos siempre, todos los fines de semana, a través de la página de Pulse Sport Más. Bien, sigue el resultado a favor del equipo Arsenal 1-0. Aquí tiene la pelota de vuelta Sergio Florentín. Intenta organizar la salida para el conjunto de Arsenal. Va teniendo la pelota Florentín, pierde la presión del equipo de Cerro Verde. Sixto Monjes busca el empate. Bueno, aquí el remate sin consecuencia. No habrá salida para el conjunto de Arsenal. Así es, acá trató de probar al arco el jugador de Cerro Verde, pero no pasó nada con esa pelota. Sí, el resultado a favor del equipo de Arsenal, que prepara la salida. Ya sale con ese pelotazo largo. Desvía Monjes, golpe de cabeza. Queda aquí para La Rosa. Va teniendo el esférico el representativo de Arsenal. Monjes. Este es Marciano. Ábrese la punta izquierda. Pelota para el número 10. Avanza Britos ahora. Quería Britos, pero no pudo. El centro que ya está en poder de Efraín Monzón. Ahí está Monzón, sale. Equipo de Cerro Verde, que sigue cayendo 1-0 en este primer tiempo. 14 minutos. Primer tiempo marcó el primero el jugador Villalba. Bueno, va Cerro Verde, sale muy bien, pone el físico, el número 3 de Arsenal, que hasta aquí lo está haciendo muy bien las cosas, también trabajando en la parte defensiva. El número 3 del cuadro de Arsenal va teniendo el balón de vuelta a Cerro Verde, que busca el empate, pierde 1-0. El gol de Ever Villalba lo está ganando 1-0, el número 16 lo hizo para Arsenal. Ever Villalba. Sale Ruiz. Pelota que deja ahí para el número 15 que pica.
Va el representativo de Arsenal hacia el costado izquierdo. No pudo Isabelino Barrios. Ya sale el equipo de Cerro Verde con el jugador Benítez. Aparece Gamarra. Está Duarte también. Pica Sixto Monjes. El arquero primero. El arquero Ramón Benítez. Se queda con ese balón en bolsa el arquero. Ese balón y ya saca con un pelotazo largo. Arriba ese Férico. Bajó la redonda aquí el número 36. Juega con Sixto. Pelota para Villalba. Va teniendo Cerro Verde. Va profundizando el pase para Jara. Este es Antonio. Costado derecho. Mete el centro. Traba muy bien el defensor del representativo de Arsenal. Era Britos también el que colaboraba allí con Pereira. Saca un costado. Habrá lateral. Corresponde para Cerro Verde, que va empujando. Quiere el empate Gilberto Brites. Así es, está buscando el empate el equipo de Cerro Verde, busca y busca ahí, está cerca del área rival de Arsenal, está buscando la forma de marcar el empate en este primer tiempo. 20 minutos, Gilberto, ¿eh? Sí, señor, ya a punto de terminar ya este primer tiempo. Sí, el resultado a favor del equipo de Arsenal, Blas Antonio. Ahí está Barrios, reclama falta Arsenal, el árbitro cerca de la jugada, dice no pasó nada. Ya tiene la pelota en su salida. El equipo de Cerro Verde pica el número 2. El arquero sale primero también a interceptar el balón. Saca con esa pierna zurda. Va a ser lateral en zona de ataque para Cerro Verde. Así es. Lateral ahí para Cerro Verde. Ahí ya está jugando el equipo de Cerro Verde, que busca el empate en este primer tiempo. Sale Arsenal. ¿Qué pasó? Bueno, picó adelantado Barrios. Ahí estaba. Otro Usai más en este primer tiempo. O sea que en este partido mucho Usai ya. En los otros partidos casi no había nada. Sí, esta vez Isabelino Barrios fue el que fue pellizcado de vuelta en offside. Sí, señor. Quedó enganchado del equipo de Arsenal. Bien. Mirá que va oscureciendo a poco, Blas. Sí, así es, Gilberto. Isabelino Barrios, estoy mirando nomás la edad justamente de este jugador. 65 años tiene. Ahí Gilberto, está, sí. Que está ocupando justamente Por algo entonces el queda sub-50. cada rato en Usai. el sub-50. No, Sí. no va por ahí las cosas, Gilberto, sino digo nomás que... Sí, ya entendí, en ya este entendí. caso, que Sí, está señor. ocupando el sub-50 en este equipo. Así es, señor. Muy amable. Gracias por la explicación, señor. Centro de González. Bueno, Monzón. Mira que habla después de que haya el famoso Usai en este campeonato, hay pocos goles. Antes sí. era goles había Sí, en todos los eso sí, partidos, pero eso sí, ahora ¿verdad? 1-0, 2-1, 2-0. Atención, Brito, perdón, Gilberto Brito remató. No pudo definir. Señoras y señores, salió con todo Efraín Monzón. Achicó el ángulo. Y creo que por eso también no pudo definir. Brito se apuró porque le atoró el arquero. Sacó el remate. Ah, bueno, desvió entonces Efraín. Va a ser córner. O sea, va a ser córner. Salió como un toro ahí Efraín Monzón. Debía la pelota. Pelota parada para el favor del equipo de Arsenal. Córner, punta derecha, viene el centro, pelota arriba, saca con los puños el arquero, o con el puño derecho, atención el remate del número 18. Pasó lejos. Lejos afuera. Sí, señor. Prepara la salida del equipo de Cerro Verde. Hasta aquí mantiene Arsenal a su favor el equipo. Está ganando 1-0. Mira que Arsenal tiene que buscar la forma de marcar el segundo ya, porque capaz que en el segundo tiempo ingrese mejor el equipo de Cerro Verde y le puede complicar. Bueno, por el lado de Cerro Verde estoy mirando acá las edades también, Gilberto. Sí, señor. Cecilio Zamudio es el, digamos, el que tiene más experiencia, con más años. Con 50 años de edad también está disputando este compromiso. Sí. Tiene que estar sí o sí en la cancha, creo, la sub-50, ¿verdad? Así es, creo que un sub-50 tiene que estar sí o sí. Esa es una de las reglas justamente de este campeonato. Por eso la referencia. Sí, por ahí, o sea, que tenía que tener sí o sí 2 o 3 sub-50, no sé, porque muchas veces la sub-50 ya no tiene el estado físico que tiene uno de 40, ¿verdad? Si selecciona, tiene que ingresar otro de esa edad de vuelta para ocupar ese lugar.
Sí, así es. Creo que podés hacer jugar 2-3, pero uno es obligatorio. Bueno, el árbitro dice hasta aquí la primera etapa, Gilberto Brites. Así es. Primer tiempo, 1-0 a favor del equipo Arsenal. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Este quinto partido en la jornada de hoy. Está ganando el equipo de Arsenal por 1-0. Arrancó el segundo tiempo. Sigue el relato del compañero Blas Antonio. Gracias, Gilberto. Arranca la etapa complementaria. Gana 1-0 el equipo de Arsenal. Pelota para el jugador Barrios. Destapado aparece Barrios. Juega con el jugador Marciano Monjes. Remata al arco. Remató Marciano. Se abre y se pierde afuera el remate. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Arrancó así de esta manera otra vez, ya instalándose en zona de ataque el equipo de Arsenal. Así es, ya acá de vuelta arrancó con todo el equipo de Arsenal buscando el segundo. Vamos a ver si se despierta este segundo tiempo el equipo de Cerro Verde y busca la forma de empatar este partido. Aquí sale Monzón con Benítez. Saca largo, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo de Arsenal. Desvía Monjes, pica el 16, el autor del único tanto, Ever Villalba. Se frena Ever y ya pierde ante la presencia de Isidro Monjes. Va Isidro. Pelota que pica allí de Vera. Saca para Jara. Bajo Jara. La pelota que queda para el equipo de Cerro Verde. Va insistiendo con la pelota. El jugador La Rosa. Va teniendo la pelota allí. Zona de medio campo. Mano, dice el árbitro. Sí, señor. Ahora tiro libre. Para Cerro Verde, Gilberto. Así es. Pelota parada que va a tener el equipo de Cerro Verde. Hay que ver si aprovechan esta
con la pelota parada. Mostró el silbato el árbitro. Eso indica que va a autorizar Gilberto Brites. Sí, señor. Frente a la pelota el número 10 de Cerro Verde es Sixto Monjes. Ahí está Sixto, está el empate. Ya banderín arriba. Se anula esta carga. Ahí levantó de vuelta la bandera en la línea. Se anula todo. Acá tuvo una pelota parada importante el equipo de Cerro Verde, pero la línea le dijo que no. Va a salir desde el fondo el guardameta que deja a Ruiz. Emanuel que saca largo. Golpe de cabeza de La Rosa. A ver, mano, dice el árbitro. La mano fue del jugador de Cerro Verde. O acá va a ser tiro libre. O de Arsenal, dice. Sí, ahí está, bueno. Entonces. Va a salir, pelota salida para el equipo de Cerro Verde. El esférico queda para el representativo de Arsenal. Pelotazo largo. Pone a correr a Britos. Britos que no pudo alcanzar. Primero llega ya el arquero Monzón. Saca largo. Falló aquí en ese despeje el defensor de Arsenal. Pero bien Pereira para colaborar con su compañero y sale con Barrios. Pone el pelotazo largo para Marciano Monjes. Pica Monjes. Sale el número 42. Es el jugador Enrique La Rosa. Sixto Monjes. Va Sixto. Monjes. Baja Duarte. Pelota que deja para el otro. Monje es Isidro. Pica Britos. Ahí está Agustín. Corre Agustín. Gana su marcador. Pone el físico. Se frena ahora. Retrocede el balón para Ever Villalba. Va el autor del gol. Va Ever. Ya pisa el área. Deja atención para su compañero. Remata Estigarribia. Pega en la humanidad del defensor y sale. Del rebote queda otra vez para el equipo de Arsenal, que está tomando la iniciativa de esta segunda etapa. Sí. Con el resultado a su favor, Gilberto. Así es, que está buscando directamente el segundo ya el equipo de Arsenal. Toda la pelota dividida, está ganando la segunda pelota también. Si es que tiene que trabajar mejor el equipo de Arsenal cuando tiene la pelota y ya buscar la forma de marcar el segundo. Despeja Pereira. Pelota que queda aquí para el número 4 es Gabriel Zamudio. Va Gabriel. Zamudio quiere ganar la raya. No le permite el defensor. Lanzándose al piso, saca un costado. No salió todavía el esférico. Queda para Sixto Monjes. Pelotazo largo. Ahí está Jara. No pudo dominar. Dejó picar esa pelota Antonio Jara. Pelota que queda ya para el número 6 del equipo de Cerro Verde. Es el jugador. Es Miguel Gamarra. Gamarra que intenta la conexión con su compañero. No salió. El que salió fue la pelota. Y va a ser salida para el equipo de Arsenal. Así es, va a ser salida para el equipo Gunner, que está ganando 1-0, que mantiene ese resultado, ganando 1-0 el equipo de Arsenal. Se prepara un cambio en el equipo de Arsenal, Gilberto. Ya sí, señor. El jugador López. Entonces, vamos a ver quién se retira. De Arsenal, el equipo Gunner. Ahí está. Bueno, López entonces por el equipo de Arsenal, quien se retira por el lado de Arsenal. La pelota para el goleador del equipo de Arsenal. Gana su marcador Villalba. Pica Villalba, costado izquierdo. Centro, pierna zurda. Barrios se baja para Britos. Esta que busca para Marciano. No sé por qué no se animó Britos. Tenía buen panorama para rematar. Bueno, no quiso ser egoísta en esta, intentó habilitar a su compañero, pero ahí ya falló Gilberto. Así es, ahí está el error del equipo de Arsenal. Ahora prepara la salida del equipo de Cerro Verde, que hasta aquí no está preparando cambio el equipo de Cerro Verde. Brito para el segundo, atención, pone el físico en forma muy oportuna ahí Carlos Benítez. Y se queda Monzón con ese balón. Pelotazo largo del arquero Monzón. Emanuel Ruiz aparece para el despeje defensivo. El que pica es el jugador Villalba. Deja para Sergio Florentín. Va Florentín. Remata hacia el arco. Bloquea la defensa. Ever que presiona. El árbitro que paró el juego. Sí, señor. Para poder asistir a un jugador que está en el piso. Ahí está entonces. A ver quién lo que se va a pedir cambio o no. Estigarribia entonces.
que va a salir. Vamos a ver quién sale. Número 3, ¿quién sería? González, entonces se retira, ingresa el número 35, López, por el lado de Arsenal. Sí, señor, López por González en este caso. El primer cambio por el lado de Arsenal. Bien, ahí está el cambio. Ya está González a la cancha en el equipo de Arsenal. ¿Me decía el que se retira? González. Bien. Avanza Arsenal, atención con ese remate. Algo forzado llegó a ese balón, de igual manera remató, pero Efraín Monzón estaba atento de vuelta. Así es. Mira que mucho trabajo hoy para el portero Monzón de Cerro Verde. Sí, así es, Gilberto, ¿eh? Así es. Pero falló en ese Sí, gol. en esa pelota parada sí falló el jugador Monzón, pero son errores que muchas veces pasa en el fútbol. Va teniendo la pelota Arsenal de vuelta en zona de ataque. El despeje defensivo. Queda ese balón para Cerro Verde. Anticipa aquí Emanuel Ruiz, pero no pudo. Va a Cerro Verde, pica solo, pero está adelantado. Otro Adelantado outside. Monjes. Sí, señor. Mira que la línea de ese lado, levanta mucho la bandera. Muchas veces no sé si controla bien, pero levanta la bandera. Bien. Ya se cobró. Reclama la gente de Cerro Verde. Tiene la pelota aquí. Barrios. Tenta Barrios. Pierde ante la presencia por parte del jugador de Cerro Verde. Ahí el remate de Florentina. Algo defectuoso el remate. Sin potencia, sin dirección. Va a ser salida para Efraín Monzón. Así es, ya el quinto partido, después de este se viene ya el sexto y último partido de la jornada entre el equipo de Milán y el Sport Uruguay. Blas Antonio. Emanuel Ruiz saca con golpe de cabeza, pero va insistiendo el cuadro de Cerro Verde que busca el empate. Lo está perdiendo 1-0. Este compromiso correspondiente a fecha número 6, Campeonato Senior Uruguay. Pelotazo largo. Baja muy bien con golpe de pecho Gabriel Zamudio. Después pierde Zamudio. Barrios. Presiona Barrios. Va con todo. Ahí está Barrios. Claudelino López. Entregó mal. Claudelino entregó mal. Y ojo con este contragolpe. Bueno, no supo también aprovechar aquí Cerro Verde. Ya sale Pereira. Claudelino de vuelta. López. Suelta el balón para Monjes. Estigarribia busca a Claudelino, pica solo, va Estigarribia, costado derecho, se frena, retrocede para Monjes, centro de Monjes, está el segundo, va Britos. Bueno, el remate mal direccionado, fuerte y arriba, va a ser salida para Efraín Monzón. Sí, tuvo una importante pelota acá de vuelta el equipo de Arsenal, pero el Brito le mandó arriba esa pelota. Tenía que ser más alto la portería para acertarle y aquí no pasó nada, pasó lejos la pelota. Sale Cerro Verde. Ahí está La Rosa. El número 42 es Enrique La Rosa. Pelota para Benítez. El esférico queda para el número 28, el futbolista Carlos Benítez. Pelotazo largo. Pica. Bueno, otra vez offside según el árbitro, sí. El asistente. El asistente que levanta, cada vez que ataca Cerro Verde, levanta su bandera. Parece que está automático esa bandera. Bueno. Va a salir desde el fondo Arsenal. Automáticamente se quiere levantar. Sí, señor. Solo, automáticamente porque muchas veces levanta porque no estaba en offside, pero levanta, ¿verdad? Pero sí. Son ellos lo que está ahí cerca, seguramente ve otra cosa. Nosotros estamos lejos. Ruiz. Pica Villalba. La marca de Isidro Monjes. Queda para Villalba, va Villalba. Pierde ante la presencia de Isidro Monjes. Va Jara. Pierde Jara. La marca de Vera. Vera retrocede para Emanuel Ruiz.
Vamos a ver qué hace Manuel. La carga de Manuel hacia donde está Britos. Pelota para él. Pica Britos. Sale del área. A ver. Britos se apoya con Ever Villalba. Va con todo. Arsenal busca el segundo. Queda para Barrios. Va Barrios. Deja para Pereira. Este es Britos. Otra vez en Oxay. Bueno. Esta vez Britos. O sea, por el lado de Arsenal. Ya Oxay también sé que quedó enganchado. Según la línea. El jugador Britos. Por el lado de Arsenal. Le cuesta a los atacantes, ¿no? Sí. De no poder mucho. quedar en Oxay, Gilberto, ¿no? Así es. Muchas veces ellos no controlan tampoco porque tenía que controlar para atacar, tenía que ver por el lado, sino que así únicamente va a estar entendiendo lo que es, si levantan la bandera o no. Tiene la pelota Monjes, pelota que deja para su compañero. Cerro Verde que va insistiendo. También quiere empatar. Cerro Verde está ahí también en Sí. cuanto a puntos, Gilberto, ¿eh? Así es. Está complicado Cerro Verde, sinceramente. Quedó con el... Así como Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, sí, señor. Tiene puntos iguales y se complican con el equipo de Cerro Verde y sale de ese lugar el equipo de Arsenal. Intentó aquí. Me sorprende mucho esta temporada el equipo de Cerro Verde, ¿verdad? Era un equipo siempre que en la temporada pasada llegó en instancia importante el equipo de Cerro Verde, pero esta vez no está levantando cabeza. Sí, señor. Y bueno, viendo los partidos, Cerro Verde siempre ha generado muchas ocasiones de gol, Sí, les sí. cuesta un poco. Así Es es. decir, que no se está complementando bien, por lo menos este equipo, pero de a poco por ahí puede levantar vuelo, ¿eh? Así es. Fecha 6 recién. Falta mucho todavía. Así es. Pero hasta aquí está perdiendo. Busca el empate, saca como puede. El guardameta Monzón era Benítez en este caso, el otro portero. El Así esférico es. queda aquí para el jugador 28 del representativo de Cerro Verde, ya pierde. Presencia ahí de Estigarribia en zona medular. Profundiza el pase. No pudo La Rosa. Ahora sí, saca con la pierna derecha Enrique La Rosa. Queda para el futbolista, el jugador Monjes. Va el 20. Casaca 20 es Isidro Monjes. Aparece el otro Monjes. Sixto. Falta en perjuicio de Sixto. Sí, señor. Tiro libre para Cerro Verde. Pelota parada, vuelta acá para el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver si en esta aprovecha el equipo de Cerro Verde. Tiene que irse todo ahí arriba para buscar la forma de marcar el empate el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver si aprovecha. El último partido se viene después. El último compromiso que van a jugar Gribucua ante... Milan. Bien, Gilberto. Siempre atento. Benítez se queda con el balón. El guardameta no pasó nada otra vez en, No pasó esta nada, pelota quieta. Ni en pelota parada aprovecha el equipo de Cerro Verde. Tampoco crea ocasiones de goles en este segundo tiempo ni el primer tiempo. Ya llevamos 14 minutos de este segundo tiempo del partido. Bueno, continúa la llovizna también aquí en la ciudad de Gribucua. Sí, señor. Ahora creo que con más volumen otra vez, Gilberto. Así es. Con más fuerza llueve. El famoso Urumu de Blas. Exactamente. O sea, Sí, señor. El famoso Viro Moicuejasa. Así es. Bueno. Va a salir desde el fondo Arsenal. Muy bien, seguimos la tarde de hoy, señores. Este partido, Arsenal que gana 1-0. Resultado importante para el equipo de Arsenal. Y después de este se viene el sexto y último partido en la jornada de la categoría senior. Señora, señor, campeonato de esta categoría, fecha 6. Hoy se juega. Aquí la carga de Cerro Verde, busca el empate, ahí está Gamarra, no pudo, de remate también, del rebote digo, remató La Rosa, no tampoco pudo dar dirección, no está siendo efectivo el cuadro de Cerro Verde, hasta aquí está teniendo algunas oportunidades en el partido. Sí, tiene oportunidad pero poco, hasta aquí el equipo de Cerro Verde y cuando tiene muchas veces ellos mismos se complica ahí arriba. Gamarra, baja bien, pelota que queda para su compañero pero anticipa el futbolista de Arsenal y ojo, sale esta contra para Britos para definir. Define Britos. Y bueno, Monzón
se queda con el balón y Brito se quedó también en el piso, lesionado en este caso. Así es, de vuelta acá tuvo Britos una oportunidad importante, pero no pudo invocar de vuelta y quedó lesionado. Vamos a ver si continúa o pide cambio. También quedó en el piso, en el césped, el portero. El jugador ¿O no? de Cerro Verde también. Sí, señor. Mira que Cerro Verde aquí no cambia. Cambio hizo Arsenal, ingresó López, el único cambio también por el lado de Arsenal. Los dos están muy sentidos. Vamos a ver si continúa ambos jugadores. Ya pasando la mitad de este segundo tiempo. Continúa el partido 1-0, señoras, señores, damas y caballeros. Estimados televidentes de Pulses por Más, ya 17 minutos, Gilberto Brites. Así es, ya poco falta para que se termine este partido. Bien. Momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Nicolás, ciudad de Iribucuá, donde hoy se disputa la fecha número 6, campeonato senior. Lo ves como siempre a través de la pantalla de Pulses por Más. Así es, en vivo siempre, todos los sábados, si no hay partido de la liga siempre estaremos haciendo la transmisión en vivo de esta categoría. Mañana estábamos ya preparándonos en esta semana para lo que va a ser el compromiso entre el Sportivo Arendante, el otro Sportivo, el Sportivo Iribucuá, el partido que quedó postergado justamente, Gilberto, sí. Hasta el famoso nuevo aviso. Hay que ver. Veremos la reprogramación justamente del partido que ya estaba programado para mañana. Y el partido del Sport Upuná también no va a estar jugando mañana. Así que está suspendido. Ambos equipos no van a jugar mañana su partido. Upuná ante San Juan, tengo entendido por interserial, ¿no? Así es. Dos partidos que estaba ya programado, se postergó y después los restantes compromisos se juega mañana. Se juegan. San Nicolás visita a Sport Unido, por ejemplo, mañana. Lindo partido de la Serie A. Serían 5 partidos que se van a disputar mañana, Gilberto Brites. Así es. Íntegramente no se va a poder jugar por los 2 partidos que ya quedó postergado. Así es. Ya saben, la mayoría saben por qué. Mira que cae la lluvia, che. Cada vez con más fuerza la lluvia de vuelta. Señor. Así es. Vamos a ver acá cómo se portan los jugadores y nuestro árbitro. Y veremos también el partido de fondo, si es que se completa. Se completa también. 25-25 creo que se va a complicar un poco otra vez por el tema de... Yo creo que el primer tiempo van a jugar sí 25 minutos, pero el segundo tiempo no sé. Sí, por ahí, vamos a ver. Así es. Porque en la semana, en el anterior partido, hicimos el partido de Libertad Upuná, 25 minutos primer tiempo, 15 minutos segundo tiempo. Ya no se pudo jugar más ese partido. Sí, porque ya oscureció. Así es. En aquel sábado, justamente. Mientras vemos... Hasta nosotros nos dificulta muchas veces. Ellos juegan con la Pujaré, pero es medio difícil. Sí, peligroso además también. Así es. Porque no hay luz artificial, solamente se puede jugar con la luz natural, justamente. Claro. Sale Cerro Verde. Saca como puede. Señoras y señores, vamos a ir sacando también nuestra planilla porque si se moja ya se quiere desaparecer, ¿verdad? Bueno, ya 20 minutos. Avanza Arsenal, busca el segundo. Va Arsenal, puntea el defensor, saca al córner, servicio de esquina, corresponde para Arsenal. Así es, acá de vuelta una pelota para batener el equipo de Arsenal. Vamos a ver si aprovechan esta ya para marcar el segundo, el equipo de Arsenal. Punta derecha el córner, servicio de esquina, pelota arriba, al arquero con los puños. Atención, sigue el peligro, López que carga, saca la defensa, complementa Jara. Otra vez Claudelino López presiona y recupera el balón, deja para Ruiz. Emanuel, Claudelino de vuelta, destapado, corre Claudelino. Alcanzó esa pelota, mantiene en juego. Ahí está Claudelino. López elude a su marcador. Bien por Claudelino. Atención con ese centro rasante. Atención, sigue el peligro. Florentín bloquea la defensa a tiempo y en forma oportuna antes que llegue al arco.
Ahora sí recupera Cerro Verde. Desde el fondo sale el conjunto de Cerro Verde. Va con todo. Puntín. Puntea y presiona otra vez. Recupera. Ya hubo offside, dice el juez. Sí, señor. Quedó de vuelta ahí enganchado el jugador. Offside dice el juez de este partido. Ya en la última parte del partido las. Así es, Gabriel Zamudio el que sale. Lateral zurdo, profundiza el pase. Va con todo Cerro Verde, que quiere el empate. Centro, media altura, pone el pecho a la situación. Emanuel Ruiz, posteriormente despeja a un costado, habrá lateral. Zona de ataque corresponde para Cerro Verde, que va presionando. Quiere el empate. No acerta la derrota hasta aquí el equipo de Cerro Verde. Saca Emanuel Ruiz. A un costado ese balón va a ser córner. Servicio de esquina para el conjunto de Cerro Verde, que va empujando en este tramo final del partido. Así es, acá pelota parada para el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver si aprovecha ya la última parte. Si empata este partido o no. 36 es el que acomoda la pelota. Punta derecha, izquierda, digo bien para Cerro Verde. Ahí está el centro, pelota arriba, cabezazo, atención, la defensa que insiste, va sacando. Sí, señor, logró puntear aquí Florentín. Pelota que queda para Britos. Ahí está Agustín. Britos intentó habilitar a Florentín, pero ya está la marca por parte del jugador de Cerro Verde. Sale mal y ojo, Florentín pone para que pueda correr el jugador Marciano. Epa, el arquero salió de su área. Jugó con la mano. Vamos a ver la determinación. Solamente le muestra la amarilla. Sí, va a ser tiro libre. Y bueno, tiro libre peligroso para el equipo de Arsenal. ¿Qué protesta? Así es, tiro libre para el equipo de Arsenal. Acá el arquero salió, pero ya lejos de su portería. Hizo la mano, iba a ser tiro libre. Bueno, seguramente el árbitro entendió que no iba al arco esa pelota. Por eso solamente le muestra la amarilla, Gilberto. Así es. Porque si era una pelota de gol, va a ser otro color de tarjeta. Sí, debía ser así, porque iba a evitar una jugada manifiesta de gol. El árbitro entendió que no. Tiro libre. Centro. Bueno, no pasó nada. Centro arriba, muy lejos se pierde. La salida corresponde para el representativo de Cerro Verde, que va a tener por lo menos una de las últimas en este partido. Así es. Qué mal está en la pelota para ambos equipos porque ni uno de ellos aprovecha las ocasiones que tiene con pelota parada. Sixto Monje otra vez enganchado en Oxay. Cayó otra vez en esa trampa del Oxay, el número 10 de Cerro Verde. Así es, de vuelta en Oxay. Va a ser salida de vuelta para el equipo de Arsenal. Saca Florentín, pelotazo largo. Pica Britos. Vamos a ver si alcanza Britos, el número 30. El que es atacante por el equipo de Arsenal. Ahora se ubica hacia el costado izquierdo. Va Britos. Atención el remate. Bueno, el remate no con mucha fuerza. Sin mucha dificultad para Monzón. Dejó picar esa pelota Emanuel Ruiz. Después saca con golpe de cabeza a un costado. Ya prácticamente tiempo cumplido. El árbitro que ya mira el reloj. Está por terminar. Y está por conseguir un gran triunfo. El representativo de Arsenal, que suma de a 3 con este resultado. Así es, suma de a 3 el equipo Arsenal con este resultado. Un gol otra vez en este partido. Fue la última. Minuto de pausa, ya ha venido para el último.
Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este último partido en la tarde de hoy aquí en la ciudad de Iribucuá, donde se está jugando la categoría senior entre el Sport Iribucuá y Milan, que arranca en este preciso momento. Estos dos equipos que va a estar buscando llevar los 3 puntos para acomodarse en la tabla de puntuaciones. Ya en minuto vamos a estar con el compañero Blas para pasar los 11 titulares de ambos equipos que presenta el día de hoy. Si es que este va a ser el último partido en la fecha 6 del campeonato de la categoría senior, señora y señores. Saludos a todos los que están siempre al otro lado siguiendo la página, viendo el partido. Lluvia por la ciudad de Iribucuá, una lluvia más fuerte ahora. Vamos a ver si se termina este partido, este último partido en la tarde de hoy. Ya en minuto vamos a tener ya el onceno titular de ambos equipos con el relato de Blas Antonio. Recién terminó el partido entre el Sport Gupona y entre el Sport Cerro Verde y Arsenal. Ganó el equipo de Arsenal por 1-0. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas. Bien, gracias Gilberto. Señoras y señores, bienvenido fútbol aquí, bienvenido Iribucuá Milan aquí a través de Pulses por Más. Aquí tiene la pelota el representativo del Milan, Carvajal, que remata. Control número 21 es Silvio Carvajal. Así como venía, remató, esa pelota se abre, se pierde afuera. Habrá salida para el equipo de Iribucuá. Así es, llegó acá el equipo de Milan, probó Carvajal, pero no pasó lejos esa pelota. La primera llegada del equipo de Milan. El Sport Iribucuá que juega con los siguientes valores. Casaca 1 para Cristian Portillo, que está en el arco. La número 23 es para Teófilo Cano. 21, Joel Villalba. La 14 para Carlos Villalba. 25, William Bogado. La 20 para Oscar Ruiz. Numeración 22, Andrés Bento. 10 para Andrés Vera. La 11 para José Villalba. 8, Basilio Collante y completa el onceno. La 18 para Arnaldo Burgos. Es el equipo del Sport Iribucuá en este compromiso, Gilberto. Ahí está el onceno titular el equipo de Iribucuá, señora, señor. Ahora tenemos el equipo titular, el equipo de AC Milan. Milan que juega en el arco. 1 para Albino Miranda. En la zona defensiva. 5 para Manuel Fernández. 4 para Robert Flecha, 8 Mario Cardoso, 16 José Cantero, 21 Silvio Carvajal, 6 Luis Alberto Jiménez, 20 Armando Rojas, 10 Lauro Florentín, la 38 Líder Ramírez y la 37 completa Vicente Paniagua. Es el equipo del representativo de Milan Fútbol Club. Ahí está el equipo, el onceno titular, el equipo de Milan. Hoy cambia de portero Milan, Blas Antonio. Sí, Miranda hoy es el portero titular del equipo de Milan. Mantiene 0-0 este último partido de la jornada. Aquí tiene la pelota Abogado. Williams abre hacia la punta izquierda donde aparece Villalba. Baja con el pecho, después profundiza el pase. Busca a su compañero, atención. Casi se complica Miranda en segunda instancia. Se queda con el balón. El guardameta de Milan que prepara la salida. Ya saca con un pelotazo largo. Pica Paniagua. Peina Cano. Queda para Vicente Paniagua. Ahí está Vicente. Domina la pelota del zurdo. Intenta lanzar el centro. Lo hizo Joel Villalba. Despeja. Lucha Collante. Cano con golpe de cabeza. El rebote queda para Rojas. Intenta profundizar, pero ya está la marca del número 14 que saca ese balón. Es Carlos Villalba. Pelota que queda para Andrés Vera. Ahí está Andrés. Se muestra Bento. También está Ruiz. Juega con William Bogado. Esta juega con Basilio Collante. Tiene Basilio dentro del círculo central. Atención, pica Villalba. Está el primero. Villalba, ¿le pega o no? No puede. Creo que justamente trabó Flecha. Le impidió rematar a Villalba. Así es, acá llegó el equipo de el Sport Iribucuá. Casi tuvo, o sea, buscó la forma de marcar el primero. Hasta aquí ambos equipos están trabajando bien, buscando la forma
de llegar con pelota dominada y marcar el primero. Primer tiempo del partido 0-0. Va Paniagua, Vicente, centro por arriba. Atención, el arquero muy seguro. Cristian Portillo se queda con ese centro de Vicente Paniagua. Ahí está la llegada del equipo de Milan de vuelta. Por acá estuvo atento el portero Portillo. Saca esa pelota. Ya prepara la salida. Villalba el que lucha, el capitán del conjunto de Uribucuá. Fernández con golpe de cabeza. Manuel que gana. Queda para Cantero. Pone el físico Cantero. La presión de Bento. Pierde Andrés. Ya está Manuel Fernández. Pierna zurda. Traba Bento. El rebote queda para Basilio Colliante. Colliante que juega pelota para Abogado. Presiona Jiménez. Ruiz ahora. Ruiz para Uribucuá. Este es Villalba. Tiene el representativo de Uribucuá, el esférico. Va hacia el costado izquierdo, donde aparece el otro Villalba. El número 14 es Carlos. Retrocede mucho más atrás con su compañero Burgos. Tiene la pelota Uribucuá. Toca y toca ahora. Se adueña. Se amiga con la pelota. Después se equivoca. Pelota para Rojas. Recupera para Milan. Profundiza el pase. A ver para quién. Para su compañero que está destapado. Pelota. Atención. Está para el primero. Milan que busca el primero. Bueno, offside dice el juez. Parecía que era el primero. Sí. Quedó enganchado aquí el atacante de Milan. Así es, quedó el atacante de Milan aquí. Llegó de vuelta bien Milan. Qué trabajo está haciendo Milan. Pelota, trabajando bien la pelota. Y buscando la forma de llegar con pelota dominada y así marcar el primero. Pero quedó en offside. Primero 6 minutos. 6 minutos de esta primera etapa. De este primer espectáculo. El marcador 0-0. Vera. La presión de Carvajal. Este es Bogado, sí señor. Williams. Pelota que queda para Ruiz. Oscar que juega. Pelota hacia donde está Villalba. Carlos. De vuelta para Ruiz. Opción de pase es Andrés Vera. Pelota para él. Ahí está Andrés. Engancha y se va. Uribucuá la posición del balón. Después recupera Milan. Paniagua no pudo dominar. Ya está Cano en la marca. Deja para Villalba. Este que despeja. Carvajal quería, pero anticipa Ruiz. Oscar que juega hacia el costado izquierdo. La pelota para Villalba. Otra vez Ruiz. Oscar. Andrés el que quiere. Basilio Colliante sale. Era Cardoso en este caso. Mario el que intercepta el balón. Pelota que abre hacia el costado izquierdo. Andrés Vera. Viene el centro. Pelota arriba. Atención, sobra para Bento. No pudo ser, señoras y señores. Andrés Bento totalmente solo. No pudo definir. Llegó bien aquí Milan. Llegó muy bien acá. Casi tuvo el primero. Pasó cerca esa pelota. Mucho petardo por ahí, Blas Antonio. Sí, señor. Los equipos que han ganado lo sí, está señor. Festejando, ¿no? Está los festejando. Son muy importantes en todos los partidos. Así Gilberto, es, así es. Así que ambos equipos, los equipos que ganaron, están festejando ya su resultado a favor. Aquí estos dos equipos buscan también de ganar, de llevar los 3 puntos. Ambos equipos necesitan ganaron en el anterior partido y de vuelta busca hoy un resultado a favor de cada equipo. Sí, señor. Y los equipos que han perdido, los que no han sumado de A3. Se complica hoy. Cerro Verde, no ganó Cerro Verde, no ganó Ciudad Nueva. Tampoco el equipo San José. Otro partido era entre Guarandá y... A ver, ¿con quién jugó Guarandá? Sí. Me refresca la memoria por ahí si tenés. Guarandá, bueno. Es San Isidro, San Isidro, sí señor. El San Isidro que está bien, está ahí cómodo, pero Cerro Verde y el equipo de Ciudad Nueva, lo que está más complicado ahí abajo. Y los equipos que han sumado lo festeja. Sí señor. Y lo que han perdido, como estábamos mencionando, por lo menos se resigna con la derrota y obviamente teniendo en cuenta que el fútbol te da revanchas. Y lo claro que sí. Pensando ya en el próximo partido. Así es, y también es largo el campeonato, falta mucho todavía, así que todo puede pasar. Tiene Cano para Uribucuá, profundiza el pase para Andrés Bento. Intenta dominar, no pudo. Y ojo con esta carga, Milan que busca el primero. El remate con mucha potencia. Y no pasó lejos realmente. Aquí llegó muy bien Milan. Se salvó Uribucuá. Acá avisó Milan de vuelta, llegó muy bien. Pasó cerca de esa pelota de la portería de Portillo. Avisó y llegó de vuelta aquí el equipo de Milan. Ambos equipos tienen ya llegada importante. Recién del Bento. Tuvo también uno ahí cerquita. Y ahora responde de esa manera también el equipo de Milan. Lauro Florentín era el que el remató. Que cerca pasó realmente el remate de Lauro. Va Rojas. Armando deja para su compañero el 38. Era Ramírez. No pudo
Ya está la marca por parte, digo bien, de la defensa. Otra vez queda para Ramírez. Vamos a ver si se anima en esta. Cano intercepta la pelota, saca largo. Lauro el que quiere, pero saca Carlos Villalba. El balón queda para Cardoso. Lauro Florentín pone el físico, falta. Sí, señor, una carga ilícita. Le atropelló, estaba de espalda. Se cae en el césped, va a ser tiro libre y se gana la amarilla, en este caso el número 14. Tarjeta amarilla para el jugador Carlos Villalba, entonces en este caso por el lado del Sport Guipúzcoa. Y acá, tiro libre importante, pelota parada para el equipo de Milán. Ya se prepara Luis Jiménez, tiro libre para Milán que busca, en este caso el primero del partido. Hasta aquí está 0-0 ya. 10 minutos. Jiménez, centro por arriba, desvía Carvajal, va Fernández, no pudo alcanzar ese esférico, va a ser salida para el portero Cristian Portillo. Así es, acá trató de llegar con pelota parada el equipo de Milan, pero no pasó nada. Ya prepara la salida del jugador Portillo. Fernández otra vez, anticipa muy bien el defensor. Pica Florentín, ya estaba en offside, dice el juez. Señor. Quedó de vuelta enganchado el jugador de Milan. De vuelta salida para el equipo del Sport Guipúzcoa. Su portero Cristian Portillo toma impulso para sacar largo. Hoy vestido de color verde, el guardameta del representativo del Sport Guipúzcoa. Portillo, pelotazo largo. Gana en las alturas el defensor de Milan. Paniagua deja para Jiménez. Cano intercepta. Queda para Abogado. Ahí está Williams. Pone físico, pone presencia. Jiménez y gana. Pone la pelota para Rojas. La devolución para Jiménez. Después Jiménez se equivoca. Sale Carlos. Corre Villalba. Pelota que pica hacia el costado derecho de la defensa de Milan con Cardoso. Mario Cardoso se apoya con Flecha. Sale Flecha. Profundiza el pase. Bueno, sin consecuencia prácticamente. No había nadie de Milan. Entonces ya está el zaguero Villalba. Ahí está Joel. Juega con el otro Villalba. Carlos. Intenta profundizar con Ruiz. Pelota para Andrés Vera. Ahí está el número 10. Retrocede el pase para Carlos Villalba. Se muestra ahí Collante. Sigue Villalba. Ahora sí suelta pelota para Andrés Bavento, la marca de Cantero. Atención, Collante remató. Travesaño. No picó adentro. Sigue el peligro. Después el remate de Bento. Aquí se asomó Guipúzcoa, casi el primero del partido. Así es, Blas Antonio, acá llegó muy bien el Sport Guipúzcoa. Esa pelota que quemó ese travesaño, pero no pasó nada, no fue adentro. Y después del rebote de vuelta pasó lejos ya esa pelota. Va cayendo la tarde, señoras y señores, aquí en la ciudad de Guipúzcoa. Primer tiempo de partido. Ya tenemos 12 minutos, casi 13 de este primer capítulo, primer acto de este Guipúzcoa. Milan, campeonato senior, fecha número 6. Va teniendo la pelota Abogado. Carvajal pone el físico y después falta, sufre la falta el jugador de Milan. Sí. Quiere aceptar aquí William Abogado. Así es, falta para el jugador. A ver. Bueno, Milan entonces que consigue esa falta. Vamos a ver si qué hace con esa pelota. Pero se mantiene 0-0. Mira que tuvo el mejor llegada al equipo del Sport Guipúzcoa, que esa pelota fue por el travesaño. Es la mejor llegada que tuvo el equipo del Sport Guipúzcoa. Jiménez, pelotazo largo, intercepta Cano. De rebote queda para Fernández, pero esto va a ir para que sea lateral para su equipo. El equipo de Milan. Se muestra Paniagua. También el jugador Ramírez. Va Paniagua. Falta de Paniagua, dice el juez. Sí, falta. Del atacante, va a ser salida para Guipúzcoa. Así es, prepara la salida del Sport Guipúzcoa. Falta en ataque del jugador Paniagua. Ya prepara la salida del equipo del Sport Guipúzcoa, que está mejor en el partido porque tuvo la mejor llegada en el recién, la llegada importante que ese travesaño le negó el gol. Este es Rojas. Armando Rojas con el balón. Abre hacia el costado derecho. El pase estuvo corto, pero de rebote queda para Carvajal. De vuelta a Rojas. Profundiza el pase para Paniagua. Aquí está Paniagua. Tiene dificultad para dominar. Ahora sí. Domina y juega.
Va insistiendo, tiene la pelota, no suelta el balón a tiempo y ya pierde. Va a ser lateral para Iruko en zona de defensa. El marcador continúa 0-0, minuto 15 ya de esta primera etapa. Sí, señor, lentamente ya se va cumpliendo 15 minutos de este primer capítulo. Rojas, armando con la pelota. Intenta profundizar el pase ahí buscando a Lauro que picó, pero ya tarde, no llegó al balón. Ya quedó para Portillo que ya sale hacia el costado zurdo. Así es, se mantiene 0-0 este partido. Acá el compañero jugó de Ronaldinho, Blas Antonio. Jugaste de Ronaldinho. De Ronaldinho. Sí, señor. De memoria dijiste la hora. Sí, señor. Y casi estuve en el ojo, Gilardo. Sí, sí. Me faltó 10 segundos. Ahí está, poco. ¿Te acordás de Ronaldinho, aquel jugador que hacía los pases de memoria? Sí, miraba hacia el otro lado y el pase hacia A otro lado. Sí, señor. Qué jugador que había antes, ¿verdad? Ahora ya no hay más esa clase de jugador. Una riqueza técnica envidiable realmente lo de Ronaldinho en su momento. Ahí falta. El árbitro que quitó la falta. Sí, señor. Perjuicio número 25 es William Bogado. Bogado, sí. Es el que más recibe la falta en la zona Sí, del medio campo. que ese que toda la patada lleva él, en este caso. Es un jugador muy importante ahí en el medio campo. Sí. Lo de Williams Bogado en este equipo del representativo del Sport Gribucoa. Así es. Vamos a ver qué se hace con esa pelota parada, a ver si aprovecha del Sport Gribucoa. Basilio Collante para cargar. Seguramente va directamente hacia el área rival. Sí, señor. Collante mira el área. Centro por arriba. Cantero. Golpe de cabeza. Complementa Carvajal. Silvio el que cabecea. Va presionando. Pone físico ahí. Bogado. Tentó cruzar, pero ya está la marca de Fernández. Saca largo. Villalba con golpe de cabeza. Bajó muy bien para su compañero. Y esta juega con el otro. Carlos. Elude a su marcador. Está Vera. Otra vez la devolución para Carlos Villalba. Va con todo el representativo de Iribucoa que quiere el primero del partido con Collante. Bueno, jugada peligrosa, dice el juez. Sí. Levantó exageradamente la pierna ahí el atacante de Iribucoa, Gilberto. Así es. Va a ser salida para el equipo de Milan, que se quedó un poco el equipo de Milan. Arrancó con todo, tuvo una llegada importante, pero nunca hubo peligro. No tuvo peligro de gol. O sea, llegaba ahí, pero toda la pelota siempre sacaba a los centrales del Sport Gribucoa. Pero el Sport Gribucoa ya tuvo uno clarito que fue por el palo. Continúa también la lluvia aquí en la ciudad de Gribucoa. Así es. ¿Cómo Bueno. estará la famosa quinceañera del día de hoy? Bueno, tarjeta amarilla para Villalba, el número 14, Carlos. Él ya no tenía tarjeta. Y creo que sí, Gilberto. Creo que sí. Ahí sí, tenía ya Sí, doble amarilla roja para el número 14. se retira de la cancha. Deja con 10 a su compañero. A ver, ¿cuántos minutos? Ahora tenemos a los 18 minutos. 18 minutos. Sí, arrancando casi los 5 o 7 minutos fue la primera. Y ahora ya la segunda. Bien, va a quedar con 10 el equipo del Sport Gribucoa, señoras y señores. ¿Qué problema va a tener acá el equipo de Uruguay? Porque mira que estaba mejor. No sé después de esto qué va a pasar. Y el escape de salida justamente del Sport Gribucoa es con Carlos Villalba, Gilberto. Sí. Salía bien por aquel costado izquierdo, pero esta vez levantó exageradamente la pierna también. Y bueno, para mal fortuna de él, en este caso impactó justamente con el jugador Jiménez. Así es. Por eso creo que es indiscutible, tampoco él discute. No. Tranquilamente. Claro. Inclusive pide disculpas después. Acertó la doble amonestación, la expulsión para él. Se Bien. queda con 10 Iribucoa. Sí, queda con 10 Gribucoa y un partido suspendido el jugador Villalba. Porque fue doble Bien. amarilla. Sí, bueno, ahí le invita para que también pueda abandonar en este caso zona de banca, porque fue expulsado Gilberto, entonces tiene que dejar Sí, justamente el Totalmente. escenario de Tiene juego. que salir del gramado de juego. Sí, señor. Y bueno, también la tarde que va cayendo se escucha ahí ya. Sí. Pues tú, Tomás, se escucha también allí, es cierto. Claro.
Va corriendo los minutos, la tarde que va despidiéndose de hoy sábado. Viene el centro, el cabezazo de Fernández. Bueno, la jugada ya no valía, sí, pero otra vez buena reacción de Portillo. En offside de vuelta el jugador de Milan, pero estuvo atento ahí el portero también, Cristian Portillo, que prepara la salida. Hay que ver cómo ahora rearma el equipo, la gente de Grigucua. 20 partido, 20 minutos, primer tiempo. Saca el guardameta Fernández, baja para Paniagua. Vicente para Rojas. Va Rojas. Otra falta. Esta vez después de Bogado. Sí, señor. De Bogado, otra falta. Ahí ya un tiro libre importante de vuelta para el equipo de Milán. Tiro libre que corresponde para el equipo de Milán. Miren, aquel le recuperó un poco Bogado. Después de aquel falta. A ver quién es el candidato en rematar. Jimena, creo, que se encarga de toda la pelota parada. Luis Alberto Jiménez. Armando Rojas el que reclama, no sé si reclama tarjeta, ¿no? Porque la falta fue cobrada. Sigue reclamando con el árbitro. Y creo que si es que mostraba la amarilla tampoco se iba a discutir. Al jugador Bogado. Va a corresponder tiro libre para Milan. Ya retrocede Jiménez. El número 6 para el remate. Luis Alberto, atención, remata al arco. El arquero, sí señor, era peligroso. Picó antes que llegue al portero. Pero seguro Portillo. Así es, seguro está el este caso porque era pelota complicada, pelota mojada. Rebote de vuelta y estuvo atento ahí el portero Cristian Portillo que prepara la salida. A ver, ¿qué pasó? El portero es para Bogado. ¿Al portero por qué? ¿Al portero por qué? Bueno, lo cierto es que sacó dos amarillas en esta misma jugada. Bueno, se está complicando solo también el referee. Va a salir otra amarilla más. Sí. Para Fernández. Ahí está. También sale la amarilla y roja. Roja también, sí. Ahí está. Manuel Fernández. Porque ya tenía la amarilla y ahora la roja. Sí, señor, también se va a quedar con 10 Milan. Así es. ¿A lo cuánto fue expulsado? A los 18 fue expulsado Villalba. Ahora. 22, ahí está. 18 Villalba, 22 Fernández. Ambos quedan con 10. 4 minutos después. También vio la roja. No sé si ambos equipos van a terminar con 10 este partido. Continuando así, sí. Y si se sigue así los muchachos, no sé si va a terminar con 10 ambos equipos. Bueno, también se va a quedar con 10 el equipo de Milan. Va Bogado, intersecta Villalba, pelota que queda para Jiménez. Luis Alberto se apoya con el juego Rojas. Va Armando Rojas. Cano sale la marca. Quería Ramírez, pero no alcanzó a hacer salir. El guardameta del Sport Grigucua. Así es, prepara la salida del equipo del Sport Grigucua, que después de pasando los 15 minutos ya más protesta que jugar el fútbol, ya hay 2 expulsados. Lauro Florentín recupera en una zona quemante, va Milan Ramírez el que pica, pone físico, bien ahí Burgos, deja para su portero Portillo. Mira que Burgos era portero, ahora está en la cancha. Vuelve Portillo en la portería, porque la temporada pasada, creo que en la segunda o tercera temporada era Portillo el portero de Grigucua. Después vino Burgos y ahora Burgos a la cancha y Portillo en la portería de vuelta. Falta, dice el árbitro, habrá tiro. Pelota quieta, pelota detenida, posibilidad de carear es para el equipo de Grigucua. Bueno, acá que se aprovecha con esta pelota parada, porque hace rato quedó el Sport Grigucua ahí. A ver. Ya se autoriza. Bueno. Tiro libre, no pasó nada. La defensa que saca. Otra vez presiona Grigucua en zona de ataque. Corre Bento. Alcanzar, sí. Lo alcanzó. Mantiene en juego ese balón. Bento. Ahora juega con Collante. La marca de Jiménez. Sigue Collante. Se cae Jiménez. Insiste Collante. Quiere el servicio, pero es para Milan, dice el asistente. Pica, sale bien Joel Villalba con golpe de cabeza, saca, complementa a Burgos. El rebote queda para Jiménez. Luis Alberto que juega.
Retrocede con Cantero. José Cantero para Flecha. No quiere complicar, saca hacia adelante ese balón a cualquier parte. Reclama falta. Cobrando se escucha decir por parte de Rojas. Sí. No pasó nada, le dice. Hoy no está en la cancha el lateral titular de Milan, que es Cantero también. Clemente Cantero creo que se llama. Sí, sí. Y está el otro cantero, sí, Oscar. Sí, está Oscar Cantero. Ambos, en este caso, ausentes en este equipo. El arquero Miranda sale, atención. Casi comete penal. Bueno. Sale otra vez Monzón, ahora sí, ahí falta. Sí. Veremos si fue dentro o afuera. Amarilla para el portero. Y tengo entendido que fue fuera del área. Sí. Están locos los muchachos. Mira y la amarilla también para el portero. Sí. Mira que no sé qué quiso hacer el portero. Salió con todo, hizo la falta, casi hizo penal. Y casi reaccionó también el portero. También, sí. Qué loco. Pero bien. Cerca del área mayor, tiro libre para el representativo del Sport Gribucoa, que, bueno, se estaba defendiendo, ahora sale también a proponer. Sí, sí. Y encuentra esta pelota quieta, Gilberto. Veremos. Andrés Vera se prepara. Autoriza el juez. Centro, pega en la barrera. Bueno. Pelota va insistiendo, sí. Pelota importante y desperdicia a los jugadores del Sport Gribucoa. Queda para Burgos. La carga de vuelta de Burgos. Bien, Cantero en la marca. Vicente Paniagua es el que lucha. Paniagua con golpe de cabeza. Joel Villalba saca hacia adelante. Lucha Cardoso. Y el árbitro dice hasta aquí esta primera etapa, señores. Bueno, terminó el primer tiempo. Minutos. Ya venimos para el segundo tiempo. Bien, ya arranca este segundo tiempo de este último partido entre Milan y Sport Gribucoa 0-0. El partido en la tarde de hoy es el último de este partido de la categoría senior aquí en la ciudad de Gribucoa. Lluvia y fútbol aquí a través de Pulse por Más. Gracias, Gilberto. Retornamos etapa complementaria que acaba de arrancar. Este es Lauro Florentín, pierde la pelota ante la presencia de Ruiz. Ruiz juega con Cano, carga Cano, pelotazo largo, no pudo, ya está Robert Flecha, sale Robert, pelota para Cardoso,
Va Cardoso, saca un costado, ese balón va a ser lateral, zona de ataque, corresponde para Milan. Así es, ahí está Milan que va a estar saliendo con esa pelota. Mirá que se viene la lluvia, hay que ver si se termina también este segundo tiempo, Blas. Va Bogado, remate de Williams, llegó aquí Iribucuá. Sí, probó. Y realmente cada vez más fuerte la lluvia, Gilberto. Sí, probó Uruguay acá y cada vez más fuerte la lluvia. Y esto le puede complicar a alguno de los porteros. Se le puede complicar este partido. Va a salir desde el fondo Milan. Ya está el guardameta. Albino Miranda acomoda la pelota. Acomoda ese balón para que pueda sacar Robert Flecha. Ya juega en forma corta ahí el arquero con Flecha. Sale conduciendo Flecha. Después entregó mal. Atención porque va Collante. Peligro de gol. Deja para Villalba. Se muestra Vera, pero ya está la marca por parte del jugador. En este caso, Cuenca, era Carvajal el que sale. Ramírez se quiere, pero está Joel Villalba. Va a salir Joel con Ruiz. Pierde Ruiz ante la presión de Ramírez. Aparece Paniagua ya dentro del área. Ahora sale de la misma. Retrocede y entregó mal Paniagua. Sale Cano. Entregó mal también. Mucha imprecisión en este arranque de etapa complementaria. Va Jiménez. Recupera Jiménez. Ahora sí se apoya con Cantero. José Cantero pone pase largo. De la devolución de vuelta queda para Cantero. Corre el 16. Cantero el que lucha. Sacó a un costado ese balón lateral para el equipo de Milan. Con Rojas. Falta en perjuicio de Rojas. La falta de Andrés Bento, dice el asistente. Sí, así es. Falta ahí para el jugador Rojas. Y Milan que va a salir con esa pelota. Armando Rojas. Ya saca largo, pelota arriba. Ramírez desvía. Aquí queda el balón para el futbolista Bento. Andrés y la salida. Ahora participa el jugador Villalba. El rebote queda para Ruiz. Aparece destapado aquí el jugador Cano. Casaca 23 para él. Levanta el centro. Intenta bajar Collante. Lo hizo, pero de mal manera. No picó Villalba. Ya está el guardameta Albino Miranda. Saca largo el portero. Baja bien aquí Ramírez para Vicente Paniagua. Ahí está Jiménez. Insiste Milan. Ya está la marca aquí por parte del jugador Andrés Vera. Ruiz. Villalba pica. Ruiz. Ahí está Oscar. El zurdo juega con Villalba. Atención con esta carga. Iribucuá que busca el primero. Va al remate. Bueno, no pudo dar mucha fuerza al remate. Sí, señor. Pero también desvió en el defensor. Entonces va a ser córner. Va a ser tiro de esquina. Acá trató de llegar el equipo del Sport Iribucuá, pero consigue una pelota parada. Vamos a ver si aprovechan esta. Córner, punta derecha, corresponde para el representativo del Sport Iribucuá que busca el primero del partido. Se va el número 8, es Collante. Collante para levantar el centro. El número 8, Basilio. Acomoda ese balón en ese último rincón del campo de juego. Autoriza ya el árbitro del partido. Collante para cumplir. Ahí está Basilio. Centro arriba la pelota. Atención. Despeje defensivo. Queda para Cano. Le pega Cano. Villalba el que desvía. Va insistiendo Iribucuá. Bogado remata al arco. Remate colocada. Así es. Acá quedó con la pelota el portero Miranda, que ya prepara la salida. Estos primeros minutos del segundo tiempo. Se va cayendo la tarde hoy sábado. Aquí en la ciudad de Iribucuá se juega campeonato senior. Lo vivís a través de la pantalla de Pulsos por Más. Vicente Paniagua lucha. Este es Ramírez. El despeje fue defensivo. Robert Flecha con golpe de cabeza. El balón queda para Jiménez. Sale con Cardoso. El balón queda para Cano. Baja para Andrés Vera. Pone físico Andrés. La presión de Cardoso. Falta en perjuicio de Andrés. Sí, señor. Va a ser tiro libre para el Sport Iribucuá. Acá falta Va a corresponder tiro libre en el medio terreno. Justamente sobre esa raya del campo o del medio campo. La raya que divide este terreno en dos es para Iribucuá.
Cano, pelotazo largo. Andrés Bento baja, pero bajó mal. Anticipa Rojas. Lauro que pica, pelota para él. Bueno, se equivoca después Lauro. No pudo ante la llegada de su compañero Ramírez. Así es, era una contragolpe importante para el equipo de Milan, pero acá el error que tuvo el jugador Lauro Florentín. Se dio mal el pase, Gilberto. Así es. Si no, ya estaba para definir su compañero Ramírez. Claro, el error del jugador Lauro Florentín. Este es ya el último partido de esta jornada número 6, campeonato senior Uribucuá, fecha número 6 de este campeonato. Sale Uribucuá con Cano. Participa Ruiz. Apertura para él. La carga para Andrés Vera. Sale bien Robert Flecha. Saca un costado Robert. No quiere complicación alguna. Así es. Va a ser lateral. Va a ser lateral para el equipo del Sport Uribucuá. Va a cargar al área el equipo del Sport Uribucuá. Teófilo Cano para cumplir. Cano para el equipo de Uribucuá. Lauro Florentín recupera. Sale con pelota dominada. Pase profundo. A ver para quién. No pudo. No pudo llegar el número 38. Era Ramírez el que picaba, el que se mostraba justamente como opción de pase. Así es. Mira que este segundo tiempo no pasa nada con ambos equipos. Todavía ninguno de ellos tuvo claridad de juego este segundo tiempo. Sí, señor, ya 7 minutos de esta segunda etapa, señores. El marcador continúa en blanco. 0-0. La pelota ahí de Ruiz. Profundiza el pase, busca a Villalba. Anticipa muy bien aquí Robert Flecha. Saca ese balón, queda aquí para Cano. Cano para Uribucuá. Juega con Bogado. Bogado con Ruiz. Uribucuá en la posición del balón. Juega Ruiz. Pelota de Andrés Vera. Después ya se equivoca, recupera aquí Carvajal. Cardoso. Se muestra Cardoso. Pelotas que está en poder de Carvajal. Ahora Paniagua. Paniagua busca a Lauro. Pica el 10. Vamos a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó. No. No pudo mantener en juego. Intentó cruzar el centro. No lo logró.